Bai, egunon, plenoari hasiera eman aurretik, CTS Sociedad Anónima elkartearen akziodunen batzar orokorra daukagu, 3 eguneko gai zerrendako punturekin, eta ondo badin baderitzazue, jarraian honi ekingo diogu. Lehen puntua izango ditzateke administrazio kontseiluko kide bat kargutik kentzea, horren aldeko botuak. Hau batez, hurrengoa kide berri bat izendatzea, hain zuzen ere Fidel Arizmendi Oyarzabal, horren aldeko botuak. Hau ere hau batez. Eta 3. Barkatu bai, onarpena ber. Bai, konseilari berria hemen izanik, aitorpena egiten du ez daukela inongo arazorik betekizunegatik eta orduan kargoa onartzen dula. Akor? Oso ondo, ongi etorria. Eta 3. puntua izango ditzateke, hartutako 2 erabaki hauek jasoko dituzten aktaren onarpena, horren aldeko botuak. Hau ere hau batez onartzen da, eta beraz amaitutzat eman dezakegu akziodunen batzar orokorra, eta orain bai plenoa hasiko genuke. Eguneko zerrendan dauden gaiak aztertu baino den, gai bat daukagu, eguneko gai zerrendatik kanpo datorrena, IB10, Berio Santo Tomas Dizioa hirigintza alorreko hiri antolamenduko plan bereziaren aldaketari behin betiko onarpena ematea, honek gainera gero zuzenketa bat izan du, irabazi Alderdi Popularrak eta EH Bildu taldeek aurkeztutakoa, eta gaia aztertu izateko, onartu beharko genuke premiazkotasuna, okerrez baldin nago, eguneko gai zerrendan sartzeko. Nik ezagit premiazkotasunaren arrazoia ematea izango ditzateke ikasturtearekin batera egin beharreko lanak kokatu adizatea, eta horregaitik komenigarria da momentu honetan onartzea. Beraz, premiazkotasuna onartzearen aldeko botuak. Barkatu lehenengo alde guitzegin, ez? Bai, nahi badin badezute, bai, txikitik haundira, ez dakit premiazkotasunaren inguruan zerbait esan nahi badin bada, irabazi taldeak, bai. Es que casco, sí, la urgencia, se ha explicado en comisión, se han dado las razones. Sin embargo, en comisión también se ha explicado que, el gobierno, una de las cabezas del gobierno ha comentado que, según ella, faltaba un informe. Hemos hecho una enmienda en el sentido de intentar subsanar este aspecto y para seguir adelante, por lo menos por nuestra parte, con la urgencia, necesitaríamos en el turno de palabra del Gobierno, si es posible, alguna valoración sobre este aspecto o algún tipo de compromiso de hacer lo necesario a futuro para que se subsane este aspecto que se ha señalado en comisión. Gracias. Yo no sé si procede. Quiero decir, lo que estamos votando es la inclusión en el orden del día de su tratamiento. Es decir, después hablar sobre si se acepta la enmienda o no se acepta, en su caso creo que se debatirá o se valorará cuando se trate el punto. Ahora yo me circunscribiría a decir si la urgencia es justificada o no, pero no otras cuestiones. No sé si algún grupo, Talde Popularrak. Egunon guztioi. Nosotros creemos que sí. Es urgente lo que acaba de decir el alcalde, tanto en cuanto a estamos hablando de un centro escolar que necesita hacer las obras lo antes posible y normalmente se suelen realizar en el periodo vacacional. Pero claro, este es un expediente que viene con 1 año de retraso y podrían haberlo incluido en el orden del día del próximo pleno 17 de abril. Ikasturtea ekainan bukatzen dela denok dakigu, hori ez da aldatu nik txikitatik behintzat gogoratzen detenetik. Gure taldeak dana den, baita ere konpartitzen du hau lasai ederrean lan zitekela Apirileko udalbatzan, baina edozein kasutan argitu nahi dut beti planteatu degula guk urgentziazko gaiak ekarri ditugunean
talde bakoitzak baloratzen duela urgentzia hori zenbatekoa den, eta horren arabera planteatzen diegula hemengo kideei, eta pentsatzen dugu, beste taldeek ere, kasu honetan gobernuak hori baloratuko zula. Beraz, ez da talde hau urgentzia oztopatuko duna, hori izango zan, hain zuzen ere, gustatu izan litzaigukena, edo zitzaigukena, lehen aldian itzein beharko genukelako, eta beraz ez diegu bestei egingo guri egin digutena, baina oso zalantzakorra da gai honen urgentzia gaur lantzea. Eskerrik asko, ez dakit talde sozialistak, bai. Bueno, el tema de la urgencia no se trató en la Junta de Portavoces celebrada el pasado miércoles y ya se conocía las respuestas que se habían dado a la Comisión de Urbanismo y nadie manifestó ninguna opinión, curiosamente. Se incorporó y se ha incorporado en este orden del día porque nadie se opuso al mismo. Por lo tanto, ahora estamos debatiendo de eso. Luego veremos la posición con el expediente, si está de acuerdo o no, si hay que complementarlo o no hay que complementarlo. Nosotros defendemos esa urgencia porque, evidentemente, aunque las vacaciones sean en junio y el pleno sea en abril, hay que aprobar un expediente, hay que licitar las obras, hay que hacer las obras, hay que contratar, etcétera, etcétera, y por tanto creemos que estamos en el tiempo correcto y adecuado para que en este caso el Liceo Santo Tomás pueda cometer esas obras de forma razonable y planificar todo un curso escolar de varios cientos de familias y de estudiantes en nuestra ciudad. Bai, talde jeltzaleak ere bai. Guk ere urgentziari edo premiazkotasunari dagokionez baiezko bozka emango diogu, eta aipatu delako, behin da berriz hemen exigitzen zaigu eskoletako obrak eta lanak udan izan daitezen, ez eskola dauden denboraldietan, eta ulertzen dugu Santo Tomas Lizioak ere behar berdinak dauzkala bere ikasturteak organizatzeko orduan guk ikusten dugu hori beharrezkoa dela, pentsatzen dugu baita ere oporraldia etorri baino lehen eskolak berak egin behar dituela hainbat kudeaketa eta horiek egiteko hobe denborarekin joaten bada. Beraz, hori da gaur premiazkotasunari dagokionez guk baiezkoa edo bozkatuko duguna. Bueno, oso ondo, talde guztiek beren arrazoiak eman ondoren, orain eguneko gai zerrendan sartzea bozkatuko genuke, premiazkotasuna onartuaz, beraz horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, eguneko gai zerrendan sartzea onartzen da beraz, eta ondo iruditzen badin bazaizue, lurralde garapen eta planifikazio batzordearen tarte horretan, lau bis bezala sartuko genuke. Bai? Eta beraz orain bai, eguneko gai zerrenda jorratzeari ekingo genioke, lehen puntuan akten onarpenak dauzkagu, hain zuzen ere, Otsailaren 21 eta 28an izandako bileren aktak onartzea dagokio, ondo iruditzen badin bazaizue, bozkatu egingo ditugu, beraz aktak onartzearen aldeko botuak, hau batez onartzen dira eta hurrengo puntura pasatzen dira. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 2 de la sesión ordinaria de 22 de marzo de 2019. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpen berri ematea. 7 de marzo de 2019, presentada de manera conjunta por todos los grupos. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. De fecha 20 de marzo de 2019, por una parte se aprobó declaración institucional en apoyo a los afectados por enfermedades pediátricas obstructivas de la vía aérea central, presentada por los grupos EAJ-PNV, PSE, EH Bildu, PP e Irabasí, es decir, todos los grupos, fue aprobada así por unanimidad, y declaración institucional presentada por los grupos EAJ-PNV, PSE, EH Bildu e Irabasí en reconocimiento de la trayectoria histórica de los masones donostiarras y en repulsa de su persecución por la dictadura franquista. Votada por puntos, fueron aprobados los 3 puntos. El primero 10 por unanimidad, los puntos 2 y 3 aprobados por todos los grupos, con excepción de la portavoz del Grupo Popular, que se abstuvo. Oso ondo, orain bai erabaki zatiari ekingo genioke, hurrengo puntuarekin. Gai zerrendako 3. puntua, Lasarte Oria eta Donostia udalerriek bateragarri egiteko plana Lasarte Oriako plangintzako arau subsidiarioetako A33 Teresategi eremuari eta Donostiako Lasarte Oria eta Donostia udalerriak
bateragarri egiteko plana Lasarte-Oriako plangintza arau subsidioetaretako A.23 Teresa Tegi eremuari eta Donostiako apoko AN.10 errekaldi bigarrena eremuari eta bide sistema orokorrari behin-behineko onarpena ematea. Aprobación provisional Plan de compatibilización de los municipios de Lasarte-Oria y Donosti-San Sebastián. Aprobación provisional. Ámbitos A.33 Teresategui de las NN.SS de planteamiento de Lasarte-Oria y AN.10 Recalde II y Sistema General Viario del P.G.O.U de Donostia. 33 Teresategui de las normas subsidiarias de planeamiento de Lasarte-Oria y AN10 Recalde II y Sistema General Viario del Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter provisional y de acuerdo con las condiciones establecidas en los informes sobrantes en el expediente el plan de compatibilización de los municipios de Lasarte-Oria y Donostia-San Sebastián referido a los ámbitos señalados, así como su documentación complementaria. Antes de la aprobación definitiva se presentará el correspondiente texto refundido. 2. Y último, remitir el expediente e informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. El acuerdo precisa mayoría absoluta para su aprobación. Lehen txanda delegatuarena. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Bueno, creo que el asunto es muy conocido, ha pasado ya en varias ocasiones por comisión, pleno, etcétera, y no hay nada nuevo al respecto. De hecho, creo que es reseñable señalar que en el periodo de alegaciones no ha habido, en el periodo de exposición pública, no ha habido ninguna alegación a este expediente, que son estas cosas que a veces pues, no se tienen en cuenta o se olvidan y luego cuando pasa el tiempo pues, hay que recordarlas, ¿no? Porque en principio no ha habido ninguna alegación en ningún sentido al mismo. Se han emitido los informes correspondientes, todos ellos favorables, el de arquitectura con una serie de condiciones que deberán incorporarse al expediente antes de su aprobación definitiva, lo cual es algo también habitual, no es algo en absoluto excepcional y por lo tanto se trata, como siempre he explicado, de una actuación que va a realizar el municipio de Lasarte-Oria en su ámbito territorial y que la única razón por la cual tenemos este expediente es porque hay una pequeña franja de terreno que pertenece al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y que por el cual se accede a este espacio que va a desarrollar el Lasarte-Oria, ¿no? Y por lo tanto esa es la razón de la compatibilización, pero repito, sobre el fondo del asunto, sobre la ubicación, sobre las características de lo que ahí se vaya a ubicar, entiendo que en todo caso será una cuestión que es el Ayuntamiento de Lasarte, su pleno y su corporación quienes deben valorar. El Ayuntamiento lo que hace es colaborar, digamos, en una buena o adecuada relación de vecindad, en este caso con Lasarte, pero como lo está haciendo, por ejemplo, con Pasaya, en el caso del Plan Especial de Ulía, o con cualquier otro municipio con el que tengamos, luego viene también un convenio con Surri, por ejemplo, quiero decir, pues, lo normal en las relaciones habituales de buena vecindad y, por lo tanto, aquí lo que hacemos es realizar ese plan de compatibilización para que Lasarte desarrolle esta actuación, repito, siempre por el motivo de que hay un pequeño ramal de un acceso a este espacio que pertenece a Donostia-San Sebastián. Se aprueba inicialmente, provisionalmente, lo que se hace es remitir a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco para que emita los informes correspondientes y, bueno, habrá después, ya obviamente, en la siguiente corporación, una aprobación definitiva que también se valorará por quienes en su momento les corresponda. Hurrengo txanda, irabazi taldeari dagokio. Eskerrik asko. Bueno, nos vamos a oponer a ese dictamen por 7 razones. La primera es porque lo que se plantea entendemos que es incompatible con la ordenación territorial de rango superior, como el avance de revisión de las directrices de ordenación territorial, el plan territorial parcial de Donostia-Aldea bajo Bidasoa, el plan territorial sectorial de suelo para actividades económicas y de equipamiento comercial, porque todos esos planes inciden en 4 cosas: la necesidad de cambiar de modelo, abandonar la lógica de las superficies comerciales extraurbanas, apostar por el comercio local urbano y no utilizar espacios no artificializados. La segunda razón es la siguiente: la justificación es insuficiente. La memoria solo habla de oferta detectada en la zona. ¿Cómo que oferta? Primero habría que hablar de demanda.
Pero ¿dónde está el estudio que demuestra que existe una demanda a satisfacer, que no oferta? Esto ya lo habíamos señalado en mayo de 2018 y un año más tarde vemos que no hay respuesta a esa pregunta. La tercera razón es que simplemente es otro proyecto más. Entendemos que dará más dolores de cabeza al comercio local. Consideramos que este tipo de proyectos no sirven el interés general. La cuarta razón es de índole medioambiental. Se trata de una artificialización de una zona que conserva su estado natural. Tanto en Donostia como en Lasarte existe suelo transformado ya para acoger actividad económica y seguimos menospreciando el valor de los espacios naturales. Quinta razón, por lo menos 2 informes técnicos que resaltan insuficiencias en la propuesta. Informe de arquitectura del 1 de febrero, que dice así: se considera que puede procederse a la tramitación de la aprobación provisional del plan de compatibilización presentando siempre que se cumplan las condiciones que se exponen a continuación. Y pone 8 condiciones. No hay informe posterior para indicar que se han cumplido las condiciones. Otro informe, el de movilidad, del 4 de octubre de 2017, que insiste en plantear actuaciones necesarias. Tenemos otro informe en el 19 de diciembre de 2018 se pide desde Urbanismo al Departamento de Movilidad hacer un informe. Todavía no está ese informe. Sexta razón, en cuanto al impacto sobre el género. El informe del Departamento de Igualdad considera que, cito, no está debidamente justificada la ausencia de relevancia desde el punto de vista de género y considera, a su vez, la necesidad de realizar la evaluación previa de impacto de género. ¿Dónde está la evaluación previa de impacto de género? No está. Y la séptima y última razón es la siguiente. En comisión, en mayo de 2017, sobre este asunto, creo que estábamos hablando en aquel momento del convenio o de la aprobación inicial, no me acuerdo. El Gobierno dijo que la planificación prevista afecta de manera mínima a Donostia y lo acaba de repetir el concejal delegado en su intervención. Aquí también debemos discrepar y quiero utilizar una metáfora muy simple de entender para explicarlo. Si yo tengo una casa y mi vecino quiere convertir su propiedad en parking para coches, utilizando 1% de mi propiedad, no voy a soportar 1% del tráfico y del ruido y de la contaminación. Voy a soportar el 100% porque estoy justo al lado. Y si mi vecino me dice, no te quejes, que solo te afecta 1%, ¿debería dar por buena la explicación? Pues creo que no. ¿Por qué? Porque sería absurdo. Es una lógica absurda que entendemos y vemos que el Gobierno toma por correcta. Así que votaremos que no. Gracias. Eskerrik asko. Talde Popularrak ez du hitzik hartuko, Bilduk bai. Eskerrik asko. Decía el concejal delegado de Urbanismo que no se han presentado alegaciones. Es verdad, en lo que respecta al trámite de alegaciones en Donosti no se han presentado. El documento es el mismo en Lasarte y en Lasarte sí se han presentado alegaciones. Digo porque el documento es el mismo y efectivamente, bueno, pues la ciudadanía normalmente no acaba de entender este tipo de cuestiones con 2 plazos, 2 periodos a un mismo documento. Y se han presentado alegaciones, lógicamente. Pero más allá de eso, se le ha olvidado decir al concejal delegado que hubiera sido muy pertinente y que seguro que los que y las que nos están escuchando están deseosos de haberle escuchado a usted que el Consejo Asesor de Planeamiento, no de Lasarte, que también, sino el Consejo Asesor de Planeamiento de Donosti se posicionó en contra de este expediente. Digo porque se lo ha olvidado y es un elemento relevante. Claro, nos pretende desdibujar este expediente diciendo algo así como, bueno, esto al fin y al cabo es algo que está en Lasarte y que en Donosti apenas tiene afecciones. Bueno, vamos a medir qué tipo de afecciones tiene Donosti, que es precisamente lo que ustedes, al debate que ustedes nos quieren llevar. Y lo primero que tenemos que decir es que la primera vez que los técnicos se empezaron a posicionar sobre este documento les dijeron, oigan, mire, estamos en Donosti, ustedes no opinen sobre si esto causa impacto, si está a una cota de implantación o no, si genera algún tipo de impacto no deseable. Ustedes simplemente se limita a hacer aquello que está instalado en el término municipal y radicado en el término municipal de Donostia. Y ahí nos surge la primera problema, porque ni siquiera ustedes han sido capaces hasta la fecha, y que es un expediente que lleva tiempo, en determinar qué es Donosti y qué es Lasarte. Y nos encontramos con un expediente tan curiosísimo con que hay una franja de terreno que dicen que es Donosti, otra franja o hay una superficie de terreno importante que es Lasarte y otra que dicen, no sé, debe ser eso de la República Independiente,
Pues la República Independiente debe ser porque ustedes han descubierto de repente unos metros que no son ni Lasarte ni son Donosti. Lo voy a poner en el expediente y ustedes están campantes, ustedes siguen adelante que no pasa absolutamente nada. Bienvenidos. Pero vamos a ver con otro tipo de afecciones que también se conforman en el propio expediente. Los técnicos municipales hacen su informe, estudian el documento y en su momento ya con respecto a la aprobación inicial realizan una serie de alegaciones. ¿Y qué pasa cuando lo ven a la información provisional? Pues que a los técnicos, aparte de decirles que no opinéis de lo que nos corresponde o lo que entendemos nosotros que os tenéis que quedar calladitos, allá donde sí tienen y donde efectivamente emiten su informe no sirve absolutamente para nada, porque nos encontramos con frases como la siguiente. El documento presentado no recoge el nivel de definición requerido en las condiciones establecidas para la aprobación inicial. Está muy bien, si en su momento pusieron una serie de condiciones, las ponemos, las dejamos en el papel lo aguanta todo y no sirve absolutamente para nada. Y vamos a ver si ya de aquella poquita cosa que le dejan a los técnicos que opinen, solamente sobre aquello que está en el término municipal, si efectivamente el expediente es positivo o es negativo. Vamos a hablar efectivamente del tráfico. Y dice, se eliminan 20 plazas de aparcamiento previstas en el lateral del tanatorio, lo que no resulta conveniente dadas las escasez de plazas que presenta esta instalación en la actualidad. Es decir, es negativo desde el punto de vista de esto. Se solicita se reconsidere dicha dotación, dado que el cálculo respecto al aparcamiento resulta insuficiente. Podría generar una afección al término municipal de Donostia. No solo no es positivo, sino es negativo. Y en aquello donde les están diciendo a los técnicos que se posicionen precisamente, en este caso sobre materia de aparcamiento, podría generar una afección al término municipal de Donostia y concretamente al tráfico rodado en la avenida de Recalde. Bueno, no sé si les parece preocupante o no. Se considera que la nueva ordenación, por su propia ubicación, genera espacios sensibles desde el punto de vista de afección. No solamente no respeta y no solamente genera problemas en aparcamiento, sino también en materia de seguridad. También en materia de seguridad para las mujeres. Tampoco les debe importar. También es de estas cosas que le pueden opinar los técnicos, pero lo que opinen no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Está diciendo que por su propia ubicación genera espacios sensibles desde el punto de vista de la afección que pudieran generar nuevos espacios a los colectivos más vulnerables. Bien. Desde el punto de vista económico, es que incluso hay otro estudio que está diciendo el documento concluye que respecto al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián la actuación para dicho periodo representa al menos un déficit. Encima, desde el punto de vista económico, es negativo. Este es el expediente que ustedes quieren traer. Bienvenidos. Nosotros votaremos que no. Eskerrik asko. Talde sozialistak ez dakit hitzik hartu nahi dun. Jeltzaleak ez. Izteko txanda beraz delegatuak. Sí, bueno, pues se ha olvidado de que el informe económico es favorable, lo he dicho antes. El informe económico es favorable, el informe de ingeniería es favorable y el de arquitectura es favorable con una serie de condiciones que deberá llevarse a cabo antes de la aprobación definitiva. Y también he dicho que eso no es en absoluto excepcional ni nada diferente de otros expedientes. Por lo tanto, deberán cumplirse esas condiciones como no puede ser de otra manera. Sobre los impactos o no impactos, pues miren, vuelvo a repetir, está en el ámbito territorial y municipal de la Lasarte Oria y corresponde a la Lasarte Oria el evaluar, el responder a las alegaciones que hayan tenido ellos, el evaluar el impacto que pueda tener o no y ver si tiene que aprobarse o no y en ese pleno votar a favor o en contra. Es que estaría pues faltando la verdad si dijera que el expediente afecta a más de lo que realmente afecta, porque es que desde el punto de vista urbanístico, que es de lo que se trata y de lo que se trae, afecta a una franja de terreno muy pequeña, unos decenas de metros del municipio de Donostia-San Sebastián. Que luego hay otras consideraciones sobre el impacto, sobre a dónde llega y tal, bueno, exactamente las mismas que se podrían hacer con el Lidl que se ha abierto en Hernani, gobernado por EH Bildu, exactamente las mismas, pero ahí la soberanía de su municipio para hacer o colocar lo que ha considerado conveniente, pues no la discutimos. Y este es exactamente el mismo caso. Vuelvo a repetir, lo que tenemos es una relación de vecindad donde hacemos un plan de compatibilización porque a nosotros nos corresponde un pequeñito espacio, porque es que es así, es muy pequeño de nuestro municipio para acceder a este espacio que quiero recordar, por otra parte, que ya desde hace muchos años estaba prevista la ubicación, no es algo nuevo, estaba prevista la ubicación de un espacio terciario, pero desde hace muchos años. Esto no es nuevo, o sea, no se está cambiando nada que no estuviera ya previsto desde hace años. Hay una redistribución de esos metros, etcétera. De hecho, los metros de terciario se reducen incluso y, por lo tanto, nosotros aquí lo que hacemos de alguna manera, repito, es acompañar o ayudar en algo que el Ayuntamiento de Lasarte nos ha solicitado, repito, desde la buena vecindad y una vecindad correcta. Y eso es lo que nosotros proponemos para aprobación provisional en este pleno. Irá a la COPU, irá a una aprobación definitiva y ya se incorporarán todos los requerimientos que se incorporan en los informes correspondientes. Bai, idazkariak hitza eskatu dit. En este expediente, en la aprobación inicial, yo advertía de
una situación en la que se venía a decir que existe un problema en la identificación de los lindes entre San Sebastián y Lasarte. Yo en el informe decía, no existe ningún problema de identificación de lindes, lo único que hay que hacer es ajustar los lindes en los documentos. Y se condicionaba que eso fuera así. A mí se me dijo que eso se corregía. Yo no he podido comprobar si se ha corregido. En cualquier caso, desde luego, que se sepa que la aprobación definitiva, si no se ha corregido eso, no podrá venir así. San Sebastián no tiene ningún conflicto ni ninguna indefinición en relación con los lindes. Y si Lasarte está estableciendo en los documentos situaciones de indefinición, pues tendrá que corregirse en los documentos. Como hay un trámite de aprobación definitiva, pues eso tendrá que corregirse. Eskerrik asko. Eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu jarraian, beraz, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain boto azalpen txandan, ez dakit talde popularrak zerbait esan nahi duen, ez, beraz, hurrengo puntura joango ginateke. Gai zerrendako 4. puntua, eskuzaitz eta eremuko bideen izena jartzeko proposamena. Eskuzaitz eta eremuko bideen izena jartzeko proposamena. Propuesta de denominación de viales en Eskusaitzeta. Aprobar en los términos indicados en la parte expositiva del presente dictamen la denominación de los viales para la zona señalada del barrio de Zubieta. Bai, lehen txanda, irakurri egiten da, bai, bozkatu egiten dugu zuzenean, aldeko botuak onartzen da. Eta hurrengo puntura pasatzen gera. Zorroaga Fundazioko egoilarrek patronatuan dituzten ordezkarietatik bat izendatzeko proposamena. Erabaki proposamenak bat, behin betiko onarpena ematea IB10 hirigintza alorreko Berio Santo Tomas Lizioa hirigintza alorreko hiri antolamenduko plan bereziaren aldaketari. Eta bigarrena, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 5. Propuesta de nombramiento de un miembro del patronato en representación de los y las residentes de Zorroaga Fundación Zorroaga. Se propone Propuesta de nombramiento de un miembro del patronato de representación de los y las residentes de Zorroaga Fundación Zorroaga. Conformado como sigue y a continuación se señala cómo queda compuesto definitivamente el patronato. Bueno, oker bat daukagu, euskerazko zeran beste puntu bat aipatu da, Santo Tomas Lizeoarena. Katu nire akatsa izan da, eta komentatu duzunez bestea zan. Bueno, irakurriko dut orduan, FODA. Aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana referido al AU IB10 Berio Santo Tomás Liceo A. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana referido al AU IB10 Berio Santo Tomás Liceo A. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Hay presentada una enmienda que ha sido informada como incorrecta y, por tanto, inadmisible. Bai, eskerrik asko, delegatuak dauka hitza. Sí, bueno, este también es un expediente conocido por todas y por todos porque es la aprobación definitiva, por lo tanto ya se aprobó inicialmente y tiene como objeto fundamentalmente, bueno, reordenar de alguna manera la edificabilidad que tiene asignada el propio Liceo Santo Tomás. Quieren hacer una serie de modificaciones, de reformas, una reordenación de los patios, de los espacios de accesos, de aparcamiento de los autobuses, de los coches, etcétera, y luego también el cubrimiento y la reordenación pues, de unos janguelas, de un jantoki para los más pequeñitas, las niñas y niños más pequeños y los más mayores, el cubrimiento de un espacio de patio para poder jugar, etcétera. Bueno, es una
reordenación y adecuación y actualización, diría yo, del liceo para seguir ofreciendo pues, unos servicios pues, actualizados y que son demandados por los usuarios, las usuarias y usuarios de este centro. Es un expediente que lleva mucho tiempo, digamos, desarrollándose y que tuvo hace aproximadamente un año, cuando ya lo teníamos todo preparado para poder aprobar, pues tuvimos ese cambio de criterio que hubo últimamente con respecto a los expedientes y los estudios de impacto ambiental. Hemos tenido que esperar un año, algo más de un año, concretamente 13 meses, para tener el informe de impacto ambiental, que al final lo que ha acabado diciendo es que no tiene ninguna incidencia en el ámbito ambiental. En fin, hemos esperado un año para un párrafo que dice que no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista ambiental. Eso hace que, por eso antes hemos pedido la urgencia de este expediente, para que pudieran de alguna manera agilizar los trámites y poder realizar la obra cuanto antes, porque efectivamente ese año pues, les ha condicionado mucho, les ha impedido realizar la obra antes y de esta manera, con esta aprobación definitiva, pues van a intentar al menos una parte de la obra, no toda, pero una parte de la obra, hacerla durante el verano. Bai, talde sozialistak pentsatzen dut ez duela hitza erabiliko, talde jeltzaleak bai dabur aipatzeko, guk noski baietz emango diogu da gaurkoan aldaketa honi, baiezkoa emango diogu, azken finean Donostian dagoen hezkuntza zentru baten hobekuntza eraman ahal izateko, aurrera eraman ahal izateko ezinbesteko tresna delako, delegatuak ondo aipatu du, gaurkoan onartzera dakarkigun plan honek duen helburu nagusiena gaur egun eremuak daukan edifikabilitate hori beste modu batetara reordenatzea dela, eta beraz eskaintzen dituen zerbitzu horiek hobetzeko helburua duela, eta horretaz gain ere beste gauza bat egiten du, hain zuzen ere partzela berri bat, ekipamentu pribatua den partzela berri bat, Aita Barandiaran lizeoari dagokiona, beste eremu honetara gehitu. Diodan bezala premiazkotasuna aipatu dugu plenoaren hasieran, nire ustez nahiko ondo justifikatua dago. Lan hauek egitea ikasturteko egutegiarekin bat egiten saiatzen geralako beti, bai kasu hauetan eta baita ere publikoak diren eraikinetan egiten diren lanekin. Eta alde horretatik, hobetzeko dan heinean, dudari gabe, gure jarrera baiezkoa izango da, eta kasu honetan ere baiezkoa izango da. Zuzenketari dagokionez, bi txosten dauzka zuzenketak, bai hirigintzak berak egindakoa eta baita ere idazkaritzak berak egindakoa, nun esaten zaigun ez da zuzenketa zuzena, berez eremutik kanpo dagoen gunea aztertzen duelako edo zeratzen duelako, baina bai adierazi nahi dut, sí quiero manifestar que aunque nosotros no nos vamos a posicionar favorablemente con la enmienda que se formula porque no es correcta, y así nos lo indica tanto Secretaría como Urbanismo, asumimos el espíritu de lo que se pretende a través de la misma. Es decir, sí estamos de acuerdo en tratar de trabajar para que lo que en ella se recoge efectivamente se pueda llevar a cabo. Eta nire aldetik besterik ez, orain zuzenketa aurkeztu duten taldeen hitza txanda izango ditzateke, irabazi taldeak denengo. Bai, eskerrik asko. Efectivamente, el centro educativo lleva muchísimo tiempo esperando poder hacer esas modificaciones. De hecho, fue uno de los proyectos afectados por el cambio de doctrina relativa a la necesidad de tramitar evaluación ambiental en aquel momento. Está la evaluación ambiental y dice que no hay impacto. Punto positivo. Hay informe del Departamento de Igualdad, aleluya, tengo ganas de decir, que resalta dos cosas positivas y hace una recomendación sobre otra. El balance nos parece positivo también. No hubo alegaciones, otro aspecto positivo. Pero en comisión, como había comentado en mi intervención sobre la justificación de la urgencia, el Gobierno dijo que le parecía necesario un informe de movilidad y comentó algo sobre la falta de itinerario peatonal. A esto, el Gobierno se contesta que los cambios solo se hacen dentro de la parcela y que no hay cambio de configuración del entorno. A nosotras nos ha parecido pertinente la observación del Gobierno, o sea, el primer Gobierno
en mi exposición sobre la necesidad de informe de movilidad, porque efectivamente es cierto que se reordena dentro del ámbito, pero dentro de esa reordenación hay aspectos que tienen que ver con la movilidad y por lo tanto nos parece pertinente esa observación de que haría falta un informe de movilidad. Para aclarar esas cosas, estos aspectos, esa situación un poco curiosa que tuvimos en comisión, el Gobierno dispone de teléfonos y de una junta de gobierno local para arreglar este tipo de cosas y llevar al pleno expedientes que sus dos cabezas consideran completos. No queremos ser obstáculo para el colegio, para nada, pero tampoco queremos votar a favor si una parte del Gobierno, de hecho, me habría gustado escuchar una intervención de la concejala de movilidad para saber si había cambiado de criterio o no sobre este aspecto, sobre lo que dijo en comisión. Si ella considera que, como dijo en comisión, que falta un informe de movilidad, pues no nos parece lo más oportuno aprobar algo que se considera incompleto. Sobre la enmienda, efectivamente hay dos informes negativos y el informe del secretario dice que bueno, no hay encaje para esa enmienda en el expediente, con lo cual por parte de Irabazi Donostia la vamos a retirar. Y me gustaría comentar una última cosa. En aquel momento, en el momento de la aprobación inicial, mi compañera Amaya, portavoz del grupo Irabazi Donostia, recibió una llamada del colegio diciendo que nuestro grupo estaba entorpeciendo la tramitación de este expediente, cuando en ese momento ni tenía conocimiento de que se estaba tramitando y además este gobierno tiene la mayoría suficiente para tramitar y aprobar todo lo que le da la gana. Entonces, esto creo que hay que decirlo y no nos ha parecido muy correcto. Terminando, ya que me quedan 10 segundos, simplemente repetir que no queremos entorpecer, con lo cual no vamos a votar en contra para nada, esto está fuera de consideración, pero por lo visto hay un aspecto que necesita aclaración, que es el tema del informe de movilidad. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde popularraren txanda orain. Egunon berriro. Bueno, nosotros vamos a votar que sí a este expediente, pero es que este expediente, como hoy que viene FOD, en el que se tuvo que hacer una comisión extraordinaria la semana pasada, justo el viernes pasado, pues también el concejal delegado podía haber tenido la delicadeza, porque no ha suscitado sus cositas a lo largo de un año, porque nosotros también recibimos una llamada hace un año diciendo que éramos los que poníamos palos en la rueda para aprobar esta cuestión, porque era muy importante para el Liceo Santo Tomás, que lógicamente claro que lo es, porque ellos tienen que hacer las obras, como todos otros centros escolares, pues conviene hacerlas en periodo vacacional, parte de ellas. Y yo ya le expliqué al director del colegio, de la Icastola, le dije, nosotros no tenemos nada que ver, porque esto ha pasado por una junta de gobierno local, que lo hace el gobierno, y lo que tiene que hacer es que vaya con todos los parabienes y que con todos los informes que corresponden. Y usted, pues como decía que no hacía falta informe de impacto medioambiental, pues querían tirar para adelante y luego lo pararon y luego pidieron el informe como tiene que ser. Y dice, para incluir un parrafito, ya. Y yo para hacer un montón de cosas que las podría hacer mañana, también tengo que esperar para un parrafito, para una cartita o para un lo que sea. Pero es que son las normas que nos hemos dado, en este caso, para el urbanismo. En otras cosas, pues nos las hemos dado para la convivencia. En otras nos hemos dado, pero claro, no es lo que a mí me apetece. Por un parrafito, ni por una cartita, ni por una notificación, ni por un nada. Y el problema es eso, que esto viene un año después y además su compañera de gobierno le hizo una observación. Nosotros hemos querido poner eso encima de la mesa. Ahora bien, nosotros tampoco tenemos inconvenientes si el secretario dice que excede de retirar la enmienda y nos sumamos a lo que ha dicho Irabazi. Pero claro, después de un año que falte o que por lo menos, además, que fue su compañera la que le dijo, hombre, un informe de movilidad, porque sí cambia la movilidad.
en la configuración. Es verdad que es una ordenación, sí, es una ordenación del centro escolar interno, pero cambia la movilidad de cómo se accede al colegio y cómo salen los autobuses. Sí cambia, claro que cambia. Claro que cambia. Y bienvenido sea, porque vaya lío tenían también, pero sí que cambia. Y por lo menos, no sé, pues un amago desde la semana pasada, el viernes pasado a hoy, para decir, bueno, pues estamos estudiando el tema, no sé. O que usted se hubiera acercado también antes para decirnos cuál era el motivo por el cual se traía este asunto al Pleno, pues también. Pero es que le da igual, es que es una más. Es que todos los plenos tenemos una de estas. Si no es el informe medioambiental, es que falta el informe de no sé qué. Va, total, da igual, por un párrafo, va. Pues claro, es que es una desidia en su gestión que sinceramente es muy preocupante. Es muy preocupante, sí, sí. Sí, pues a usted le parecerá igual, porque claro, es que además lo especifica como, va, un párrafo más, un párrafo menos. Claro, hombre, si es que lo llevamos a esa lectura, pues lógicamente, entonces claro, pues roza eso, la frivolidad de un expediente de urbanismo, que da igual como venga, pues a nosotros no nos da igual. Aunque le vamos a aprobar el expediente, porque es verdad que el Liceo Santo Tomás, después de un año, necesita hacer esta cuestión y estas obras que lleva un año esperando, pero lleva un año esperando por su mala gestión, no por la mala gestión ni fiscalización de la oposición. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, yo también voy a empezar esta intervención diciendo que nosotros también vamos a retirar, al hilo de los informes, vamos a retirar la enmienda. Era una enmienda bien intencionada, realizada por los tres grupos, que lo que pretendía es precisamente suplir un error que había sido advertido, a su vez, por parte del propio Gobierno municipal y por nada menos, además, que por la delegada de Movilidad. Pero visto, y además lo habíamos hecho de forma lo suficientemente ambigua y blanda para que pudiera ser admitida. Bueno, me quedo con el compromiso de que efectivamente, más allá de que la enmienda no va a ser tratada, efectivamente va a ser, bueno, se va a trabajar sobre esa línea, porque lo que está pretendiendo no es otra cosa que dos cuestiones que la verdad es que nos sorprende sobremanera, que el delegado de urbanismo del que hablaba, que bueno, que se había perdido un año, oiga, mira, se podía haber invertido ese año, por ejemplo, entre otras cosas, en haber pedido el informe de movilidad. Que ya sé que no hay ninguna norma que establezca que sea necesario pedir un informe de movilidad, pero hay un genérico que dice que es necesario y que se pueden pedir todos aquellos informes que se consideren necesarios para el buen fin del expediente. Y debe ser algo rarísimo. ¿Qué opinan estos de la oposición que se les ocurre que para un colegio sea necesario pedir un informe de movilidad? Si total, el colegio, al fin y al cabo, ¿qué tonterías están diciendo? Si un colegio, ¿por qué va a necesitar un informe de movilidad? ¿Por qué va a necesitar un colegio que haya, de alguna forma, un estudio de vial seguro para acceder al centro, para acceder y para volver del centro? ¿Qué cosas más raras tienen? Es que están muy quisquillosos estos de la oposición y se les ocurre que estas cosas no son necesarias para nada. De eso es lo que se está hablando. Y en ese año, lo que podían haber pedido es, en lugar de quedarse mano sobre mano con respecto a este expediente, digo antes de que me digan otra cosa, con respecto a este expediente, lo que podían haber ido es viendo cómo se podía complementar, cómo se podía mejorar este expediente. Y entre otras cosas, haber pedido el informe de movilidad, que lo podían haber pedido, que no establece ninguna norma la obligatoriedad de que lo establezcan, pero lo podían haber pedido y lo podían haber complementado el expediente. Seguramente habría ido mucho mejor y seguramente se hubiera podido hacer mucho mejor. No lo han querido hacer, han querido quedarse mano sobre mano durante este año y efectivamente esperar a que se hiciera el informe de evaluación ambiental, que por cierto, en su momento también lo discutían. En su momento también discutían y también decían, no es necesario hacer. Resulta que lo piden y el Gobierno vasco lo hace. Luego sí era necesario, pero una más. Una y otra vez estuvieron discutiendo, retrasando los expedientes. Bueno, nosotros no vamos a retrasar este expediente. Para el informador que se encarga por ahí de decir determinadas cosas con respecto a lo que hacen y lo que no hacemos los grupos, pues le vamos a decir bien claro a ese informador que efectivamente nosotros vamos a votar a favor del expediente, que efectivamente nos quedamos con el compromiso del Gobierno municipal expresado por el alcalde de que efectivamente, más allá de que no se vaya a aceptar la enmienda, se va a estudiar y se va a trabajar sobre esa línea de crear un itinerario seguro, accesible para los y las usuarios del centro escolar, y en ese sentido nos quedaremos con eso. Bai, eskerrik asko. Orain izteko txanda delegatuak dauka. Sí, bueno, miren, yo creo que deberían algunos de ustedes estar nominados al Goya en la siguiente convocatoria de los premios por la película que se han montado aquí, porque de verdad que no hay nada de lo que están diciendo. Aquí lo que hay es un expediente en el cual el Departamento de Urbanismo ha trabajado con todo el rigor, con toda la seriedad,
y lo que ha ocurrido es que durante un tiempo hemos tenido que esperar un informe necesario de impacto ambiental y yo lo que he hecho ha sido constatar lo que lo que dice el informe y es que no tiene ningún impacto ambiental este expediente y ya está. Eso es algo objetivo. A partir de ahí, las llamadas que cada uno ha hecho o no ha hecho, tal, yo le digo que como máximo responsable de este expediente yo no he llamado a nadie para decirle nada que sea fuera del propio expediente y que la conversación que he tenido en este caso con el director del liceo ha sido recientemente donde él me pedía que, por favor, si podía ser, lo metiéramos en este pleno, porque aunque es verdad que falta un mes para el siguiente, algo menos de un mes, ese mes para ellos era muy importante poder ganar ese tiempo. Esa es toda la cuestión al respecto que yo he tratado. Y por lo tanto lo que tenemos es que, bueno, mientras unos hablan, dicen, etcétera, otros trabajamos y otros seguimos adelante sacando los expedientes, que desde luego le puedo asegurar, señora Albistur, que efectivamente algún expediente puede tener algún pequeño, en fin, puede ser mejorable o puede tener alguna cuestión que le falta, pero que después se incorpora, etcétera. Pero si los tienen y si vienen es precisamente porque estamos trabajando y los estamos sacando adelante. Y desde luego los datos y las cifras de esta legislatura están siendo, y ya le digo yo, y ya le avanzo que van a ser, muy llamativos y en positivo. Bai, bueno, zuzenketa erretiratua izan da, beraz zuzenean expedientea bozkatuko dugu. Horren aldeko botuak, hau batez onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 5. puntua, Zorroaga Fundazioko egoiliarrek patronatuan dituzten ordezkarietatik bat izendatzeko proposamena. Zorroaga Fundazioko egoiliarrek patronatuan dituzten ordezkarietatik bat izendatzeko proposamena. Asunto número 5 del orden del día, propuesta de nombramiento de un miembro del patronato en representación de los Propuesta de nombramiento de un miembro del patronato en representación de los y las residentes de Zorroaga Fundazioa, Fundación Zorroaga. Hau batez onartzen da eta hurrengo puntura goaz. Gai zerrendako 6. 3 elkartetan parte hartzeko musika eta dantza eskolari baimena ematea. Erabakiak lehenengoa, baimena ematea musika eta dantza eskola erakunde autonomoari Espainiako Estatuko musika hezkuntzarako elkartean parte hartzeko. Bigarrena, baimena ematea musika eta dantza eskola erakunde autonomoari musika dokumentazioaren Espainiako elkartean parte hartzeko, eta hirugarrena, baimena ematea musika eta dantza eskola erakunde autonomoari musika eta dantza eskolen elkartean parte hartzeko. Asunto número 6, Autorización a la Escuela de Música y Danza para participar en 3 asociaciones. Al Organismo Autónomo Escuela de Música y Danza para participar en la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español, SEME. Segundo, autorizar al Organismo Autónomo Escuela de Música y Danza para participar en la Asociación Española de Documentación Musical, AEDOM. Tercero y último, autorizar al Organismo Autónomo Escuela de Música y Danza para participar en la Asociación Unión de Escuelas de Música y Danza, UMID. Bai, hemen bozkatu eta gero boto azalpen txanda eskatua dago, orduan aldeko botuak. Berriz egingo dugu. Bai, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da eta boto azalpen txanda txikitik handira, ez da egizeinek nahi duen, EH Bilduk bai. Bai, eskerrik asko, egia esan gure bozka azaltzeko beharra irazen nahi dugu, izan ere, bueno, gure bozkaren bitartez, abstentzioaren bitartez, proposamena ez dugu guzti zukatu nahi izan, zalantzarik ez dugulako Donostiako musika eta dantza eskolak zenbat eta parte hartzea handiagoa izan, orduan eta aberasgarriagoa izango dalako. Hala ere, gure abstentzioarekin ere, ez dugu guztiz, esan bezala, ukatu nahi izan, ez da babes osoa eman nahi izan. Zergatik, hemen ekartzen den proposamena, Estatu Espainoleko elkarteekin bazkidetzak besterik ez dira proposatzen, eta horren baitan osatu den informean jasota dago Euskal Herriko gainerako musika eta dantza eskolak berriki hitzarmen hauetatik atera direla. Hortaz, guri ezaigu iruditzen Euskal Herriko musika eskolek hartzen duten erabakiaren kontra jardun behar dugunik edo udalak bere bidea bakardadean egin behar duenik. Uste dugu Euskal Herriko musika eta dantza eskolek bat egin behar dutela estrategia berean eta gu horren aldekoa da gara. Eskerrik asko, boto azalpen txanda gehiagorik, talde jeltzaleak.
Bai, egunon, guk baiezkoa bozkatu dugu, eta aipatzea, kasu honetan, hau ez da azkeneko erabakia artezkaritza kontseiluak dauka datorren ostiralean erabakitzeko baiezkoa dozezkoa, hau da, elkarte hauetan sartu ala ez, danak daude formazioa bultzatzeari bideratuak, hauek sustatzea eta adibidez, baiezkoare bozkatu diogu guk honi, talde hauetan egonda albidetzen delako adibidez, 2016an, Music bezalako jaialdiak ospatzea edo aurreko urtean musika eta dantza eskolako ikasleak Holandara jutea baita ere bertako Music ospatzera. Eta baita ere baiezkoa bozkatu diogu, kasu honetan Euskal Herriko musika eta dantza eskolak berriz ere pentsatzen ari direlako elkarte hauetan sartzea. Hau da, autonomia erkidegoan tendentzia berriza elkarte hauetan sartzearena eta gu ere hildo beretikoa zela, simplemente. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 7. puntua, Usurbilgo eta Donostiako udalen arteko lankidetza. Usurbilgo eta Donostiako udalen arteko lankidetza hitzarmena onartzea, Zubietako eremua exekutatutako obra eta zerbitzuen inguruan. Arteko hitzarmena, Zubietako lurraldean obrak eta zerbitzuak egiteko, eta hitzarmena erantsita doa. Asunto número 7. Aprobación del convenio de cooperación entre los ayuntamientos de Usurbil y Donostia en relación a la ejecución de obras y servicios en el territorio de Zubieta. El convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Usurbil y el Ayuntamiento de San Sebastián en relación a la ejecución de obras y servicios en el territorio de Zubieta que se anexa a la presente. El acuerdo precisa mayoría absoluta para su aprobación. Bozkatu egingo dugu zuzenean, aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta honekin eguneko gai zerrendan zeuden puntuak amaitu ditugu, eta kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa, irabazi Donostia udal taldearen bozeramaile. Kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, kontratazio publikoko soltaldeen arteko aldeari buruzkoa. Amaia Martín Garín, portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia, sobre brecha salarial. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia relativa a la brecha salarial en la contratación pública. Ubikoko langilei, ongi etorria ematea, darles la bienvenida a los trabajadores y trabajadoras de UBIC en Tabacalera, que son los paganos de una situación en la que las instituciones tienen mucho que decir, ¿no? Y es que la precariedad en la subcontratación es una realidad que sí es reseñable, al contrario de algunas afirmaciones que ha venido haciendo este Gobierno y, declaraciones desafortunadas también que van en contra del derecho a la huelga y el derecho a pelear por unas condiciones dignas en el centro de trabajo. Y es que la brecha salarial en Euskadi entre hombres y mujeres es una realidad que no para de crecer. En Donostia, concretamente, es de 8.500 euros. A esto se suma fenómenos como la temporalidad y las contrataciones a tiempo parcial, lo que nos llevan a situaciones de precariedad, lo que llevan a la vulnerabilidad y algo que se refleja en los perceptores de la RGI, que en su mayoría son mujeres, pensionistas y muchas veces con menores a su cargo. Decía que falta calidad en el empleo subcontratado y esto es una realidad que el Gobierno rechaza a pesar de las evidencias, a pesar de los numerosos conflictos laborales que hemos tenido ocasión de presenciar durante estos 4 años de mandato. Es indispensable poner coto a la desigualdad salarial de las mujeres en la ciudad. Desde luego, desde Irabazi, desde este grupo municipal, hemos hecho propuestas durante todos estos 4 años en la senda de ir avanzando y recuperar la gestión directa. Y compartimos que es imprescindible realizar un diagnóstico de la realidad sociolaboral de las mujeres, pero también que el ayuntamiento debe ser vanguardia a la hora de acabar con la discriminación de las mujeres en la ciudad. Y para ello, una herramienta indispensable es, otra vez, la contratación pública. Y paso a enumerar las propuestas que traemos a este pleno, y es que este Gobierno introduzca, en la medida de sus competencias, medidas reales, sobre todo la contratación de servicios, para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
con un salario mínimo que consideramos que es el mínimo digno para poder llevar a cabo una vida digna en Euskadi, que son 1.200 euros. Aumentar los salarios en los tramos bajos de los niveles salariales, la aplicación de la jornada semanal de 35 horas, garantizar unas condiciones laborales iguales y para ello disponer una financiación suficiente y en las contratas defender la subrogación de trabajadores y trabajadoras y emprender procesos de revisión con garantías de conservación del puesto de trabajo, además de procesos de equiparación de condiciones laborales. Y por último, y creemos que no menos importante, es mostrar un apoyo público a las trabajadoras como las que tenemos hoy aquí, en lucha por mejorar sus condiciones de trabajo y por la eliminación de la brecha salarial. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak. Bai, bat gatoz mozio honen helburu nagusiarekin, azpikontratazioen bidez sortu den sisteman izan ere kaltetu nagusienen artean emakumeak aurkitzen direlako. Eta ez dago zalantzarik sektore publikoan bere zabaltasunean ulertuta horrek eragiten dula soldata arrakalan. Soldata arrakola zuzen ere izan da talde honen kezka importante bat, eta izan ere joan den hilabeteko plenoan proposatu genuen horretan sakontzeko, diagnostiko horretan sakontzea importantea dalako. Eta onartu zen. Onartu zen bezala, ubikeko langilei bilera bat eman behar ziela alkateak, hau izan zen orain dela hilabete bat eta egun bat, eta uste dut hemen daudela besteak beste, 91 egun greban daudelako, baina baita ere onartu genuen hemen aho batez bilera hori oraindik etzaielako eman. Proposamenari dagokionez aurreratuko dugu lehen puntuari baiezko emango jogula, izan ere horko proposamenean oinarrituta talde honek egin zuen aurrekontuen eztabaidan bere zuzenketarik importantenetako bat, bidea irekitzeko udaltik nolabait zintzilik dauden langileek gutxieneko soldata eduki dezaten 1.200 eurotakoa. Baiezko ere emango jogu laugarren puntuari, ahozko, baino zalantza ditugu eta jakin nahiko genuke eta eskertuko genioke taldeari azaltzen baldin badu zeri egiten dion erreferentzia greba arazo horiek aipatzen ditunean. Literalidadearekin ados gaude, baino gure zalantzak dira zergatik jarri den puntu hori. Printzipioz, ondo ikusten dugu, baina hori nahiko genuke jakin. Aldiz, bigarren eta hirugarren puntuak ezin ditugu gureak egin, bai beren helburua, baino ez bertan azalduta dagon bezala. Bigarren puntuan gainfinantziazio unibertsala proposatzen dalako, eta horren arabera irizpide argirik ez da argitzen, ez dago ze baldintzetan izango litzateken gainfinantziazio hori. Uste dugu benetan, insistitu behar dela soldata arrakala horren oinarriak zeintzu diren, gakoak zeintzu diren, nundik handatozen, nun dauden desberdinkeriak, nundik sortzen diren, eta horren arabera, akaso kantidade horiek eta handiagoak egin beharko dira aurrikusi hainbat plegutan, baino ez modu unibertsal bezala. Uste dugu diskriminatu behar ditugula neurriak eta arazoen muinera jo behar dela eta ez modu diskriminatu gabea, zeren bestela ingo genuken azan, nolabait iraunkortu dagoen arazo bat, ez dakigu oso ondo diru horren gainekoa noren gana joango litzateken. Azkenik eta hirugarren puntuari dagokionez, gatoz udaletzeko estrategia hori jun behar dela implementatzen, mekanismoak aktibatu behar direla, baina erredakzioa oso arriskutsua da. Idatzita dagon bezala, badirudi prozesu horietan bermatu nahi dena dela pertsona zehatzak eta ez lanpostuak. Gu ados gaude lanpostuak bermatu behar direla, hor ez daukagu
inongo zalantzarik, enplegu publikoa mantendu behar dela eta aldala handitzen joan behar degula, baino gatazka gehiagoren bidez konpontzeaz dugu ikusten eta badirudi hor pertsonak jartzen direla eta ez lanpostua. Horregatik puntu horri ez diogu baiezko emango. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzadeak bai. Egunon, guztioi. Bueno, pues lo primero que tengo que afirmar con rotundidad es que este equipo de gobierno ni ha admitido, ni admite, ni admitirá que una mujer cobre diferente por el hecho de ser mujer con respecto a lo que cobra un hombre. Eso no lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, ni lo permitiríamos. Dicho esto, esta moción viene a ser una especie de cajón de desastre, porque, bueno, teóricamente parece que se debe de dirigir a la brecha salarial y, sin embargo, pues habla un montón de cosas, la mayoría de las cuales nada tiene que ver con la brecha salarial. ¿Qué tiene que ver con la brecha salarial la adopción de un salario mínimo? Con la brecha salarial, nada. Un salario mínimo que además se propone que sea neto. Es decir, ¿qué quiere esto decir? Que las circunstancias de cada uno son las que van a conformar cuál es su salario bruto, porque hemos de recordar que el salario neto de una persona viene determinado en primera instancia por la retención que le hace la empresa y en segunda instancia pues por una serie de circunstancias como es el número de personas que son de su familia, en fin, y una serie de desgravaciones que puede. Entonces, ¿qué va a pasar? Que personas que hacen el mismo trabajo van a tener diferente salario bruto porque tienen el mismo para tener el mismo salario neto. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué tiene que ver con la brecha salarial la recuperación del poder adquisitivo? ¿Qué tiene que ver? ¿Será con otras cosas? ¿Con la brecha salarial? Nada. ¿Qué tiene que ver con la brecha salarial la fijación de una jornada laboral determinada de 35 horas semanales o la que fuera? Pues tampoco nada. Esos son otro tipo de condiciones. Nada que ver con la brecha salarial. Cuando se habla de la brecha salarial, bueno, se habla pues de una propuesta que ciertamente también, bueno, hasta el propio grupo de H. Bildu ya lo ha señalado. Esto es muy poco concreto. ¿Cómo es hasta un incremento salarial de hasta un 20% cuando no se pueda determinar cuál es la brecha salarial que existe? Hasta un 20% es el 1 por 1000 también. Eso es hasta el 20%. O sea, son cuestiones, como digo, que pasan de ser de un cajón desastre a un cajón desastre. Bastante desastre, sí. Hay otra serie de cuestiones como la subrogación. Nosotros, cuando es posible, legalmente posible, en todos los expedientes y contrataciones que es posible, se introduce como no puede ser de otra manera. ¿Y esto qué tiene que ver la subcontratación con la brecha salarial? Esto es otro tipo de cuestión que nada tiene que ver con la brecha salarial. Sobre esto también se ha discutido varias veces en varios plenos en esta institución y hemos fijado nuestra postura. Y luego el último de los puntos, pues bueno, es una especie de mancha de aceite en el que parece que todas las administraciones, todos los gobiernos nos dedicamos a cercenar y vulnerar el ejercicio de los derechos de huelga. Porque bueno, ¿cómo? ¿Qué es esto? Que pues habrá alguna, no sé si existe alguna, efectivamente contará con nuestra solidaridad, pero eso hay que concretarlo, no puede ser, o sea, no se puede dar la sensación de que lo que no es verdad y lo que no existe, es decir, una generalización del cercenamiento y vulneración de los derechos laborales por parte de las administraciones públicas, parece que es lo que se da. Como entendemos, como digo, que ninguna de estas cuestiones es admisible, vamos a votar que no a todas ellas. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldearena. Bueno, por hacer una mención, lo que me extraña es que no entiendo por qué propusieron leer esta moción cuando en realidad no comparten ninguna de las afirmaciones ni ninguna de las propuestas que aquí se ponen. Bueno, o sea, nos alegramos realmente de haber traído para su debate la moción. Y me preocupa también las afirmaciones de concejal delegado porque denotan un profundo desconocimiento de lo que es la brecha salarial. Bueno, quiero pensar que es profundo desconocimiento y no negación de la realidad. Y es que la brecha salarial entre hombres y mujeres está directamente relacionada con la subcontratación, está directamente relacionada con las condiciones de trabajo, está directamente relacionado con las actuaciones que llevan o dejan de llevar a cabo las administraciones. Y hoy este Gobierno ha demostrado desconocimiento y falta de voluntad para poner medidas que ayuden a acabar con ella. Eskerrik asko. Zuri, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera, EH Bildu taldeak ada eskatuta puntuz-puntuka egingo dugu, bai? 4 puntu dira, beraz goazen banan-banan, lehen puntuaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, bigarrengo puntuaren aldeko botuak,
Kontrakoak, ez da onartzen. 3. puntuaren aldeko botoak. Kontrakoak, ez da onartzen. Eta 4. puntuaren aldeko botoak. Kontrakoak, hau ere ez da onartzen. Beraz, mozioa ez da onartua izan. Ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan. Ez, beraz, bai, talde popular, bai. Simplemente para decir que a nuestro grupo sí que le preocupa la brecha salarial, pero además de no compartir al 100% lo que se pone en la justificación, es que hemos leído yo 3 o 4 veces la propuesta. Pensábamos en abstenernos, pero es que al final hemos decidido no abstenernos porque realmente abstenerse quiere dar a entender que compartimos lo que proponen, y es que no lo compartimos. Es decir, son propuestas genéricas y desde nuestro punto de vista errónea. El día que se presenten unas alternativas y propuestas y que estén dentro de las competencias del ayuntamiento, pues nosotros trataremos de verlo con otros ojos. Lo sentimos, pero no podemos salirnos del no. Eskerrik asko, ez dago beste boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Bigarren kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko Loik Alejandrok aurkeztua. Bigarren kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, hirigintzako espedienteetan berdintasun sailaren txostenak txertatzeari buruzkoa. Elaboración de informes del Departamento de Igualdad en expedientes urbanísticos. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia relativa al informe de impacto sobre el género en el expediente de la MPGOU AL.17 Esnabide. Efectivamente, la modificación del plan general de Esnabide, ¿no? En el día del Pleno, en materia de informe sobre impacto en función del género, lo que constaba en el expediente era, 1, un informe del arquitecto municipal, y 2, una petición formal dirigida a una técnica del Departamento de Igualdad con el fin de que se verifique, estoy citando, y valide la evaluación de impacto contenida y realizada en el documento del arquitecto municipal. El expediente se llevó a aprobación definitiva sin la inclusión del informe del Departamento de Igualdad que se había pedido desde Urbanismo. En el propio Pleno preguntamos al secretario si era correcto llevar a aprobación esa modificación del plan general sin que conste en el expediente dicho informe, y contestó que no lo consideraba correcto. Pero es más, el Departamento de Igualdad, consciente de que tenía que realizar su informe antes del tratamiento del Pleno, hizo el esfuerzo de redactarlo dentro de los plazos impuestos y realizó ese informe el 12 de febrero, es decir, 9 días antes del Pleno. Sin embargo, se ha incluido en el expediente después de la aprobación definitiva, concretamente el 25 de febrero. Permitir la inclusión de informes después de la aprobación definitiva es algo que vemos muy grave. Los grupos políticos podrían votar a favor de una propuesta sin conocer el contenido de informes añadidos posteriormente al expediente. En consecuencia, si cualquier ciudadano o ciudadana revisa la documentación y la tramitación y curiosea para ver un poco la postura de los grupos políticos, podría concluir que los grupos políticos han votado a favor con conocimiento de todos los informes, cuando no es el caso. Porque si se incluyen informes después de la aprobación definitiva del expediente, pues estamos locos y locas. Cabe señalar que este informe llega a conclusiones distintas, como no, al informe del arquitecto, y dice así: revisado dicho informe, la unidad de igualdad considera que sí tiene relevancia desde el punto de vista de género. Plantea asimismo varias cuestiones que deben ser resueltas para que se pueda concluir que la modificación planteada no tiene impacto en función del género. En el anterior pleno y en comisión se explicó que legalmente el informe del Departamento de Igualdad no es obligatorio, no es preceptivo, y que a falta de una instrucción aprobada por la Junta de Gobierno local, no hay obligación normativa, legal, estricta, de incorporar ese tipo de informe a los expedientes. Concluyendo, 1. Se pide al Departamento de Igualdad hacer una valoración sobre el impacto en función del género. 2. La hace en tiempo y forma. 3. Plantea cuestiones que impiden aprobar definitivamente la modificación propuesta. 4.
4, no se incluye el informe al expediente. 5, se procede a la aprobación definitiva contra el criterio del secretario. Y 6, se incluye el informe una vez realizada la aprobación en el Pleno. Un despropósito tras otro. Y me gustaría insistir sobre el hecho de que el informe era negativo. Entonces, en esa moción de control pedimos 3 cosas. La primera es que el Gobierno lleve a cabo las recomendaciones y estudios que plantea el informe del Departamento de Igualdad. En el segundo punto, pedimos que el Gobierno apruebe cuanto antes las instrucciones para la realización de la evaluación previa de impacto en función del género. Y 3, que cuando el Gobierno, cuando se pide un informe de algún departamento o entidad municipal en el marco del desarrollo de un expediente urbanístico, pues que por lo menos se espere a que llegue el informe para llevar a aprobación la propuesta. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai. Eskerrik asko. Bueno, pues la moción de control presentada por Irabazi tiene 3 puntos. En uno de ellos, lo que está pidiendo es precisamente que el Gobierno municipal apruebe cuanto antes las instrucciones para la realización de la evaluación previa de impacto en función del género. Esto es una cuestión que ya hemos debatido y que ha sido, yo creo, que votada en distintas ocasiones por este Pleno. Lo que pasa es que es de estas cosas que sí se aprueban, se dicen que sí, y seguramente ustedes en su evaluación dirán que la han cumplido, pero lo cierto es que todavía no la hemos visto. Pónganse las pilas, por favor, porque efectivamente esto es una cuestión urgente. Es una cuestión urgente que está teniendo su incidencia, y lo estamos viendo aquí y lo estamos viendo en otros expedientes anteriores, efectivamente, sobre los propios expedientes. Porque la ausencia de estas instrucciones lo que determina es que exista en ocasiones una disparidad de criterios entre distintos departamentos, disparidad de criterios que hace que a la hora de conformar los expedientes pues también existan disparidad de opiniones y, lógicamente, esto ni es bueno para el expediente ni es bueno para la imagen que se ofrece. Por eso les pedimos una vez más, algo que ya ha sido aprobado también por ustedes, que efectivamente no solo aprueben las cosas, sino que después de que lo aprueben, efectivamente lo ejecuten. Y en este caso aprueben esas instrucciones que ya sé que me van a decir que están trabajando, pero es que ustedes trabajan mucho y a veces tienen poco resultado. No dudo que estén trabajando, seguro que llevan mucho tiempo trabajando en estas instrucciones, pero lo cierto es que de momento el resultado no está ahí. Y mientras tanto siguen aprobando cosas y mientras tanto sigue habiendo problemas o se están generando problemas precisamente porque estas instrucciones no estén aprobadas. Con lo cual votaremos que sí a ese punto. En el punto 3 dice que insta al Gobierno a que cuando se pida un informe a un departamento de entidad en el marco del desarrollo de un expediente urbanístico espera tenerlo. Hombre, yo creo que esto debiera ser totalmente innecesario, porque si alguien pide un informe y luego no espera el expediente o al informe, bueno, pues sería ciertamente llamativo. Aquí no creo que sea exactamente el caso, porque aquí creo que propiamente el departamento gestor, precisamente por esa ausencia de criterios establecido, no había pedido él el departamento. Es verdad que Secretaría sí advertía la necesidad de ese informe. Creo que quizás la situación es un poco distinta, pero en cualquier caso, bueno, tal y como lo formulan, estamos de acuerdo. Y el primer punto es el que más nos llama la atención. El primer punto más nos llama la atención porque efectivamente, bueno, nosotros entendimos en su momento que efectivamente este informe no estaba. Y aquí sí le voy a pedir al concejal delegado que, si utiliza el turno, explique cómo puede ser lo que está denunciando el grupo autor de la iniciativa. Cómo puede ser que haya un informe de fecha anterior a la celebración del Pleno que no esté incorporado en el expediente, porque eso ya supone otro tipo de consideraciones más peligrosas. Supone una deficiente gestión en la tramitación del expediente, en no incorporar un informe que está realizado por un departamento del propio ayuntamiento, o supone otra consideración que todavía sería peor. A la vista del informe no creo que sea esta segunda, pero en cualquier caso, desde luego enciende absolutamente todas las alarmas. ¿Cómo puede ser que un expediente que tiene una fecha anterior, que está firmado y que es del propio departamento, de un departamento del propio ayuntamiento, se emite el informe para que no se incorpore? Y un ruego, si van a hacer este tipo de cuestiones, vamos a empezar a poner los cajetines de cuándo se incorporan,
cuando se incorporan los expedientes en el documento, para que efectivamente no pase lo que dice el Grupo Irabazi. Que luego alguien diga, estos cenutrios no tuvieron en cuenta el informe de tal que tenía una fecha anterior. No, no, es que este informe se incorporó con posterioridad. Algo per se gravísimo, que un informe se incorpore con posterioridad a la aprobación y al conocimiento por parte de los y las componentes del Pleno resulta gravísimo. Por eso sí le rogaría al concejal delegado que explique esta cuestión, que me parece fundamental. En cualquier caso, votaremos que sí a la iniciativa que presenta Irabazi. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Sí, la verdad es que, le soy sincero, iba a intervenir en explicación de voto porque parecía que la cuestión era muy sencilla y ya la habíamos explicado profusamente, pero esta última intervención del señor Burdara me parece que merece una explicación. Efectivamente, es verdad. Vamos a ver, sobre todo para que no quede ninguna duda. El expediente tiene desde el principio informe de impacto de género. Es que no puedo admitir que quede la duda de que no tiene. Oigan, tiene de 17 de enero de 2019 y está incorporado al expediente. Y con posterioridad, el secretario entiende que sería conveniente que tuviera además una verificación del Departamento de Igualdad, que no es legalmente obligatoria. Luego, no es cierto decir que al expediente le falta algún informe, porque no le falta nada. El expediente fue al Pleno absolutamente de una manera correcta, pero el secretario entendía que era adecuado, conveniente, que tuviera un informe de verificación del Departamento, que lo tenía desde el día 12 de febrero, es decir, 9 días antes del Pleno. 9 días antes del Pleno, firmado por dos técnicas, la jefa de Igualdad, otra técnica de Igualdad y el jefe del servicio, por 3 personas del departamento. Luego, el informe de verificación también estaba. Y ya explicamos en su momento, y solo desde una, no sé si falta de entendimiento o de comprensión o incluso de mala fe, se explicó que el hecho de que no estuviera físicamente, pero es que el informe estaba, que no estuviera físicamente incorporado en el expediente era porque en esos días se había producido el traslado del Departamento de Urbanismo de 70 y pico personas del Ayuntamiento a San Martín y eso había provocado pues, unas disfunciones en cuanto a recibir documentos, en cuanto a traslado de cosas que son absolutamente, creo yo, cualquier persona con buena fe puede entender que hubo una pequeña disfunción, pero nada más. Entonces, de repente eso convertirlo en cosas, como se dicen aquí, gravísimas, en cosas sospechosas, en no sé qué, pues no es verdad. Y, por lo tanto, no se puede admitir. Por lo tanto, tenía informe de impacto de género, como lo tienen todos los expedientes. Después se pidió desde Secretaría que se añadiera el informe de verificación que se añadió el día 12 de febrero, que estaba desde el día 12 de febrero y que físicamente no se incorporó al expediente, pero que estaba desde el día 12 de febrero y que los servicios no pudieron incorporarlo por esa razón que les he dicho. Y una última cuestión. La ordenanza, las instrucciones para elaborar los informes se han venido trabajando y desde fundamentalmente Secretaría, el Departamento de Igualdad, han colaborado otros departamentos. Son unas instrucciones evidentemente complejas que hay que intentar adecuar también a la realidad de nuestro ayuntamiento, a los servicios que tenemos, a la magnitud y a las características que tiene nuestro ayuntamiento, pero les anuncio que la concejala delegada de Igualdad y Participación Ciudadana tiene intención de llevar este martes, fuera de orden del día si es preciso, a la Junta de Gobierno la aprobación de estas instrucciones. Por lo tanto, contaremos con esas instrucciones, pero eso no significa, y creo también que debe quedar claro, que no se hayan venido trabajando los expedientes desde esa perspectiva de género. Y en ese sentido, y termino, termino ahora con ello, hacen ustedes una referencia en el caso de Snavide, por ejemplo, al tema de ordenanza de portales, etcétera. Bueno, recientemente hemos aprobado la licencia de unas viviendas de Gobierno vasco en Txomin, que a la hora de otorgar la licencia, en las condiciones de la licencia están precisamente el cumplimiento de esa ordenanza de portales, que es lo que va a ocurrir aquí exactamente igual cuando se otorga la licencia. Por lo tanto, en el momento procesal oportuno se incorporará, como no puede ser de otra manera, esa ordenanza. Y por último le digo al señor Burtarán, hombre, todos creo que compartimos la necesidad y estamos seguros de acuerdo en que tiene que realizarse desde esa perspectiva de género cualquier expediente, no solo expedientes urbanísticos, cuidado, que esta es una cuestión transversal que tiene que afectar a todos los departamentos y áreas municipales. Pero mire, que la Ley de Igualdad es de 2005, Usted tuvo 4 años para aprobar las instrucciones, para hacer los informes de perspectiva de género, de no sé qué, tuvo 4, y que yo recuerde este tema no salió nunca en los 4 años. Entonces, hombre, ya que por lo menos algunos estamos haciendo las cosas y creo que las estamos haciendo bien, como mínimo que se nos reconozca un poco. Eskerrik asko, izteko txanda Irabazi taldeari dagokio. Eskerrik asko. Bueno, hay algo que no termino de entender, es que el informe sí que está en el expediente, pero no está. A nosotras, los grupos de la oposición,
cuando preparamos el pleno, tenemos acceso a los expedientes, se ponen los expedientes en una sala, físicamente, son los expedientes en papel, y es la manera oficial y regulada de proporcionar los expedientes a los grupos de la oposición. Entonces, me puede decir que sí, que estaba en el expediente, pero si yo en el momento de preparar el pleno no lo tengo en papel, en ese tocho que se nos disponibiliza, pues para mí, como grupo, no existe, no está en el expediente. ¿Y qué significa estar en el expediente pero no está físicamente? Pues igual es que está virtualmente, no sé. Pero es que ni siquiera así. En la base de datos, la fecha de incorporación de este informe es el 25 de febrero. Entonces, no puede decir, ya al final no entiendo qué significa que está en el expediente. No está, ni se ha incorporado y ni está físicamente, ni se ha incorporado virtualmente. Ahora, puedo entender que hay problemas técnicos de trazado y tal, pero decir, o sea, barrer esto como si fuera algo, bueno, es una contingencia, es algo periférico, no tiene ninguna importancia. ¿Cómo que no tiene ninguna importancia? Es que los grupos políticos podrían votar a favor de un expediente sin conocer un informe que se ha pedido. A mí me parece súper grave. Y otro aspecto es el hecho de que simplemente cuando se pide formalmente a un departamento, oye, por favor, hacernos un informe para la aprobación definitiva, y se lleva a la aprobación definitiva sin esperar este informe. ¿Qué es esa manera de trabajar? Yo no lo entiendo. Entonces, ¿por qué pedir un informe? Deja de pedirlo. ¿De qué sirve? Y lo último, sobre la instrucción. Dice que en la próxima Junta de Gobierno se va a aprobar. Pues espero que sí, porque esto ya ha ido a Junta de Gobierno local. El 12 de marzo fue el punto 18 y se ha quedado sobre la mesa. Explicación sobre esto no hemos tenido ninguna. Espero que esta vez no va a pasar lo mismo. Muchas gracias. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera. Ulertzen dut osorik bozkatuko dugu da. Beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan, ez da egite norbaitek nahi duen, erabili nahi duen, ez, beraz, hurrengo puntura pasatuko ginateke. Hirugarren kontrol mozioa, irabazi Donostia udaltaldearen bozeramaile. Hirugarren kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, berdintasunerako ordezkaritza buruzkoa. De control sobre la ordenanza de igualdad. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre la ordenanza de igualdad. Y esperamos que tengamos más fortuna que las dos mociones que hemos presentado hasta ahora. Y es que esta cuestión es una vieja conocida de los debates plenarios durante este mandato. Es una cuestión que hemos venido reclamando a este Gobierno municipal una y otra vez en sucesivas interpelaciones, mociones e iniciativas. En concreto, la última fue en marzo, a raíz del no cumplimiento de la moción aprobada por unanimidad en este Pleno en noviembre, en la que se pedía a este Gobierno que iniciara los trámites oportunos para, antes de que finalizara el mandato, se apruebe la ordenanza de igualdad de este ayuntamiento. Una interpelación que iba dirigida al alcalde, porque entendemos que es una cuestión de ciudad, si bien fue respondida por la concejala delegada de Igualdad. Y su respuesta fue que, dado que la moción había sido aprobada, esta iba a ser trasladada a Secretaría para la puesta en marcha de los trámites para la aprobación de la misma. Y destacamos el tiempo verbal utilizado, futuro, y nos preocupa, ya que deja a la vista claramente que este Gobierno, o por lo menos por la información que se nos ha trasladado, no tiene ninguna voluntad política de que este ayuntamiento cuente con una ordenanza de igualdad tal y como pide el tercer plan de igualdad aprobado en la pasada legislatura. Y como decía antes, han pasado 4 meses desde que se aprobó la moción citada y lo único que sabemos con certeza es que 3 meses después de la aprobación de la moción todavía no ha sido trasladada a Secretaría para el comienzo de los trámites oportunos. Entonces, de porco nos sirven las palabras destacando la importancia que este Gobierno da a la igualdad cuando los hechos no lo acompañan.
y de hecho es que no ha hecho nada de lo que acordó en el Pleno el día 22 de noviembre de 2018. Por ello instamos a este Gobierno encarecidamente a que inicie los trámites oportunos antes de final de mes para dar cumplimiento a la moción aprobada por unanimidad, de manera que este ayuntamiento cuente la mayor brevedad posible con una ordenanza de igualdad. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak ez da ere, talde sozialistak ez da ere, jeltzaleak ere ez, izteko txanda irabazi taldeak. Lo decía que es una vieja conocida esta cuestión y tan es así que la llevamos en febrero de 2016, mayo de 2017. Antes, en febrero, propusimos ante la inacción del Gobierno municipal un borrador de ordenanza, otra moción 16 de marzo de 2018, 16 de noviembre de 2018 y, por último, la quinta vez en 4 años que llevamos a debate esta cuestión. Vuelvo a repetir, es una medida recogida en el tercer plan de igualdad, una medida necesaria para dotar de estabilidad a las políticas de igualdad de este ayuntamiento, independientemente del color del Gobierno de turno, una medida que ya ha sido puesta en marcha en municipios de nuestro entorno, Tolosa sin ir más lejos, y un documento que ha sido enriquecido con las aportaciones de diferentes grupos políticos, así como de asociaciones que trabajan en favor de la igualdad. Y es un documento cuya aprobación lleva un retraso inexplicable y que únicamente puede ser atribuido a la falta de impulso político a la igualdad de este Gobierno municipal. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozketari ekingo diogu beraz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan, ez da talde popularrak nahi duen, ez? EH Bildu taldeak bai. La verdad es que no podíamos votar de otra manera y la verdad es que la paciencia y el tono que ha tenido la delegada de Irabazi, pues el Gobierno lo debería también de agradecer. Esaten ari nintzen bezala, zalantzari gabe baiezko bozka eman diogu. Irabazi taldeko bozeramaileak argi eta garbi azaldu du. Eta nik hala uste dut, iruditzen zaigu udal gobernuak azkeneko 4 urte hauetan ilea hartu digula gai honekin. Lehenik ordenantza egiteko proposamena berdintasun kontseiluan aurkeztu zen, berdintasun kontseiluak baiezkoa eman zion, egin dezagun ordenantza. Aldi berean akordatzen naiz berdintasunerako zinegotziak adierazi zuela ja ari zala horretan lanean, lasai zati ja hortan ari gara lanean. Baina denborak aurrera egin zuen eta nola berdintasun zinegotziak ez zuen ezer aurreratzen, Irabazik ordenantza baten proposamena aurkeztu zuen. Baina hau ez duela gutxi, baizik eta duela 3 urte. Duela 3 urte, bai EH Bildutik gogorarazi nahiko nuke ordenantza horreri 100 zuzenketa baino gehiago egin genizkiola, baino errepikatzen dut. Duela 3 urte aurkeztu genituen zuzenketa horiek eta 3 urte hauetan ez dira ez zuzenketa horiek aztertu, ez eta ordenantzan aurrera pausorik eman. Orduan, iruditzen zaigu, berdintasun zinegotziak ilea hartu digula gai honetan. Bai, eskerrik asko, botoan azalpen txanda talde sozialistak. Bueno, explicar que nuestro voto ha sido en contra de esta moción precisamente pues por reiterar lo que ya dije en la comisión, que yo ya he dado las instrucciones para que se inicie con la consulta pública previa de participación ciudadana a la elaboración de la ordenación de la ordenanza de igualdad para recabar la opinión tanto de la ciudadanía como de las organizaciones potencialmente afectadas. O sea que yo ya le he dado la instrucción, esto se pondrá en marcha en cuanto se pueda y más no os puedo decir. A partir de ahí, todo lo que habéis ido contando, la delegada de EH Bildu, que ya estuvo 4 años en la misma delegación, si tan importante era, entonces también se podía haber hecho la ordenanza. Y en estos momentos yo creo que lo importante va a ser trabajar precisamente esa ordenanza, porque es verdad que aunque hayamos trabajado grupos políticos y las asociaciones que vienen al Consejo, a lo mejor también, y ya me han comunicado otras entidades que están muy interesadas en trabajar y hacer aportaciones también a esta ordenanza. Así que espero que después de todo ese trabajo haya una ordenanza de consenso
curso y esta ciudad tenga también esa ordenanza de igualdad. Así que sin más, eskerrik asko. Bai, zuri eta hurrengo puntura pasatzen gera. Laugarren kontrol mozioa, irabazi Donostia. Laugarren kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Uliako kudeaketa planari eta bateragarritasun planari buruzkoa. Moción de control presentada por Loic Alejandro, concejal del Grupo Municipal Irabazi Donostia, sobre... Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia relativa al informe de impacto sobre el plan de gestión de Ulia. Bueno, una moción bastante sencilla en forma de recordatorio, a su vez en forma de tirón de orejas, ¿no? Cariñoso, siempre con cariño. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia en mayo de 2018, es decir, casi hace un año, aprobó por unanimidad una moción de control nuestra, donde pedíamos 4 cosas. Pedíamos que el Gobierno municipal someta en aquel momento a exposición pública a la mayor brevedad el plan de gestión del Monte Ulia. Pedíamos también que el Gobierno municipal aprobara con la mayor urgencia el plan de compatibilización del Parque de Ulia. Pedíamos que el plan de compatibilización manifieste y refleje de manera inequívoca el carácter de parque periurbano del Monte Ulia. Y pedíamos también que se notifique el acuerdo al Ayuntamiento de Pasaia y a la Diputación. En mayo de 2018, como he dicho, puesto que la tramitación del plan de compatibilización, que es un instrumento urbanístico un poco complejo, es como un plan especial, pero entre 2 municipios, por eso se llama plan de compatibilización, tiene otro nombre y es efectivamente un instrumento urbanístico complejo y costoso de conseguir y de realizar. Puesto que ese plan de compatibilización iba a durar bastante tiempo, pues se comentó que para poder ordenar los usos del Monte Ulia de forma un poco más inmediata y más ágil, el Gobierno comentó en comisión que se estaba redactando en aquel momento, hace un año, el plan de gestión del Monte Ulia y que estaría finalizado un mes después. Transcurrido casi un año, este mes en comisión pudimos aprender 2 cosas. Primero, que el municipio de Pasaia ha finalmente realizado su parte del trabajo en cuanto al plan de compatibilización, que lo ha entregado al Ayuntamiento de Donostia y que se abre ahora una fase para informar desde el Departamento de Urbanismo lo que ha mandado Pasaia. Y también hemos podido saber, desgraciadamente, que no ha habido avance alguno sobre el plan de gestión y que se comentó en comisión que en función de lo que establezca el plan de compatibilización, pues se realizará el plan de gestión. Concluimos que lo que debíamos tener finalizado para junio de 2018 todavía no se ha empezado a realizar, a diseñar. Es decir, que no tenemos plan de gestión de Ulia. Entonces, sencillamente en esa moción hay 3 puntos. Pedimos que se redacte, apruebe y someta a exposición pública en un plazo de 2 meses el plan de gestión del Monte Ulia, que consideramos que si hace un año iba a tardar un mes en finalizarlo, pues se debería poder realizar en 2 meses ahora, un año más tarde. Pedimos también que volvemos a reiterar la petición de que el Gobierno agilice todo lo que pueda la tramitación del plan de compatibilización del Monte Ulia y pedimos al Gobierno que comunique al Ayuntamiento de Pasaia o que pida más bien su total colaboración en el expediente del plan de compatibilización. Muchas gracias. Zuri, talde popularrak, ez du txandarik erabiliko, EH Bildu taldeak. Eskerrik asko. En primer lugar, me gustaría solicitar al grupo proponente la votación por puntos. Vale, gracias. Porque, vamos a ver, se plantean 3 cuestiones. Totalmente de acuerdo con el punto 2, que es en el que insta al Gobierno municipal a aprobar con la mayor urgencia el plan de compatibilización del Monte Ulia, por 2 cuestiones, porque efectivamente así lo hemos aprobado en distintas ocasiones, al igual que teníamos algún otro punto en el que también decíamos lo mismo, en algún otro punto anterior, y en segundo lugar porque es de verdad el documento que va a dar precisamente y el que va a permitir desplegar cuáles son las reglas de juego en cuanto a las actuaciones permitidas, no permitidas y las pautas de intervención precisamente en este espacio no urbanizable. Tenemos más dudas con respecto al primer punto y tenemos más dudas con respecto al primer punto porque se está pidiendo algo que efectivamente en su momento se utilizó como argumento excusa para decir que se iba a adelantar. Y bueno, el plan de compatibilización va a tardar, pero mientras tanto vamos a hacer el plan de gestión del Monte Ulia.
Claro, el problema es que en su momento se quedaba muy bien, lo aplaudimos, felicitamos al Gobierno municipal porque efectivamente nos creímos aquello que estaba anunciando y nos creímos que efectivamente iba a hacer un plan de gestión mientras que hacía el plan de compatibilización. Como el plan de compatibilización tenía el problema de llegar al acuerdo con el Ayuntamiento de Pasaia y tenía una tramitación más lenta, mientras tanto no vamos a perder tiempo y vamos a hacer el plan de compatibilización que nos permita una serie de pautas de actuación. Claro, pero aquello que en su momento fue, pues ciertamente unas palabras muy bonitas, se quedaron de nuevo en cero de efectividad. Y lo cierto es que se ha ido avanzando sobre el plan de compatibilización, ha costado, pero se ha ido avanzando sobre el plan de contabilización y el plan de gestión no está. Y decirles ahora que están en campaña electoral permanente, que presenten un plan de gestión de algo que no van a hacer en pleno periodo electoral, pues sinceramente no nos parece más que darles de nuevo otra posibilidad de volver a engañar. Porque lo que queremos de verdad es que hagan el plan de gestión, que hagan el plan de compatibilización, que el plan de gestión efectivamente lo pueden incorporar ya dentro del plan de compatibilización. Ya no va a haber, no debería haber un desfase entre la efectividad práctica del plan de compatibilización y efectivamente realizar determinadas actuaciones, determinadas pautas de conservación y de restauración del espacio protegido del Monte Ulia. Y por tanto, con respecto al primer punto, nos vamos a abstener. Si nos hubiera gustado hace un año, pero ahora mismo no le acabamos de ver, porque nos van a decir que el plan de compatibilización está ya. Y efectivamente es lo que nos dijeron en comisión. Bueno, si el plan de compatibilización está ya, que aprueben el plan de compatibilización, que es efectivamente el que nos hace falta para que efectivamente se cumpla, por cierto, un mandato del plan general. Alguno ha descubierto ahora, por lo visto, bueno, está bien, ya van dos intervenciones del Partido Socialista recurriendo ahí. Ustedes no hicieron. Es curioso que los que tuvieron 20 años la alcaldía quieran que en 4 años algunos hagamos y resolvamos todo aquello que no resolvieron en 20 años. Pero bueno, aquí los olvidos, la verdad es que son ciertamente curiosos. Está bien ser exigente con el que piensa distinto. Ahora, está mejor ser exigente con uno mismo y la verdad es que su capacidad de autocrítica y de ser exigentes consigo misma es muy pequeña, porque cada vez que les dicen algo, yo no he sido, yo no estaba allí, esto no es culpa mía, esto es culpa de aquel. Oiga, un poquito más de rigor, por favor, porque de verdad la ciudadanía no está esperando eso, está esperando que actuemos con responsabilidad. Y actuar con responsabilidad significa asumir, y asumir lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Y no siempre la culpa es del otro, la culpa es de que yo no estaba, yo podía, yo me hubiera gustado, pero mire, al final, cada uno tiene el tiempo que tiene, efectivamente, y a lo largo del tiempo tiene que desplegar sus acciones. Y durante 20 años que no resolvieron un montón de problemas y que pretenden que en 4 resolvamos, hombre, pues hicimos lo que pudimos en 4 años. En cualquier caso, cada vez que traen un expediente que estamos de acuerdo, no tenemos ningún problema en votar que sí. Y si además lo traen bien conformado, sin ausencia de expedientes, sin cosas raras, también votamos que sí, incluso les felicitamos. Y vamos a seguir haciendo lo mismo. Eskerrik asko, jarraian talde sozialistak, bai. Bai, barkatu. Egun on guztioi, eskerrik asko. Bueno, sobre el plan de gestión, que es básicamente, efectivamente, la parte que corresponde a medio ambiente, bueno, sí que es cierto que tengo que negar la mayor cuando se afirma que no se ha avanzado en él o que incluso que no se ha empezado, porque el plan de gestión del Monte Ulia está prácticamente terminado y a lo largo de estos meses lo que ha estado ha sido sumida en varias correcciones técnicas que nos han impedido poder aprobarlo. De hecho, si se está corrigiendo es porque tal y como está redactado ahora el plan de gestión excede de las competencias de lo que es propiamente el plan. Y efectivamente, si hemos trabajado en este plan de gestión en paralelo al plan especial y hemos duplicado el trabajo, es precisamente porque la aprobación final del plan de compatibilización no depende únicamente de la voluntad de este ayuntamiento, ya que necesita también del trabajo y del acuerdo, en este caso, del ayuntamiento de Pasaia. Con todo ello, vamos a votar que sí al primer punto de la moción, porque es voluntad del Gobierno municipal aprobar el plan de gestión del Monte Ulia antes del final de la legislatura. Y vamos a votar que sí también al tercer punto de la moción, porque en lo que respecta al plan especial o al plan de compatibilización, ya estamos pidiendo toda la colaboración al Ayuntamiento de Pasaia, porque de hecho, si no colaboraran, el plan no existiría. En definitiva, este Gobierno sigue adelante con ambos planes y por eso aprobaremos los puntos de la moción que dependen de nuestro trabajo y, por el contrario, no aprobaremos el segundo punto porque la aprobación de este plan de compatibilización no depende únicamente de nosotros y, por tanto,
no podemos aceptarlo, aunque obviamente compartimos la necesidad conjunta de esta corporación de aprobar con la mayor urgencia. Eskerrik asko. Bai, zuri, izteko txanda irabazi taldearentzat. Eskerrik asko, gracias por las aportaciones en el debate. Así sí, hay debate, podemos intercambiar y contraargumentar, es interesante, es lo bonito. Sobre la reflexión de Ricardo, la entiendo, entiendo la lógica. Lo que pasa es que nuestro cálculo, entre comillas, o nuestra reflexión es la siguiente, que el plan de compatibilización puede durar muchos meses todavía hasta que tengamos algo, porque ahora está en fase de instrucción, entre comillas, o en fase de informes, de estudio y de objeto de informes desde urbanismo. Va a haber idas y vueltas todavía con el Ayuntamiento de Pasaia. Hace falta pedir informes a otras instituciones, otros organismos. Esto puede ir, podemos ir... Esto va para largo todavía. Por eso queríamos insistir en la necesidad de un plan de gestión para tener un instrumento que permita mínimamente ordenar los usos y bueno, sí, los usos del Monte Uria. Pues Anne, me alegro de que esté prácticamente terminado porque no es la información que habíamos tenido en comisión. En comisión, la información que habíamos tenido es que, y en este sentido había contestado el director de urbanismo, igual él no tenía toda la información probablemente, pero bueno, las dos concejalías estáis en el mismo grupo político, no sé, una llamadita o un algo para decir, oye, ¿cómo vais con esto? Y así tenemos la información completa y nos ahorramos un punto de una moción fácilmente. Dicho esto, me alegro de que el Partido Socialista, por lo menos, bueno, el Gobierno supongo, apoye el primer punto y el segundo punto. Entiendo la argumentación sobre el segundo punto, que efectivamente, como tal vez está mal redactado, como depende de dos ayuntamientos aprobarlo, el Ayuntamiento de Donostia no puede aprobarlo en solitario. Me referiría más a su parte del trabajo, pero bueno, nada más que añadir. Gracias. Eskerrik asko, beraz, puntuz puntu bozkatuko dugu, 3 puntu dira, eta den puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, 2. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, hau ez da onartzen, eta 3. puntuari aldeko botuak, hau batez, beraz, 2 punturekin, lehenengo eta 3. mozioa onartuak gelditzen da, ez dago boto azalpen txanda eskaerarik, eta beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 5. kontrol mozioa, irabazi Donostia udaltaldea. 5. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, kontratazio publikoaren behatoki bat sortzeari buruzkoa. Moción de control presentada por Amaia Martín Garín, portavoz del grupo. 5ª moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia para la creación de un observatorio de la contratación pública. Eskerrik asko eta ongi etorria eman nahi nuke administrariaren kolektiboi, dar la bienvenida al colectivo de los y las administrativas. Y este es un ejemplo que casualmente, aunque en realidad no creemos en las casualidades, sino en las causalidades, de que los colectivos mayoritariamente feminizados son aquellos con peor remuneración, por comentar. Y es que el ayuntamiento es la mayor empresa de la ciudad, tanto por el empleo directo como el empleo que genera a través de los contratos para la prestación de los servicios de su competencia. Y partiendo de esta realidad, es preciso establecer todos los mecanismos necesarios que permitan mantener un diálogo fluido con empresas, representantes de trabajadoras y el colectivo de personas que ofrecen tales servicios, al objeto de garantizar servicios públicos de calidad y donde se respeten los derechos laborales. Y es que es prioritario que el ayuntamiento sea vanguardia en el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas, tanto para los empleados directos como para los trabajadores que, estando subcontratados, están proporcionando un servicio público a la ciudadanía. Y es que, como decía antes, en los últimos 4 años los conflictos laborales en subcontratas, obras públicas o empresas que están llevando a cabo un servicio para ayuntamiento o entidades dependientes deben de llevar a la Administración, como el Ayuntamiento, a reflexionar sobre el control que se lleva a cabo en las condiciones laborales de las personas que trabajan ofreciendo un servicio público a través de una subcontrata para el Ayuntamiento. Y es que los ejemplos se suceden.
tenemos el servicio a la ayuda domiciliaria, la limpieza de edificios públicos, en ambos casos ocupados mayoritariamente por mujeres. Las trabajadoras han exigido al Gobierno municipal una actuación frente a la vulneración de sus derechos laborales. Tenemos también los incumplimientos reiterados en obras de ámbito municipal como la de Anoeta, certificados también por la propia Inspección de Trabajo, es decir, que ya no son opiniones, sino que son hechos probados, que acumulan deudas de más de 4 millones de euros a sus trabajadores y que se han saldado con una multa irrisoria. O el último capítulo, el de la Noria y la Concha, desmontadas y las medidas de seguridad correspondientes, que vienen, no otra cosa, a corroborar la necesidad de mecanismos de control que sean mejores, más eficaces que los actuales. Y bueno, cuando hemos traído esta cuestión a comisión, el delegado, pues a nuestra sorpresa, consideró que estos sucesos, estos conflictos laborales no eran absolutos reseñables, algo que no podemos compartir, teniendo en cuenta las consecuencias que provoca la falta de seguridad laboral, los incumplimientos de las condiciones laborales en cuanto a horarios y salarios para las trabajadoras de tales servicios y, en consecuencia, en la calidad, revierten directamente en la calidad, afectan en la calidad del servicio público. Y es sorprendente, igualmente, que el Ayuntamiento, a pesar de tener la responsabilidad de gestionar de forma directa los servicios públicos, no solo subcontrate, sino que además no establezca mecanismos necesarios para mantener un diálogo fluido con empresas y, sobre todo, trabajadoras que desempeñan los citados servicios. Por eso traemos esa propuesta hoy y que no es otra que impulsar la creación de un observatorio de contratación pública que sea un órgano consultivo en que participen los agentes afectados, grupos políticos, agentes sociales y también sindicales, con el objetivo de hacer un seguimiento de la contrata de servicios públicos con el fin de hacer más transparente las condiciones de ejecución de esos contratos y controlar así la calidad de su prestación en la ciudad. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, bai? Bai, hasi baino lehen baita ere, guri gustatuko litzaiguke baita ere aipatzea, hemen berriro beste udalbatza batean daukagu gurekin, administrariei behin eta berriz saiatzen ari dela bere eskubideak defendatzea. Egia da legealdiak amaitzean daon, eta orain arte ez dute lortu, baina gobernuan baldin badu oraindik aukera dauka zerbait egiteko eta hitz egiteko horri buruz ere. Vamos a votar que sí a la moción de control que presenta el Grupo Irabazi, porque estamos de acuerdo en que se pueda crear y pueda ser conveniente la creación de un observatorio de contratación pública. Está proponiendo la creación de un observatorio como órgano consultivo con la participación precisamente de distintos agentes, de grupos políticos, agentes sociales, agentes sindicales, en una fase previa precisamente al proceso de la licitación, en una fase previa al proceso de la contratación, en una fase previa precisamente a la hora de realizar y elaborar los distintos concursos, las distintas bases y para controlar efectivamente qué tipo de incidencias se está dando después con respecto a determinadas, la ejecución de esas obras precisamente, o la ejecución de obras públicas o de servicios para el ayuntamiento por parte de empresas privadas. Y nos parece pertinente, efectivamente, porque yo creo que todos tenemos constancia de que este es un capítulo donde se puede mejorar y se debe mejorar mucho. No compartimos algunas de las afirmaciones que se hace con respecto a Anoeta, porque en Anoeta creemos sinceramente que se están adoptando medidas que no tenían y que no tienen seguramente parangón en otro tipo de contrataciones públicas. El sistema de control que se ha puesto, yo le miro al delegado, que sabe que además somos especialmente insistentes y efectivamente se están adoptando medidas de control, de seguimiento de las condiciones precisamente de los trabajadores, seguramente, sin duda, puede ser mejorado. Pero sí es verdad que es un sistema que hasta ahora no existía en ninguna otra obra pública. Y yo creo que eso es importante. Yo creo que es importante efectivamente porque, pues es un elemento, es una obra importante, es una obra además que mueve un volumen económico de una suma más que considerable, pero era necesario ser especialmente, y seguro que seguimos aprendiendo y seguro seguimos complementando y se puede seguir complementando. Pero el hecho de adoptar precisamente que haya controles aleatorios de las empresas, y las trabajadoras que están en la obra, que se les exija la presentación de nóminas, que se verifique si
están cumpliendo el convenio o no se está cumpliendo el convenio tal y como está establecido en la base, yo creo que es efectivamente algo importante. Y eso está motivando que ha habido efectivamente una multa que a nosotros también coincidimos en que nos parece pequeña, que si siguen los incumplimientos, esas multas deberán ir increciendo y deberán ser aplicadas otro tipo de multas, y yo creo que en ese sentido es el acuerdo de alguna forma que se adoptó, yo creo que irá por ahí, pero efectivamente, bueno, pues sí es verdad que creo que es justo reconocer que gracias precisamente a la labor que se está realizando hemos conseguido en Anoeta introducir una serie de mecanismos correctores que son totalmente novedosos y que no existían en otro tipo de contratación pública. Pero que esto es necesario, que no sea solo Anoeta Kiroldegia quien lo tenga, sino es necesario que realicemos otro tipo de controles, otro tipo de seguimientos sobre todo tipo de obra y de servicio público prestado de forma indirecta. Y en ese sentido, que nos dotemos de un instrumento que nos permita precisamente hacer un seguimiento y además bueno, pues conseguir la interlocución de agentes sindicales y sociales, expertos e interesados en la materia, nos parece pertinente. Por eso vamos a votar que sí, aunque alguna de las cuestiones de la justificación pues, no nos parecía del todo adecuada. Pero en cualquier caso votaremos que sí. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du txanda erabiliko, jeltzaleak bai. Egunon berriro. Bueno, esta moción parte de tres premisas que son absolutamente falsas y, por lo tanto, claro, la conclusión pues es errónea, porque como las premisas no son correctas, pues te llevan a una conclusión errónea, como digo. La primera de ellas es que deja entrever como que el cumplimiento de las condiciones laborales en las que tenemos a nuestras contratas no son dignas. Cuando nosotros defendemos, lo hemos discutido más de una vez, y yo creo que es empíricamente demostrable que esto no es así, que tienen condiciones, en muchos casos, mejores que las que están en el mercado a nivel privado. Y para ello, bueno, pues tiene varios ejemplos que trae aquí a colación como si fuesen ejemplos malos, cuando yo creo que son justo lo contrario. La limpieza de edificios públicos. Las trabajadoras y trabajadores de ese sector pues, en fin, tienen una retribución bastante mejor que los que llevan a cabo limpieza de edificios privados. Por lo tanto, no se nos puede decir que las condiciones no sean dignas. Son mucho más dignas, mucho mejores que otras que en el mercado existen. Además, de recordar que en la tramitación y la discusión del nuevo contrato, pues se introdujeron precios nuevos por año, que hasta ahora no era posible incrementar con contratos amplios la retribución a la empresa y, por tanto, la empresa tampoco retribuía más a sus trabajadores y, bueno, otra serie de medidas, y ello llevó a que más del 90% de los y las trabajadoras pues, aceptaran el convenio propuesto por la empresa. Ayuda domiciliaria. Ayuda domiciliaria se ha tenido un incremento, que creo recordar de memoria, alrededor del 20%, es decir, un gran incremento salarial. Es decir, lógicamente, en esa dicotomía digno-no digno, pues más digno, desde luego, que lo de antes. Las obras de Anoeta, pues yo quiero agradecer la sinceridad del compañero de EH Bildu, porque efectivamente esto ha sido así. Yo en comisión ya les dije, si la Inspección de Trabajo pone una multa de 11.000 euros, cuando tiene posibilidad de poner hasta de 800.000 euros según la normativa, pues será porque el análisis concreto de lo que ha pasado pues lleva a ello, ¿no? O sea, no, salvo que seamos partidarios de la conspiración general mundial, cosa de la que yo desde luego no comparto, pues esto es así. En segundo lugar, pues que hace falta mecanismos laborales, mecanismos de control mejores que los actuales. El control de los contratos que tenemos lo hacen nuestros trabajadores. No se crea que lo hace el equipo de gobierno ni el gobierno municipal, sino los trabajadores que de manera permanente y de manera continua pues, controlan cómo se ejecutan los contratos. Igualmente, pues bueno, se quiere decir que no hay ningún diálogo ni con empresas ni con trabajadores y, por lo tanto, hace falta un observatorio que nosotros creemos que no es necesario. ¿Por qué creemos que no es necesario? Pues porque hay mecanismos más que suficientes. También, en alguna otra ocasión, porque esto ya lo hemos discutido aquí, se puso sobre la mesa. Existe la Comisión de Control y Seguimiento de la Contratación, en la que participamos todos los miembros que queremos de los grupos políticos y que
como novedades respecto a la ejecución de las obras, pues se introdujo el control concreto de las cláusulas de contratación pública que cada contrato tenía y que, por lo tanto, hace que se analice cada contrato que se quiera analizar y que se vea si efectivamente cumple o no cumple las expectativas. Igualmente, la oposición, cuando quiere, puede asistir y asiste de manera sistemática a las mesas de contratación. Igualmente, la Comisión Especial de Cuentas, que analiza en conjunto las cuentas de este ayuntamiento, que tienen incidencia, lógicamente, en la contratación. Y, por último, la propia Comisión de Hacienda, donde se han dado las explicaciones cuando ha hecho falta para explicar y dar las razones, dar los datos, en fin, de aquellas veces pues, en las que ha habido, lógicamente, conflictos o posibles conflictos, pues como qué ha pasado, qué no ha pasado, etcétera. Y por lo tanto entendemos que hay elementos suficientes pues, para que no haga falta un observatorio más. Bai, eskerrik asko, izteko txanda irabazi taldeak. Bueno. Lo primero, bueno, el concejal, empezando por el final, el concejal delegado ha apelado a una serie de órganos que, a su modo de ver, suplen aquello que nosotros pedimos y nosotras pedimos en esta moción y nada más lejos de la realidad. La Comisión de Control y Seguimiento de la Contratación se ocupa de los informes de la verificación, de los informes de legalidad, de los contratos y, bueno, desde luego nos trata las condiciones de ejecución, la mesa de contratación, otro tanto, la Comisión de Cuentas, la Comisión de Hacienda, ninguna de ellas tratan el objeto que se trata en esta moción y que es un seguimiento con condiciones de transparencia y participación de agentes que a día de hoy no pueden participar de esta información, del seguimiento de las condiciones de ejecución de los contratos públicos. Y pensamos que es necesario porque creo que este debate se tiene que hacer con seriedad y sin intentar ridiculizarlo, ¿no? Llevamos este tema porque creemos que es necesario un mejor control. Sabemos que existe la Inspección de Trabajo, pero por desgracia la Inspección de Trabajo no está dotada de aquellos medios necesarios para llevar a cabo con suficiencia su trabajo. Y para ello creemos que son necesarios, que son positivos organismos como el que hoy proponemos, que no hacen otra cosa que a través, gracias a la participación de grupos políticos, agentes sociales y trabajadores, un seguimiento que nos permita mejorar, y no es otra cosa lo que se propone hoy, porque a día de hoy se hace, evidentemente, gracias al trabajo ingente de los funcionarios de este ayuntamiento, pero lo que proponemos es algo diferente y algo complementario y que creemos que redundará en la eficacia del seguimiento. Y sin más lamentar el voto en contra. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta ez dakit boto azalpen txandarik talde popularrak ez, sozialistak bai. Nosotros hemos votado que no a esta moción porque entendemos que es que en España hay un Estado social y de derecho que cubre las partes fundamentales que se proponen. Existen los juzgados de lo social, existen los sindicatos reconocidos por la Constitución, tienen un papel que desempeñar y cuando hay un conflicto laboral de violación de derechos laborales de las personas es la justicia la que tiene que actuar desde la Inspección de Trabajo por oficio, por la denuncia a los trabajadores o por la labor de los sindicatos. Y que con eso hay que ponerlo a funcionar y tiene que funcionar correcta y adecuadamente. Existe ya en el Ayuntamiento, como os ha dicho, la Comisión Especial de la Contratación, que preside además la oposición, si no estoy equivocado. Ya hay instrucciones suficientes y confiamos en el trabajo de los funcionarios y técnicos municipales del control y seguimiento de cada expediente y de cada contrato. Es que la sospecha permanente de que todo funciona mal, creo sinceramente que no contribuye a fortalecer los derechos laborales de las personas. Hay cauces democráticos establecidos, hay cauces sociales, contribuyamos a que eso vaya hacia adelante y no generemos nuevos organismos donde no son necesarios, que solo son duplicidades, disminuyendo o haciendo menos de valer lo que es fundamental en este caso, que es el Estado de Derecho y los juzgados sociolaborales que son específicos de cada administración de justicia. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Seigarren kontrol mozioa, irabazi Donostia taldea aurkeztua, Txomin auzoberriko Arteleku plazaren diseinoarekin loturik. Buruzkoa. Moción de control.
Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia relativa al diseño de la plaza de Arteleku en el nuevo barrio de Txomin. Irabazi taldearen txanda. Es que casco. Bueno, empezando por el final, voy a empezar por el único punto de la parte dispositiva. Pedimos al gobierno municipal a que cuando se plantee un proyecto urbanístico que tiene incidencia directa en el vecindario, bien porque sus propiedades o actividades se ven directamente afectadas, bien porque se crea o reforma el espacio público, pues que el gobierno organice una reunión con el vecindario como punto de partida del proyecto. Y para ilustrar un poco y argumentar nuestro propósito, voy a tomar como ejemplo lo que se comentó en comisión y que la interpelación, el contenido de la interpelación que ha originado esa moción, que es el diseño de la Plaza Arteleku de Txomin. El 26 de febrero salió en los medios el diseño previsto para esa Plaza Arteleku de Txomin, del nuevo Txomin, y desde la Asociación de Vecinos y Vecinas Landberri han considerado que no se han producido ningún proceso de participación para llegar a esta solución para el equipamiento de la Plaza Arteleku. Es lo que han comentado. El proceso participado al que se hace mención en las noticias y desde el Gobierno se limitó a una exposición durante 10 días en el verano de los 14 proyectos del concurso de ideas organizado por el Ayuntamiento, cuando ya se había seleccionado la idea ganadora. Durante la exposición se recogieron sugerencias en papel que posteriormente fueron analizadas y comentadas en un taller en el que se expusieron algunas de las ideas recogidas. Por ejemplo, protagonismo de los jardines, plaza diáfana, diferentes usos y eventos, cosas así. En comisión el Gobierno nos comentó que efectivamente todo el proceso de concurso de ideas hasta la exposición de las propuestas se hizo sin contar con el vecindario, pero que ahora la urbanización de la Plaza Arteleku entra en una fase de redacción del proyecto de ejecución y que en los pliegos se estipula explícitamente que el proyecto deberá respetar las aportaciones ciudadanas y que el equipo que salga ganador o adjudicatario para ese concurso deberá trabajar con el ayuntamiento y los y las vecinas del barrio. Y nos parece positivo. Nos parece positivo incluir esos requisitos para la adjudicación, pero habría sido también positivo promover la participación ciudadana muy aguas arriba desde el proceso del concurso de ideas. Así, las 14 propuestas habrían podido incluir ya de antemano las observaciones del vecindario y sobre todo la gente que vive en el barrio, así como la Asociación de Vecinos y Vecinas Landberri, habrían podido sentirse más partícipes desde el principio. Lo que queremos trasladar es que consideramos que en un proyecto urbanístico que tiene incidencia, como decía, en el vecindario, porque afecta a sus propiedades o actividades o porque se crea o se está modificando o creando un nuevo espacio público, creemos que el punto de partida debería ser la participación ciudadana bajo la forma de una reunión, por ejemplo, para hacerlo muy simplemente, con el vecindario para definir las modalidades de participación en el proyecto. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde Popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai. Bai, babestuko dugu kontrolesko mozio hau, zen bat egiten dugun, irabazik egiten duen plantamentorekin. Gure ustez, egia da, noizbeinkan ahazten dugun terminoak, eta hemen gertatu indena da, gure ustez, nahazketa bat izan da hemen sortu indena. Porque es distinto opinión que proceso participativo. Aquí lo que se ha dejado es un margen de opinión a los vecinos y vecinas de Txomin sobre cuál era su opinión con respecto a determinada forma de conformación de un espacio, de una plaza en el ámbito de Txominería, en el ámbito que ocupaba Arteleku. Y un proceso participativo, desde el punto de vista de planeamiento, es una cuestión distinta. El proceso participativo fue lo que la legislatura pasada, esa innombrable para ustedes, fue lo que se puso en marcha precisamente en Ciudad Jardín. Ciudad Jardín fue un proceso participativo donde yo siempre digo lo mismo. Fuimos al barrio, creamos un taller participativo que además fue reconocido y obtuvo algún reconocimiento y alguna ayuda por parte del propio Gobierno vasco, precisamente en el tratamiento también del tema de género.
Lo que hicimos fue ir con 3 propuestas para no que se optara por una de ellas, sino para que a partir de las 3 propuestas que se llevaban se formalizara una cuarta. Y eso es un proyecto distinto al que se ha sometido aquí. Yo siempre digo que está bien, por supuesto, y es mucho más que nada el dejar opinar a los vecinos y vecinas, pero no confundamos el derecho a opinión con el derecho a la participación real. Y en un caso, efectivamente, se deja la posibilidad de opinar sobre determinado proyecto y en otro caso, bueno, lo que se hace es se gesta el propio proyecto, se elabora el propio proyecto desde precisamente antes de tener un documento conformado e informado, y a partir de ahí sigue la tramitación correspondiente. Y esto es lo que yo creo que ha existido una cierta, no sé si malentendido o cierta confusión a la hora de transmitir precisamente lo que se estaba dando en el ámbito de Hecho-Minería, pero es lo que se ha dado. Se ha dado un proceso no de participación, sino un proceso de opinión, que está mucho mejor que no haya, pero desde luego no era un proceso de participación. Como lo que el grupo proponente lo que propone es que cuando se plantee un proyecto urbanístico que tenga incidencia directa en el vecindario, que suele ser siempre, bien por sus propiedades o actividades se vean directamente afectadas o bien porque se crea una reforma en el espacio público, se organiza una reunión con el vecindario como punto de partida, nos parece bien. Incluso nos parece, si hubiéramos podido enmendar, nos parecería todavía insuficiente, porque aquí simplemente está hablando de algo que ya sucede con muchas de las modificaciones y especialmente con todas las modificaciones de tipo estructural, con todas las modificaciones del plan general. Efectivamente, esa reunión con los vecinos previa se celebra, entre otras cosas porque viene mandada y mandatada legalmente que efectivamente así se realice. Nosotros todavía nos gustaría algo más, vamos a apoyar la moción, pero nos gustaría que de forma previa a la aprobación por Junta de Gobierno de un documento que tenga esa incidencia, precisamente se haga una participación, se fomente una participación con los vecinos y vecinas del entorno para que a partir de ahí se puedan introducir en el documento de forma previa a la aprobación inicial, vuelvo a decir, no después con ese juego de alegaciones o enmiendas, sino de forma previa para que se pueda conformar el expediente con esas consideraciones, efectivamente, que puedan ser realizadas por los vecinos y vecinas del entorno. En cualquier caso, bueno, no nos parece mal lo que está, nos gustaría ir más allá y me imagino que el Gobierno municipal se me antoja difícil que pueda decir que no a esto, pero bueno, estaremos escuchando, estaremos atentos a la explicación. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak ere ez, eta beraz, ixteko txanda irabazi taldeari dagokio. Vale, bueno, gracias a Eche Bildu por la participación en el debate. Sí, al final lo que ha comentado Ricardo, ese matiz entre participación y derecho a opinión, yo lo he resumido en 2 neologismos. Creo que en el pleno pasado hay procesos participativos y hay procesos participativos. Nosotras queremos los procesos participativos, donde hay una acción, una participación muy activa, como el neologismo indica, del vecindario de la ciudadanía. Realmente lo que queremos proponer y lo que queremos empujar, y reconociendo que lo que se ha hecho con la Plaza Artereku de Txomin es mucho mejor que nada, porque se ha hecho un taller, se han recogido opiniones, efectivamente, mucho mejor que nada. Pero lo que queremos proponer es un cierto cambio de paradigma, ir más allá. Otro ejemplo para ilustrar un poco lo que quiero decir. Cuando en un pleno, en una comisión, estábamos hablando en una comisión de Marruchipi y Pilar, concejala de movilidad, decía que estábamos hablando de las reuniones con el vecindario y Pilar decía, yo quiero ir con un proyecto para presentar. Pues nosotras lo que planteamos es que no, primero igual haz una reunión para recoger un poco las inquietudes, propuestas, y luego haz un proyecto, una propuesta concreta, dedica recursos para hacer esa propuesta que incluya lo que ha dicho el vecindario. Y para terminar, ya que me quedan unos segundos, ha habido una conferencia hace poco en el ayuntamiento que se llama El viaje de las ideas. El ponente decía que hay que imaginar una línea horizontal. Es la normativa vigente. Muchas veces las administraciones están por debajo, es decir, que como mucho van a cumplir con la normativa. Y él planteaba que la administración tiene que ir más allá, es decir, ponerse por encima de la línea. Como mínimo
cumplen la normativa y hacen más. Muchas gracias. Zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan, talde sozialistak eskatzen du, bai. Bueno, nosotros hemos votado que no por dos razones. Una, porque esta es la, yo diría, típica moción que se plantea a pesar de que o de manera indiferente a las respuestas que se hayan dado. Es decir, se les da una respuesta, se le explica, pero le da igual y la sigue planteando. Es decir, le explicamos que había habido un concurso de ideas, que ese concurso de ideas era precisamente para poder tener, como su nombre indica, ideas, propuestas que fuesen analizados por las vecinas y vecinos del barrio y que propusieran cosas sobre esas propuestas, es decir, tener un material sobre el que trabajar para poder actuar y para poder hacer propuestas. Y además les dije que una vez hecho eso, sacábamos, que ya ha salido a concurso, la redacción del proyecto y que los redactores o redactoras del proyecto trabajarían de manera conjunta también con vecinos y vecinas y obviamente también con el ayuntamiento, teniendo en cuenta la disponibilidad económica, el presupuesto que tiene la obra, que es más o menos de 1 millón, etcétera, para poder desarrollar ese espacio. Les expliqué todo esto, saben perfectamente que estamos en contacto continuo con la asociación de vecinos y con vecinos y vecinas también del entorno y a pesar de eso, pues bueno, les ha dado igual y han seguido adelante. Y hemos votado que no por esa razón y en segundo lugar porque hay una absoluta... no hay una concordancia con la parte expositiva con la dispositiva, porque evidentemente siempre se tiene en cuenta, pero no solo se tiene en cuenta primero porque hay una obligación legal de hacerlo, pero también porque en todos los procesos normalmente que tengan una cierta entidad, porque tampoco se acota de alguna manera, ¿no? Si con cualquier cosa que hagas tienes que contar con qué vecinos, cuál es el entorno, quién define el entorno, etcétera. Entonces, bueno, nos parecía lo suficientemente indefinida como para poder tener que apoyarla, pero obviamente lo estamos haciendo, lo llevamos a la práctica y desde luego en el espíritu estamos absolutamente de acuerdo. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gera. Zazpigarren kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko Amaia Martin Garinek aurkeztua, Marrutxipiri buruz. Zazpigarren kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, Marrutxipi buruzkoa. Del Grupo Municipal Irabazi Donostia sobre Marrutxipi. Séptimo punto, moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia en relación con Marrutxipi. Causalidad y casualidad, y creo que es pertinente volver a traerlo a colación, porque creo que no es casualidad que estemos hablando de la zona este de la ciudad, creo que no es casualidad que estemos hablando de una zona de la ciudad con la que ésta tiene una gran deuda. Creemos firmemente que si el objeto de la moción, esto que traemos hoy a colación, aquello que denunciamos hubiera estado ubicado en la zona centro de la ciudad, en el marco incorporable, pues en la zona turística, pues ciertamente no hubiera sido necesario traer una moción para solventarlo. Y esta es una cuestión que, bueno, todos los grupos políticos conocemos porque es una petición que ha sido cursada por varios vecinos y vecinas del barrio que se ha dirigido a todos los grupos políticos, con lo cual son conocedores de ella. Y es una cuestión que también ha traído colación en otras ocasiones otros grupos políticos, si no recuerdo mal, EH Bildu. Y estamos hablando de Marrutxipi. Y cuando lo llevamos a la comisión se nos comentó que varias de estas cuestiones han sido solventadas por la información que nos ha proporcionado el delegado en lo que se refiere cuestiones relacionadas con la seguridad, con el estado de mantenimiento de las escaleras que hay allí. Parece que se ha mejorado algo, parece también que se van a llevar a cabo algunas actuaciones como instalar pasamanos, pero a pesar de las afirmaciones del concejal delegado, donde se afirma que la iluminación del barrio es en todo momento correcta y adecuada, pues no podemos estar más en desacuerdo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque si uno se toma la molestia de acudir al barrio, pues se encuentra con esto. Y esto, pues, yo no lo calificaría de una iluminación correcta y adecuada. A mí me parece que es algo inadmisible y a lo cual este Gobierno tiene que dar una solución. Este punto y otros. Otro aspecto a mejorar es el de las aceras. Todavía hay puntos en la zona que carecen de misma, no hay aceras, con el consiguiente riesgo para los peatones, por lo que consideramos imprescindible que, tal y como nos han pedido los vecinos y vecinas, se haga un estudio completo de accesibilidad peatonal de la zona de cara a implementar soluciones en un futuro. Estoy hablando de cuestiones como esta, cuestiones básicas, ¿no? Creemos que no
Donostia no debería tener zonas donde no hay aceras. Y es por ello que traemos esta moción. Es una moción muy sencilla. Simplemente le pedimos al Gobierno municipal que lleve a cabo un estudio de necesidades de iluminación en la zona de Marruchipi, a que lleve a cabo un estudio de accesibilidad peatonal y que todo esto lo comunique a los vecinos y vecinas, llevando a cabo una reunión en el barrio donde recoja las necesidades de primera mano y le traslade la información de las actuaciones que este Gobierno municipal piensa llevar a cabo en la zona en adelante. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak, bai? Bai, kaixo egunon guztioi. Marrutxipiko bizilagunen beharren gaia ez da berria udalbatza honetan, irabaziko bozeramaileak esan duen bezala, behin baino gehiagotan landu dugun gaia izan da. Talde honek esate baterako legegintzaldi honetan 4 aldiz aurkeztu ditu bizilagunekin batera, beti proposamenak zonaldea hobetzeko eta udal gobernu honen erantzuna proposamen hauen aurrean ezezkoa izan da. Esate baterako 2017ko martxoan duela 2 urte, argiteria beharra konpontzeko proposamen bat egin genuen gaur ere hona ekarri den gaia eta eskatu genion udal gobernuari azter zezala zeinen ardura zen Marrutxipiko zonalde batzuetako argiteriaren mantenimendua egitea. Eskatu genion ere udal gobernuari bizilagunei helaraztea argiteriaren azterketaren ondorioak auzoan eta oso gai garrantzitsu bat, puntu kritikoen gaia gaur egun dagoen egoerarekin eraso sexisten inguruan gure hirian, denok dakigu nola handitu diren eraso hauek emakumeekiko hirian eta eskatzen genuen zonaldean beharrezkoak ziren konponketak egitea puntu kritikoak ekiditeko eta desagertarazteko. Esan bezala, udal gobernu honek ezezkoa erantzun zuen proposamen honi. Hilabete berdinean, martxoaren 2017ko martxoan, kirolgunearen inguruko proposamenak ere egin genuen, hau ere bizilagunen kezka bat zelako, eta kirolgunea berritzeko proposamena egitearen aurrean, udal gobernuak ere ezezko bozka eman zuen. Zein da egoera 2 urte eta gero? Egoera da, bizilagunek otsailean aurkeztu dutela idatzia, esanez arazo hauekin jarraitzen dutela, argiteria, mantenua eta beste konponketa beharrak dituzte eta ez dute erantzunik jaso udal gobernu honen aldetik. Y estas necesidades no son algo que digamos por parte de H. Bildu ni que traiga el grupo Irabazi porque se nos ocurre de repente. Vuelvo a insistir en que es una petición presentada por los vecinos y vecinas de la zona. La última vez ha sido en febrero. Me imagino que todos los grupos hemos recibido el texto presentado con las necesidades de estos vecinos y las peticiones. Y hay algo que no cuadra porque el delegado en comisión nos dice que la iluminación de la zona es la adecuada, que el mantenimiento es el adecuado, que se han hecho intervenciones. Pues igual la única explicación que se nos ocurre es que resulta que tenemos 2 Marrutxipis en Donostia, una en la que viven los vecinos que llevan mínimo 2 años solicitando a este gobierno que solucione cosas como algo tan delicado como los puntos críticos de la zona y otro Marrutxipi en la que vive el gobierno municipal o que visita supuestamente el gobierno municipal, en la que la iluminación es perfecta, se informa a los vecinos continuamente, se hace el mantenimiento. Bueno, ya nos explicará el delegado lo que pasa con esta zona porque es la única explicación que se nos ocurre a este grupo y a los vecinos y vecinas de la zona porque desde luego no han visto esas mejoras que el gobierno municipal menciona ni este mes, ni en el 2017 ni en el 18. Quedamos a la espera de la explicación del delegado y a la espera de ver qué propone con la moción de Irabazi el gobierno municipal. Eskerrik asko. Bai, zuri. Talde sozialistaren txanda, ez du hitzik erabiliko, jeltzaleak ere ez, beraz, izteko txanda Irabazi taldeak dauka. Parece que esta es la respuesta del Gobierno municipal a los y las vecinos de Marrutxipi. Si esta va a ser la respuesta, yo creo que van a tener que esperar, por desgracia, mucho tiempo hasta que se dé una solución. Y vuelvo a decir, no es casualidad que Marrutxipi está ubicada en la zona este de la ciudad, no es casualidad, porque seguro que en el centro esto no se hubiera permitido. No puede haber zonas de primera y segunda en esta ciudad. No puede ser que haya ciudadanos y ciudadanas que se sientan que están en el patio trasero de la ciudad.
No puede ser admisible. Son cuestiones básicas relacionadas con los puntos críticos, seguridad, accesibilidad. No hay aceras. ¿Creen que no es algo básico que alguien pueda llegar en una acera hasta su casa, que no tenga que arriesgarse a ir por la carretera para poder llegar hasta su casa? ¿Creen que no es algo básico y un derecho de todo ciudadano y ciudadana a vivir en una zona suficientemente iluminada? Parece que no tiene nada que decir. Me parece una respuesta lamentable. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan, ez dakit talde popularra nahi duen, ez, talde sozialistak, bai. Buenos días, Egunon. Gracias, Alkate Jauna. Bueno, tengo que decir que yo creo que quienes no conocen Maruchipi creo que son ustedes, de verdad. Se lo digo con toda la sinceridad del mundo. Y en cualquiera de los casos, igual les da que les contesten en la interpelación una cosa que otra. En definitiva, tienen que tener su minuto de gloria hoy en el Pleno y de alguna manera tienen que hacerse notar. Les tengo que decir en relación al alumbrado que efectivamente se ha hecho una revisión del alumbrado y el alumbrado está en perfectas condiciones. Es cierto que hay una parte de alumbrado que corresponde a lo privado y evidentemente quien lo tiene que asumir en este caso es el propio privado. Decirle que efectivamente que unas cuantas cosas de las que efectivamente nos han hecho llegar a todos los grupos políticos se han realizado en estos días de atrás y esta semana que viene se acabará, digamos, de hacer los pasamanos y lo que serían propiamente los peldaños. En cualquiera de los casos, la situación que produce con relación a las aceras, tengo que decirles que la configuración de unos muros de zona privada no se puede, digamos, en este caso, hacer aceras. Y luego, por otra parte, en el único sitio posible que podría hacerse aceras sería en la zona de la curva y que efectivamente el hacerlo en la zona de la curva iría en detrimento de eliminar varias plazas de garaje que no sé hasta qué cierto punto los vecinos estarían de acuerdo. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 8. kontrol mozioa. 8. kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua, Uliako mintegien partzelari buruzkoa. Moción de control presentada por Miren Albiste. 8ª moción de control presentada por el Grupo PP relativa a la parcela de viveros de Ulia. Popularraren txanda. Eskerrik asko, egunon guztioi berriro. Bueno, pues esta moción que traemos hoy al Pleno sería para hacer un balance de muchos años, pero vamos a hacer un balance de los últimos 4 años y del final de esta legislatura. Al principio de la legislatura, el equipo de gobierno comenzó la legislatura diciendo que, bueno, pues que en esta parcela veía inconveniente construir 70 apartamentos para jóvenes, que finalmente, pues llegada una sentencia, se decidió que la modificación que había propuesto el equipo de gobierno no era correcta y se desestimó la intención del equipo de gobierno de hacer los apartamentos para jóvenes en esta parcela. Bien, a posteriori, una vez que hemos redactado diferentes iniciativas para intentar poner en valor esta parcela, los depósitos del agua se han aprobado en este Pleno. Además, hemos hecho enmiendas en los diferentes presupuestos que no han sido aprobadas, pero con la intención de que hubiera disposición y disponibilidad económica para poder poner en condiciones los depósitos, tanto los depósitos del agua como la parcela en general, y no han sido admitidos. Y llegados a este punto, a este final de la legislatura, y cuando presentamos esta interpelación, a los días vimos que en un medio de comunicación salía la información de que el equipo de gobierno, bueno, eran declaraciones del alcalde, decía que tenían intención de ubicar en un futuro la sede de Aranzadi en esta parcela. Y nosotros, sinceramente, vemos que, y no es la primera vez, porque ya en el año 2007 este ayuntamiento les propuso a los miembros de Aranzadi ubicar su sede en esta parcela. O sea, que no es algo novedoso, ni muchísimo menos, sino que ya después de 12 años volvemos con la misma historia. Y nosotros creemos que no es un lugar que, obviamente, Aranzadi necesita y vemos necesario que tenga una sede en San Sebastián, tiene una prórroga de 10 años para seguir en Zorroaga y obviamente hay que buscar un lugar para ubicar la sede de Zorroaga y de Aranzadi en San Sebastián. Eso no lo discute nadie, pero creemos que no es el lugar idóneo porque además lo poco que hemos podido ver en un medio de comunicación, la sede de Aranzadi completa no cabe tal y como se ha expuesto o como se ha, bueno, se nos ha dado a conocer a través de un medio de comunicación.
Creemos que es un error ligar la necesidad de esta parcela, el futuro de esta parcela y la necesidad de hace muchísimo tiempo también de ubicar la sede de Aranzadi o de buscar un lugar para Aranzadi en San Sebastián. Creemos que es un error. Y llegado al final de esta legislatura, le pedimos al alcalde, primero, que ahora, deprisa y corriendo, no tomen esta decisión y, segundo, también en esta legislatura, y por centrarnos en esta legislatura, se solicitó que se hiciera una consulta a los ciudadanos. Se planteó por parte de los grupos de H. Bildu y de Irabazi a los vecinos de los alrededores, también de esta zona este de la ciudad. Nosotros hicimos una enmienda en ese momento para que se oído al Consejo Social, que el Consejo Social es el máximo órgano consultivo de la ciudad, que veía apropiado realizar esa consulta, pero que consideraba que era un tema de ciudad, que se consultara a los donostiarras, que era un asunto de ciudad. Ese asunto llegó a este pleno y se desechó. Entonces, bueno, estamos a 22 de marzo. Ya no vamos a tomar una decisión definitiva en lo que queda de legislatura, haciendo un balance y pensando, y además, sobre una parcela que se ha discutido largo y tendido en este pleno y que creemos que se pueden tomar decisiones con tranquilidad. Por eso le solicitamos al alcalde que deje en stand-by esta propuesta de ubicar la sede de Aranzadi en la parcela de los viveros de Ulia y que considere la posibilidad de convocar una consulta ciudadana para decidir ese futuro de la parcela y de los viveros de Ulia, por supuesto, poniendo en valor sus depósitos, etcétera. Gracias. Eskerrik asko, Irabazi taldeak. Eskerrik asko. La conservación del Parque de los Viveros de Ulia es un tema que nos preocupa mucho. En esos casi 4 años hemos hecho 3 mociones y 4 preguntas sobre el tema. Estamos de acuerdo con la moción por básicamente 3 motivos. El primero es que el Plan General necesita una revisión y esa revisión debe proponer una multiplicación de los espacios verdes en la ciudad. Es urgente redefinir la ciudad acorde con parámetros demográficos y de sostenibilidad actuales. No podemos seguir funcionando con esquemas de hace 10 años. En esa multiplicación de los espacios verdes, el Parque de los Viveros de Ulia tiene su sitio. El segundo aspecto es que tenemos serias dudas sobre la posibilidad técnica de colocar la sede de Aranzadi en los Viveros de Ulia. Hemos tenido 2 reuniones con representantes de Aranzadi y lo que sabemos a día de hoy, y suponemos que es lo que sabe el Gobierno también, es que no hay una propuesta concreta de encaje de la sede de Aranzadi en el parque. Hay ideas, intuiciones, pero nada calculado ni medido. No se sabe si podrían caber los metros cuadrados que necesitan. No se sabe si podrían caber los vehículos, ni dónde. No se sabe qué afecciones tendría el tráfico de vehículos sobre el parque y su entorno. Son muchas incógnitas que nos preocupan. Podemos entender, y lo entendemos, que Aranzadi necesite un compromiso del Gobierno antes de dedicar recursos económicos para diseñar concretamente una propuesta concreta, pero, valga la redundancia, pero tampoco estamos de acuerdo en que el Gobierno dé un cheque, una especie de cheque en blanco a una idea sin conocer las implicaciones que puede tener sobre el parque, que probablemente serán importantes además. Y además creemos que cualquier propuesta para que pueda desarrollarse debe respetar el parque y contar con el visto bueno de la Asociación de Vecinos y Vecinas y del colectivo Uliako Lore Baratzak. El tercer motivo es un tema un poco más técnico y económico. El Parque de los Viveros de Ulia es una oportunidad de oro para cumplir con la legalidad. Me explico. En la ciudad, cuando se hace una operación urbanística con incremento de edificabilidad, el ayuntamiento siempre beneficia de una reserva de terrenos para dotaciones y equipamientos. Muchas veces no se puede materializar físicamente en el ámbito esa reserva. Entonces se cobra una compensación económica para poder comprar o materializarlos en otros sitios, en otras parcelas. Como decía, en el suelo urbano no hay mucho sitio donde se puede cumplir esa previsión por falta de suelo adecuado. Significa que a lo largo del tiempo el ayuntamiento va acumulando una reserva económica destinada a adquirir o mejorar suelo urbano con el fin de crear parques, jardines, tal y como recoge la ley, y tiene obligación de hacerlo. La parcela de los Viveros de Ulia es una de las escasas oportunidades de cumplir el mandato legal. Utilizar la parcela de los Viveros de Ulia para materializar esas dotaciones, equipamientos de las que hablo, además de poner en bandeja una solución simple y fácil para cumplir con la ley, permite generar recursos económicos adicionales, ya que no hace falta adquirir nuevas parcelas, ya que Viveros de Ulia es una parcela municipal.
De acuerdo también con el punto 2, consideramos que la realización de una consulta es una forma elegante de dar una solución a un problema o a un disenso, que se fomente el debate y que decida la ciudadanía entre las distintas opciones que se le presentan. Además, viene recogido en el programa de gobierno en la página 96, donde plantea cuestiones sobre la participación ciudadana. En abril de 2016, efectivamente lo ha comentado el PP, EH Bildu y nosotras hemos propuesto realizar una consulta. Al principio pues, la proponíamos solo para consulta con el vecindario del entorno, pero el Partido Popular dijo que mejor toda la ciudad. Nosotros dijimos, vale, no vamos a obstaculizar, adelante con la enmienda, pero el gobierno tumbó la propuesta. El problema del gobierno con ese asunto de la consulta no es el ámbito de la consulta, es que simplemente no quiere consultar a la ciudadanía sobre este aspecto. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri, EH Bildu taldeak orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues nosotros vamos a votar a favor de la moción de control que presenta el Partido Popular. Con respecto al punto 2, el respeto a la consulta, pues porque a nosotros las consultas nos gustan. A nosotros las consultas nos gustan, porque en su momento además presentamos una iniciativa, como bien decía Irabasi, para que efectivamente se consultara a los vecinos y vecinas del entorno. El Partido Popular entendía que tenía que ser toda la ciudad, no tenemos ningún problema en que sea toda la ciudad y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo antes de que se consultara y estamos de acuerdo ahora en que se consulte. Y además aquí el Gobierno municipal no va a tener ni el comodín, ni la excusa, ni del Consejo de Ministros, ni del Tribunal Supremo, que le pasa con la consulta de toros, no va a tener ninguna de esos. Aquí va a tener que decir que sí o que no y se va a tener que retratar. No va a poder decir otra cosa, va a tener que decir sí quiero una consulta, no quiero una consulta. Y a eso es a lo que tendrá que decir que sí. El Consejo Social ya le dijo, ustedes vamos a ver lo que adoptan. Con respecto a la segunda cuestión, totalmente de acuerdo. Si nosotros estamos proponiendo una consulta, lógicamente no adoptemos decisiones que condicionan efectivamente este espacio. Y además son dos motivos por los que no hay que adoptar decisiones que condicionen este espacio. En primer lugar, no porque no queramos ofrecerle una salida y adecuada y digna a Aranzadi, que lleva, por cierto, mucho tiempo efectivamente solicitando y reclamando unas instalaciones o un sitio para construir unas instalaciones en Donostia. No, porque creemos, y el Ayuntamiento, y hemos visto en los distintos plenos, que el Ayuntamiento decía, cuando regalaba o sacaba concurso a un precio acomodado o a un precio adecuado, acondicionado precisamente a determinadas iniciativas privadas, que tenía un sobrante, un excedente de espacios de equipamiento que no sabía qué hacer con ellos en una zona no muy lejana precisamente a la que estamos hablando. Y así hemos asistido en que no hay ningún problema en que el Ayuntamiento ceda con un precio muy bajo precisamente para que se ponga un colegio privado. No hay problema. Si el Ayuntamiento tiene una parcela de equipamiento, no se le ocurre qué hacer con ella, no tiene demandas, aunque tenga demandas, las demandas considera que las puede satisfacer de sobra y puede dar a un parcelo privado. En la misma zona, un poquito antes, hizo lo mismo con otra parcela. Es decir, ¿el Ayuntamiento tiene parcelas para ofrecer a Aranzadi para que pueda construir toda la sede que necesita Aranzadi? Sí. ¿El Ayuntamiento quiere hacerlo? Bueno, eso es algo que tendrá que contestar el Gobierno municipal. Nosotros entendemos que existen, y además en un entorno muy próximo al que estamos viendo, dos parcelas de equipamiento en una zona muy próxima han sido cedidas para 70 años, 70 o 75 años, precisamente porque el Ayuntamiento entendía que, a pesar de que ser parcelas de equipamiento, en este momento tenía demasiadas parcelas de equipamiento en la zona, con lo cual sí cabe otras posibilidades para ofrecer a Aranzadi. En segundo lugar, porque a su vez estamos asistiendo a un momento donde el propio Gobierno vasco, merced al trabajo que se está realizando, está entrando a proteger precisamente, iniciando el expediente para proteger precisamente la zona de viveros. Y en un momento en lo que se quiere proteger precisamente la zona de viveros, no parece el momento más adecuado para adoptar decisiones que pueden ir, o no, pero que pueden ir precisamente en contra de esta protección. Y de la misma forma que en otros campos estamos diciendo, oiga, cuidado, cuando se está protegiendo, cuando se está teniendo un expediente, habrá que tener cuidado con qué tipo de intervenciones se hacen, pues aquí lo que estamos diciendo es exactamente lo mismo. No se realicen, no se comprometan a realizar determinadas intervenciones en la zona que puedan comprometer precisamente la protección a dar a este espacio natural.
Y finalmente, porque como seguro que van a empezar y ustedes hicieron y dejaron de hacer, mire, les voy a decir una cosa, rectificar es de sabios. Yo creo que aquí podemos rectificar absolutamente todos. Yo creo que el trabajo que se ha realizado desinteresado por muchos vecinos y vecinas de la zona, lo que ha hecho es contribuir a poner todavía más en valor este espacio. Nosotros lo tenemos claro. ¿Ustedes? Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Sí, uno a veces no quiere intervenir, pero las circunstancias casi obligan, ¿no? Porque se dice que hemos estado 20 años en el gobierno, por cierto, con un concejal de urbanismo de EA en la primera legislatura, el señor Enrique Arana, con gente de H. Bildu, como Ainhoa Beola, etcétera. Es decir, que ese gobierno ha tenido mucha historia, era plural, era diverso, y algunas responsabilidades tendrían. Pero es que, claro, se dice eso cuando la Ley de Igualdad es del 2006, y los gobiernos socialistas empezaron en 1993, y por no asumir, sencillamente, señor Burutarán, que usted fue 4 años concejal de urbanismo y ni informes de igualdad, ni informes de impacto medioambiental, que ahora exige como si fuera lo único indispensable. Y es que no hizo ninguna de las dos cosas, ninguna, ni siquiera una ordenanza de apartamentos turísticos, ni siquiera, ni rectificó nada, porque siempre que interviene va dando lecciones permanentes al resto. Y alguna vez podría pensar que todos defendemos el bien común. Yo creo que usted lo intenta, pero los demás también. Su gran problema es que solo busca la confrontación. Lo que se está instalando ahora en la política española, la confrontación permanente. Solo le gusta confrontar y no avanzar. Y el caso de los viveros va de eso también. Confrontemos hasta la eternidad. Sí, señor Albistur, que por usted también voy a tener. Sí, señor Albistur, sí. Mire, los temas de la parcela de viveros es curioso, porque como hemos estado en esos gobiernos también con el PP, que gobernamos con el PP, Carlos Sancho defendió, y me alegro, es una persona que conozco bien, defendió que se hicieran unos apartamentos pues, de alto standing, en una zona de Ciudad Jardín, como Sategorrieta, donde el ayuntamiento podía ingresar en aquella época 300 millones de pesetas, porque él buscaba financiación para el ayuntamiento para otros proyectos, desde el metro o otros que también defendía. Y se incorporó en el plan general. Y ese plan general lo votó el PP también, lo votamos todos en este pleno, todos los partidos, no es que era solo el gobierno, porque se aceptaban enmiendas de unos y de otros, como hay que hacer la política, compartiendo de la inmensa mayoría del pleno. Creo que tuvo 26 votos de 27, así que imagínense. Y luego resulta que vienen aquí y, bueno, los tiempos han cambiado. Bien, pues han cambiado, todos hemos evolucionado. También lo podemos compartir. Y vamos a evolucionar a mejor. Y vamos a ir hacia la sostenibilidad. Y vamos a dotar de la zona de Ategorrieta de un equipamiento sociocomunitario. ¿Vale? Ah, no, pero el que proponen ustedes no queremos. Es decir, que la sede de Aranzadi, una institución con apego y con historia a esta ciudad, como muy pocas. Con una labor en investigación, en ciencia, desde la historia de nuestra ciudad, espectacular, con reconocimientos de honores de este propio ayuntamiento, que tiene una sede escondida en Zorroaga, pues allá arriba donde se ha podido dar, y que están buscando una sede desesperadamente, ¿no? Como la película Desesperando a Susan desesperadamente, pues Aranzadi está buscando una sede desesperadamente. Y se les ofrece un lugar, yo creo que idóneo, una parcela donde estaban los antiguos viveros municipales, que se pretenden recuperar una zona de ellos a través también de los servicios municipales de parques y jardines para que tengan un carácter histórico, se vea la historia y el valor, donde está la verja, que antes era la verja que tenía la Plaza Guipúzcoa, porque no ha estado toda la vida como está ahora, también tiene elementos añadidos de otros lugares de la ciudad, donde se ha ido haciendo ciudad y que puede ir también la sede de Aranzadi para que siga siendo un centro abierto, un equipamiento cultural que dé valor al conjunto del barrio de Ategorrieta y al conjunto de la ciudad. Y en un lugar accesible. Ah, no, mandémosle a una parcela que está en Inchaurrondo, al otro lado de la variante, al lado del cuartel de la Guardia Civil, que igual está mejor, acaba de decir el señor Burutarán. Eso es lo que acaba de decir, que es donde puede ir el colegio inglés, si es que puede ir, o testigos de Jehová, o otras cosas. Bueno, como si todo fuera igual. Pues no, pues yo creo que no. Que Aranzadi vaya a los viveros, donde también hay unos depósitos de agua, y voy concluyendo, que no tienen el valor de los de Constantinopla, porque son del 19, y los de Constantinopla tienen hasta columnas romanas auténticas. Bueno, pues sin lugar a dudas, es una buena oportunidad. Y ante esto también están en la plataforma del no. No a todo. Esa es mi conclusión. Eskerrik asko, Gasco jauna. Bueno, en el turno del Partido Nacionalista Vasco intervendré yo, que fue el que traté de contestar
a la interpretación que me formulaban en la comisión, pero por lo que veo, o bien con poco acierto, o bien es que ya de las fechas que estamos y por el tiempo que queda es imposible que uno pueda contestar con acierto. No voy a discutir con el Partido Popular sobre la historia, las posiciones que cada uno hemos tenido con respecto a esta parcela, por qué se contempla una cosa. No me interesa. Pero sí me interesa el tratar de dejar claras un par de cuestiones. Y con respecto a intervenciones de otros grupos también. Lo primero, yo creo que todos somos conscientes de que la parcela de la que hablamos tiene dos zonas muy diferentes. Por una parte, está la zona del parque, por decirlo de alguna manera, que es donde hasta ahora se había previsto que se construyera o bien las viviendas que se contemplaban en el plan general o bien los apartamentos que nosotros habíamos propuesto, y que es donde desarrolla básicamente su labor Lore Baratzak. Eso, lo hemos dicho, no tenemos ninguna intención de modificarlo sobre su situación actual, porque no se contempla ya la construcción de ninguna edificación en esa zona, y de lo que estamos hablando es del otro lado de esta parcela, que es donde están los depósitos de agua, donde, por cierto, en alguna ocasión se nos ha pedido, no me acuerdo quién fue el grupo que presentó la moción en este ayuntamiento, que se hiciera un esfuerzo por poner en valor esos depósitos de agua. Y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, no sé qué entienden aquí los grupos por poner en valor una cosa. Si el convertirlo en un espacio vacío, catalogado, eso sí, porque esto es muy importante, pero sin ningún uso, o dotarlo de algún uso que sea compatible con esa protección y que sea capaz de ponerlo en valor. Y, sinceramente, podemos discutir de lo que se quiera, pero me parece a mí que el que una institución como Aranzadi pueda establecer su sede en ese lugar poniendo en valor esos depósitos de agua, pues es una opción más que razonable. Y la voy a defender también de cara a futuro. Porque, como digo, pone en valor un elemento que es de la ciudad, que no son los depósitos de Constantinopla, pero son los nuestros, y que están bien, y que no están siendo puestos en valor suficientemente, a pesar de la labor que puede hacer la Asociación de Vecinos de Udía con las visitas, etcétera, etcétera. Pues creo que pueden dar bastante más de sí que eso, y además se preserva también el proyecto que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años de Udiako Lore Baratzak, que yo no tengo ni un inconveniente en rectificar. Y saben ustedes la posición que hemos mantenido en este pleno por parte del Gobierno municipal con respecto a esta cuestión cuando proponíamos la construcción de viviendas o apartamentos para jóvenes en este ámbito. Y hemos cambiado de posición, me lo reconocerá, señor Burtarán, y sin ningún inconveniente. Y en lo que estamos planteando ahora, eso no se pone en cuestión. Por cierto, sí que me llama la atención, no quisiera abrir un debate, pero no lo puedo evitar, señora Advistur, la diferente posición que tiene el Grupo Popular cuando hablamos de cesiones en precario a asociaciones de vecinos. Esta debe ser maravillosa, y alguna otra que hemos propuesto en algún otro lugar debe ser horrorosa. No sé cuál es el motivo para que en una cosa se tenga una posición y en la otra absolutamente la contraria por parte del Grupo Popular. Me lo desvelarán ustedes. Ya me lo desvelarán ustedes. Pero bueno, insisto, creo que el proyecto sobre el que estamos trabajando es un proyecto que merece la pena, que en lugar de hacer que un elemento que es importante para la ciudad permanezca como una especie de objeto de museo, verdaderamente tiene la capacidad de ponerlo en valor. Y por eso, desde luego, vamos a decir que no a la moción que ustedes nos plantean, porque creemos que esa propuesta que se está haciendo, que va a requerir de más pasos en este ayuntamiento y sobre los cuales nos vamos a poder posicionar, merece la pena seguir trabajándola. Daizteko txanda orain, talde popularrak dauka. Eskerrik asko. Bueno, agradecer los apoyos de EH Bildu y de Irabazi a esta moción. Y lo único que yo he explicado la moción muy tranquilamente y lo único que ha querido confrontar aquí es usted, porque además han llegado a eso, a confrontar un modelo, o sea, un espacio y poner a una sede, a una asociación, perdón, como es Aranzadi, pues en el punto de mira para intervenir en esta parcela. Eso lo han hecho ustedes, nosotros no hemos hecho nada. Y lo de que usted dice y que repite y que repite y que repite hasta la saciedad con el asunto de Carlos Sancho, mire, en el Plan General del año 95, que el señor Sancho todavía no estaba aquí, ya contemplaba las 30 viviendas, ¿sí?
ya contemplaba. O sea, que eso es una milonga que se han inventado ustedes. Sí. Y en el 2008 el señor Letamendia convocó aquí un pleno, que usted estaba, porque está usted aquí en el acta, y el señor Enrique Ramos también, y el señor Arrue también, y la señora Itziber San Román, y el señor Bioave. Bueno, convocó aquí un pleno extraordinario sobre esta parcela, que contemplaba esas 30 viviendas, sí. ¿Y sabe para qué? Para que no se fuera de aplicación la nueva ley del año 2006. ¿Y sabe para qué? Para no hacer la parte de VPO que le correspondía. Y también es verdad que el PP lo aprobó, sí. Bueno, y han pasado aquí 11 años y No, pero es que claro, usted dice aquí que si Carlos Sancho, que si... O sea, que es que no es verdad. Es que no es verdad. Aquí tiene usted el acta del 15 de septiembre, además hacían literales, del 2008. Y léasela, que se va a sorprender de las cosas que se decían en este pleno, que también lo decía su grupo y además era quien gobernaba esta ciudad. Y han pasado 11 años y no pasa nada. Y este ayuntamiento sigue sin saber, o todavía no ha hecho nada en concreto en esta parcela. Y en ese... Ha pasado la legislatura, ustedes tenían un proyecto que no se ha llevado a cabo y simplemente se le está pidiendo tiempo. Volvamos a pensar, si llevamos 25 años, desde el año 95 con esta cuestión, pues no creo que pase nada porque se tome un tiempo para pensar y a tomar la mejor de las decisiones. Simplemente por eso era la moción. Y usted respondió a los medios de comunicación antes de responder en comisión. Ese fue el tema. Bozkatzera goaz, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, hurrengo puntura goaz. Bederatzigarren kontrol mozioa, PP taldek aurkeztua, udaltzaingoen bitarteko polizia agenteak sartzeari buruzkoa. Moción presentada por Miren Albistur Garmendia. Novena moción de control que presenta el Grupo PP relativa a la incorporación de policías interinos a la Guardia Municipal. Bai, talde popularraren txanda. Eskerrik asko, alkate jauna, eta egunon guztioi. Bueno, pues otro tema que nos preocupa y que traemos a este pleno en forma de moción, porque el pasado mes de febrero teníamos noticia a través de una denuncia que hicieron algunos sindicatos señalando que la Dirección de Coordinación de Seguridad del Gobierno vasco, ante el agotamiento de la bolsa de interinos de la Policía Local del País Vasco, está contactando con aspirantes que han suspendido la última aprobación de la Ertzaintza y la OPE unificada de Policía Local para ofrecerles su incorporación en los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca como policías locales interinos. Efectivamente, según esta denuncia de los sindicatos, se llama a personas que han suspendido las oposiciones, se las forma durante un mes y se les permite que realicen las funciones propias de aquellos funcionarios de carrera que han tenido que superar un curso de 7 meses dentro de unas prácticas de hasta 36 meses. Estas fuentes señalan asimismo que llevan años denunciando la pésima gestión en materia de personal que realizan los ayuntamientos y el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, que no han previsto como debieran las necesidades y que no han ofertado las plazas necesarias para cubrir las vacantes de las policías locales en el País Vasco, situación evidentemente a la que no es ajena la Guardia Municipal de San Sebastián, que es lo que nos preocupa. La no convocatoria de esas ofertas públicas necesarias, así como las necesidades crecientes de agentes en el País Vasco debido al incremento de la inseguridad, también la entrada en vigor el presente año 2019 de un decreto que permite el adelanto de la jubilación de los policías locales, todas estas cuestiones están agravando los problemas de falta de personal que critican los sindicatos. Sin ir más lejos, este mismo año se van a jubilar dentro de nuestra Guardia Municipal cerca de medio centenar de agentes. Preocupa, evidentemente, que no se haya previsto suficientemente la reposición de aquellos elementos humanos que deben velar por garantizar la seguridad de la ciudadanía donostiarra, y preocupa también, evidentemente, que se pretenda incorporar al cuerpo a personas que no han aprobado los procesos selectivos oportunos para obtener esa plaza. Al respecto, interpelamos en la pasada comisión al concejal delegado de Seguridad, que señaló que en virtud de ese convenio firmado en el 2016 entre este Ayuntamiento y la Academia Vasca de Policías y Emergencias, pues la Guardia Municipal de San Sebastián se compromete a usar personal interino de las bolsas del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Reconoce
el propio concejal delegado que de aquí al año 2021 va a ser necesario reponer al menos unos 70 agentes que se van a jubilar en este periodo casi inmediato, en este próximo periodo, pero el delegado no sabe aún o no ha podido decirnos qué sistema va a seguir el Gobierno vasco para responder a las necesidades de personal de la Guardia Municipal y que esta situación es provisional hasta que haya una nueva oferta de empleo público. A lo que nos concierne, y voy acabando, y que no se supo, insisto, garantizar por parte del concejal delegado de Seguridad, no podemos aceptar que se integren en la plantilla de la Guardia Municipal a personas que no hayan superado las pruebas de acceso de la última promoción de la Ertzaintza y la OPE unificada de Policía Local, como pretende, y así lo han denunciado los sindicatos, la Dirección de Coordinación de Seguridad del Gobierno vasco. Por tanto, creemos, y por eso presentamos la siguiente iniciativa, para que el equipo de Gobierno garantice el cumplimiento de la legalidad y, por tanto, que no incorpore a la plantilla de la Guardia Municipal de San Sebastián a agentes que no hayan superado los procesos y pruebas de acceso a la Ertzaintza y a las policías locales. Gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Pues esta denuncia que han hecho varios sindicatos, es decir, gente que conoce perfectamente de lo que está hablando, ya que tiene un conocimiento de la realidad día a día, nos ha remitido esta información a todos los grupos políticos y hacen una serie de denuncias que resultan cuando menos preocupantes. Y en ese sentido, la moción que hoy trae el Partido Popular nos parece oportuna, porque cuando menos sí que consideramos que no, en todo caso, la Guardia Municipal no se pueden incorporar agentes que no hayan superado los respectivos procesos o pruebas de acceso, ¿no? Por mucha necesidad que haya. También denuncian una incorrecta gestión y previsión de las necesidades de las plantillas y, en todo caso, bueno, sabemos que el Gobierno ha querido traer a debate la moción. Bueno, entendemos que el concejal delegado dará las explicaciones oportunas, matizará y, bueno, estaremos atentas a las explicaciones que vaya a dar el delegado. Eskerrik asko. Zuri, Bildu taldeak ez du txanda erabiliko, sozialistek ere ez, Eusko Alderdi Jeltzaleak bai. Bai, egunon. Bueno, se han tocado cuestiones, voy a intentar abordar una a una, cuestiones que me parecen, muchas de ellas muy trascendentes por parte del señor Murguiondo. Se habla de la no convocatoria a la oferta pública necesaria, se habla de las necesidades crecientes de agentes, se habla del incremento de inseguridad, se habla de que no se ha hecho previsión suficiente. Yo en la comisión ya di respuesta en su interpelación de cuáles son las condiciones de convenio que hemos firmado precisamente desde el 2016 con la Academia de Policía para tener la plantilla lo más cualificada y lo más formada posible, que para eso está la Academia de Policía del País Vasco. Voy a abordar una a una estas cuestiones, a ver si me da tiempo en estos 3 minutos. Cuando usted me habla de incremento de inseguridad, hombre, me parece que usted quiere mezclar aquí todo para generar una situación un tanto alejada de la realidad. Mire, le voy a encomendar que lea una encuesta realizada por Datakey hace pocas fechas de percepción ciudadana en San Sebastián, donde se abordan 19 aspectos. Ni uno, ni dos, ni tres. 19 aspectos fundamentales para los ciudadanos de San Sebastián. En este destacan positivamente 3. Y por encima de todos ellos destaca con un índice de un 90% de satisfacción el sentimiento de seguridad. Somos poco sospechosos de haber realizado esta encuesta, pero esta encuesta quiere decir, a mi modo de ver, que algo estaremos haciendo bien. También en el 2015, cuando gobernaba el anterior Gobierno municipal, esa percepción era positiva, con un 6,60. Y esta percepción de seguridad que usted dice que no hay, de incremento de inseguridad, está en este momento de ese 6,60 en un 7,72%. Y eso nunca, y siempre digo lo mismo, no quiere decir que no ocurran cosas. Como en todas las ciudades ocurren cosas, y en San Sebastián y en Donostia también. Me habla de falta de previsión. Le voy a decir cuál ha sido la previsión a lo largo de esta legislatura. 89 plazas de agentes por parte del concejal delegado de Recursos Humanos. Es lo que se ha convocado. 26 plazas de agentes primeros, 3 plazas de suboficiales y 2 plazas de oficiales. En total, más de 120 plazas. Teniendo en cuenta que más de la mitad de la plantilla cuando entramos era funcionario de carrera, más de un 25% de la plantilla ha tenido la posibilidad de promocionar y de tener unas condiciones de trabajo de funcionario de carrera y recibir la formación correspondiente. Dígame solamente una legislatura, en la que ya se han sacado más de 120 plazas en este ayuntamiento.
Dígame una. Lo mismo ha ocurrido en bomberos. Lo mismo en bomberos, donde ya prácticamente ya no hay un interino. O lo mismo está, por ejemplo, estamos posibilitando que se consolide el personal del Departamento de Deportes. Esos son los datos que yo le puedo ofrecer de estos 4 años de gestión de esta legislatura. Y claro, usted me habla de que no ha habido previsión suficiente y de qué hacer. Mire, a mí me gustaría saber cuál es el modelo del Partido Popular. El modelo del Partido Popular en aquellas ciudades como la nuestra, que tiene un incremento notable de población en los meses estivales. Ustedes han gobernado y gobiernan en ciudades importantes que tienen esta alteración de población en los meses estivales. Valencia, Málaga, Baleares. ¿Qué hacen ustedes allí? Vamos a ver cuál es su modelo. Ustedes contratan masivamente interinos. Masivamente interinos. Es más, los alcaldes de los municipios donde gobierna el Partido Popular demandan la necesidad de contratar agentes interinos para hacer frente a las necesidades de la época estival. Y usted nos está diciendo a nosotros aquí que tenemos que tener a la gente formada en la Academia de Policía Vasca. Efectivamente, y funcionarios de carrera. Efectivamente, por eso hemos acordado ese convenio. Por eso hemos acordado ese convenio. Si este ayuntamiento se ha caracterizado en materia de seguridad en algo en las últimas muchas legislaturas, es precisamente por tener unas bolsas de trabajo muy potentes en verano para hacer frente a las necesidades de Guardia Municipal que tenía. Es precisamente ese sistema el que estamos tratando de destruir. ¿Y qué va a ocurrir? Le contesté, no sé cuál va a ser la previsión de la Academia. No lo sé. Lo estamos preguntando. Lo que sí sé es que nosotros vamos a defender que los agentes que vengan a la Guardia Municipal hayan pasado el curso de formación, efectivamente, y tengan la plaza en propiedad y toda la formación necesaria, cosa que no ocurría hasta ahora con el interinaje, porque había que hacer una oferta pública de empleo en verano para trabajar 3 meses. Precisamente estamos tratando de romper el sistema que estaba impuesto en este ayuntamiento. Eskerrik asko, ixteko txanda, talde popularrak. Gracias de nuevo, señor alcalde, y gracias al señor delegado de Seguridad por las respuestas. Y entiendo que con la misma energía y con la misma vehemencia apoyarán la propuesta que traemos aquí en el día de hoy, que es a lo que estamos, Juanito, que se dice. Ese objetivo que usted ha dicho y que compartimos, que es el de tener la plantilla mejor formada y más competente posible. Entiendo que si estamos de acuerdo en eso, van a votar ustedes a favor. Veremos lo que hacen. Y veremos lo que hacen, porque creo, el señor Ibabe, con todo respeto, que no ha leído la iniciativa. No la ha leído. Cuando hablamos de esa falta de personal, viene ligada a la situación de necesidades crecientes de agentes en el País Vasco debido al incremento de la seguridad. Usted no me puede negar que hay un incremento de la inseguridad en el País Vasco. No me lo puede negar. Sobre todo tenemos el caso de Bilbao, principal ciudad de esta comunidad autónoma, que es la que más necesidades tiene de personal y que precisamente por eso, si no le importa, señor Ibabe, precisamente por eso es la que más agentes requiere de esa bolsa unificada. No sé si la palabra unificada le significa algo. Bolsa unificada. Esto es, al haber más necesidades en varios municipios, en este caso un Bilbao, que necesita muchos agentes, pues se tira de ahí y se agotan los agentes. Entonces se le ocurre al Gobierno vasco, dice, oye, ¿y cómo hago? Porque no hay agentes suficientes, recurrir a gente que no ha aprobado las oposiciones. Y perdonen la vehemencia, que no ha aprobado las oposiciones. Y eso a usted le parece normal y están consultando a ver si eso es normal. Bueno, pues oiga, no nos parece normal. No nos parece normal porque las propias bases que regulan esas convocatorias dicen que formarán parte de la bolsa de agentes las personas que hayan participado y superado el presente procedimiento de selección. Esa es la idea, señor Ibabe. Que de alguna manera ustedes se aseguren, a través de un certificado o la fórmula que ustedes estimen conveniente, que los agentes que se incorporan a la plantilla de la Guardia Municipal han superado esas pruebas de selección. Y que no tenemos aquí a cualquier persona, de cualquier manera, ejerciendo labores correspondientes a los agentes de la Policía Municipal. Queremos la mejor. Compartimos el objetivo. Y acabo, señor alcalde. Sí, por favor. La plantilla más competente y preparada. Eso es lo que queremos. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Bozkatu egingo dugu jarraian. Mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan, ez da EH Bildu taldeak, bai?
Bai, abstenitu gara eta bereziki talde proposatzaileari agertu nahi diogu gure abstentzioaren arrazoia. Mozio hauen mekanikagatik ezin da zuzenketarik egin, bai, eta bestela guk zuzenketa egingo genioke. Zen ados gaude bertan esaten danarekin, alegia ezin direla hartu lanerako azterketa gainditu ez dituzten pertsonak, ez udaltzaingoan eta ez bestela. Sindikatu desberdinek argi eta garbi eskatu duten bezala. Baina talde proposatzaileari ahaztu egin zaio sindikatu horiek beraiek ere aldarrikapen horrekin batera eskatzen dutela deialdi propioak egiteko. Eta hori ez du jarri. Ondorioz, emaitza hankamotz gelditzen zaio talde honi eta horregatik ezin diogu baiezko borobil bat eman. Guretzat importantea dalako planteatzen dana, hau da, pertsona horiek sar daitezela behar diren baldintza guztiak beteta, baina hori bezain importantea da udalak egin ditzala bere deialdi propioak. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko ginateke. 10. kontrol mozioa, Naiara San Pedro Pérez, EH Bildu taldeko zinegotziak aurkeztua. 10. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, udaleko genero inpaktu txostenak egiteko prozeduari buruzkoa. San Pedro Pérez, concejala del Grupo Municipal EH Bildu. Moción de control que presenta el Grupo EH Bildu sobre el procedimiento para hacer informes sobre el impacto de género en el Ayuntamiento. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, no hace mucho tiempo que junto con la segunda moción de control hemos discutido, hemos propuesto diferentes alternativas en cuanto a la realización de los informes de género. Y es que la verdad es que todo esto podía haber estado solventado hace mucho tiempo, pero sigue siendo el cajón desastre. Eta azalduko dut guzti honen arrazoia. Izan ere, 2018ko maiatzan, duela urtebete, Eudelek eta emakundek toki mailan generoaren araberako inpaktuaren arretiazko ebaluazioaren ezarpena bultzatzeko prozeduraren inguruan, egindako lana eta udalerriei aipatutakoa egiteko jarraibideak aurkeztu zituenetik. 4 hilabete beranduago, ez talde politikoei, ez eta berdintasunerako kontseiluari, generoaren araberako inpaktu txostenak egiteko jarraibideen inguruko aurkezpenik egiten zitzaigunez, 2018ko irailean gobernuko berdintasunerako zinegotziari honen inguruan galdetzea erabaki genuen. Jaso genuen erantzunaren arabera, Donostiako udaleko berdintasun bulegoko eta zerbitzu juridikoetako teknikariak aipatutako eudelen eta emakunderen prozesuan parte hartze aktiboa izan zutela eta ondorioztatu diren jarraibideak udalean nola txertatzen aztertzen ari zirela erantzun zitzaigun. 3 hilabete beranduago erantzun bera jaso genuen, lanura aztertzen ari zirela. Ze gertatu da? Geroztik 6 hilabete igaro dira eta urtebete eudelek eta emakundek prozedura aurkeztu zutenetik. Eta azken 6 hilabeteetan data bat esatearren, udalbatzarrera ekarri diren espedienteak prozedura ezberdina jarraitzeaz gain, ondoren eztabaida sortu dute. Eta adibide bezala dugu Esnabide, Belartza, Terasategi, Liceo Santo Tomas eta beste hainbat espediente. Hori guztia dela eta aipatutako jarraibideen eraketan udalak parte hartu duen heinean, ezin da ulertu hirigintza alorreko txosten guztiek prozedura berari ez jarraitzea. Are eta gehiago ezin da ulertu generoaren araberako inpaktu aztertzen duten txostenak direla eta udalbatzara ekartzen diren espedienteak aipatutako jarraibide hauen ezarpenaren faltagatik eztabaidak sortzea. Gainera, udalbatza osatzen dugun talde guztiok genero ebaluazioa ezinbestekoa dela ulertzen dugu. Beraz, uste dugu ez dugula denbora gehiago galtzerik. Horregatik udal gobernuari eskatu beharra diogu, ahalik eta azkarren, eudelek eta emakundek toki mailan generoaren araberako inpaktuaren aurretiazko ebaluazioen ezarpena bultzatzeko prozedurari dagozkion jarraibideak
Donostiako udalean implementa ditzala. Hortaz, amaitu nahi dut, udalbatza osatzen duten talde politikoei babesa eskatzen. Izan ere, gure taldetik uste dugu aurrera egiteko garaia dela, erabakiak hartzeko garaia dela, eta ze jarraibide mota eraman behar duten txosten hauek argitzeko garaia dela. Eta horretarako urtebete da horren eredu badugula. Eudelek eta emakundek emandako eredua. Hortaz, espero dugu ahalik eta azkarren jarraibide horiek aplikatuko direla. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, el punto único de esta moción es casi idéntico a uno de los puntos que habíamos presentado en la nuestra, con lo cual, evidentemente, vamos a apoyar la moción. Había dicho en mi intervención, bueno, en mi segundo turno, que aquí está el acta, bueno, parte del acta de la Junta de Gobierno Local del 12 de marzo, donde se queda sobre la mesa el punto 18, que era negociado de igualdad, aprobar las instrucciones para la realización de la evaluación previa de impacto por razón de género. Vamos a ver en los turnos de palabra si el gobierno da alguna explicación qué ha pasado ese día para que se quede sobre la mesa, porque si se pone en la orden del día se supone que ya está listo el asunto para ser aprobado y tener por fin esas instrucciones, que las estamos esperando. Pues yo he comentado ese asunto que se ha quedado fuera, sobre la mesa, pero como dice H. Bildu en la parte explicativa de su moción, la Concejalía de Igualdad había dicho hace 6 meses que se estaba estudiando el tema y han transcurrido efectivamente 10 meses desde que UDEL y Emakunde han presentado las instrucciones, las instrucciones estas. A mí hay algo que me deja bastante incómodo, es que lo hemos visto con Esnavide, en asuntos urbanísticos, pues puede que el informe del Departamento de Igualdad esté negativo, que tenga un contenido desfavorable y negativo. Y lo que me incomoda es que me pregunto por qué esto se queda sobre la mesa en la Junta de Gobierno local. Porque igual, para final de legislatura, pues para poder aprobar asuntos urbanísticos sin tener molestias o exponernos o exponerse, que el gobierno se exponga a tener informes negativos del Departamento de Igualdad, pues la instrucción pues la demoramos, la dejamos sobre la mesa como fue el 12 de marzo. Es algo que me incomoda, no me gusta pensar en esto y no quiero pensar en esto, pero la duda está ahí. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez dakit hitzik hartuko duen, ez? Talde sozialistak ez da ere, jeltzaleak ere ez, beraz, izteko txanda, EH Bildu taldeari dagokio. Eskerrik asko. Bueno, ez dakigu udal gobernuak ze bozkatu duen, hala ere udalbatza honetan jakin dugu datorren astearteko tokiko gobernu batzordea jarraibide batzuk onartuko direla. Inork ez ditu ezagutzen ze jarraibide onartuko diren. Ez dakigu Emakunde edo Eudelek proposatutako horren baitakoak izango diren, edo udal gobernuak asmatutakoak. Hala ere dena delakoa, nik uste dut egokia dela jarraibide batzuk eukitzea. Jarraibide horiek prozedura argituko dute, eta hortik aurrera hirigintzako edozein espediente prozedura bera jarraitu beharko du. Ez orain arte bezala, txosten bakoitza, espediente bakoitza, bere modura jasotzen dituela edo ez dituela jasotzen genero informe edo txosten horiek. Hori bai noski argi dago, behin bide honetan abitu garela, behin jarraibideak onartzen direla, aplikatzeko izango dira. Espediente guztietan jarraibide berdinak aplikatu beharko dira, eta horrezaz gain noski berdintasun edo genero ikuspegitik ekarpenak, oharrak, proposamenak egiten badira, aintzat hartzeko izango da. Bestela, jarraibide hauek ez dute ezertarako balio izango. Hau da, berdintasun bulegotik edo genero perspektibatik egiten diren ekarpenak espediente horietara aintzat hartu beharko dira, eta enaelako planeamendua edo espedientea eraldatu behar bada, eraldatu beharko da, noski. Izan ere, guztiok uste dut,
bide berean egin nahi dugula aurrera. Hau oso garrantzitsua da, izan ere, gure hiria modu parekide batetik eraiki nahi badugu, bai edozein urbanizazio, bai edozein parke, bai edozein txoko, importantea da, noski genero perspektiba hori txertatzea, edozein eraso sexista saietzeko, inseguritatea hobetzeko, eta denok dakigu, edozein emakume seguru eta eroso sentitzen den espazio bat, edozein herritarrentzako ere, espazio egokia izango dela. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak. Kontrakoak. Ez da onartzen. Eta orain boto azalpen txandan, ez da talde popularrak erabili nahi duen, ez? Talde sozialistak, bai. Eskerrik asko eta egunon berriro. Bueno, yo creo que es un punto reiterativo en este pleno y por eso he utilizado el turno de explicación de voto. No voy a hablar del tiempo en que se ha tardado o no se ha tardado, lo importante es hacerlo y hacerlo bien. En cuanto a decir que hemos votado en contra, precisamente porque es algo que ya lo hemos estado haciendo, es algo que ya lo hemos hecho definitivamente y, como ya se ha dicho, en la semana que viene se pretende llevar a la Junta de Gobierno local. Otra vez se ha tratado de traer aquí el expediente de Desnavide, haciendo entender que a lo mejor no tenía ni tan siquiera ese informe. Como lo ha dicho anteriormente el concejal delegado, todos los expedientes urbanísticos que así han requerido han tenido el informe previo de impacto de género. Todos, y de esto no hay que tener ninguna duda. Y en este sentido solo decir que las recomendaciones que se hacen de esta igualdad para el informe de Desnavide lo único que están haciendo son unas aportaciones que se incorporarán en el desarrollo de la normativa que se ha aprobado en ese expediente. Entonces, bueno, esto es un tema que yo creo que también de esta igualdad tienen y tenemos que ir aprendiendo el resto de las áreas, cómo afectan o dejan de afectar. Estamos hablando de la aplicación transversal de la igualdad y de los impactos de género, pero también hay que tener en cuenta otras muchas cosas. Yo creo que es un tema por eso delicado que hay que desarrollar, pero que también hay que conocer. Y la formación debe de ser de ida y de vuelta. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatzen gera. Hamaikagarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Txomineko etxebizitzetako giltzak emate atzeratua dela eta. Moción sobre el retraso en la entrega de... Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el retraso en la entrega de llaves de viviendas en Txominenea. EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues esta no es una de las mociones que se ha ofrecido o que se ha mostrado los partidos que sustentan el equipo de gobierno como dispuestos a leer, con lo cual entiendo que tienen alguna duda con respecto a la misma. Pero lo que pretende esta moción es precisamente al hilo de una denuncia que nos llegó por parte de vecinos, vecinas o ciudadanos, ciudadanas que van a vivir en las viviendas de Txomin, en las viviendas protegidas de Txomin, pues nos expresaban su preocupación por el hecho de que las viviendas no habían sido entregadas en la fecha convenida, y no solo eso, sino que además bueno, pues parecía que existía una cierta discrepancia económica entre el Ayuntamiento y la promotora adjudicataria de la UTE para la construcción y urbanización, y eso estaba motivando como elemento de presión, chantaje hacia el Ayuntamiento, precisamente que no se entregaran las llaves. Le dijimos al equipo de gobierno y al delegado algo que lo vamos a volver a ratificar porque no tenemos ningún problema. Creemos que en esto se ha actuado correctamente por parte del departamento y en este sentido además así lo hicimos constar en comisión. Por tanto, no va nuestra crítica precisamente hacia la actuación que se ha desarrollado por parte del gobierno municipal hasta el momento. Pero entendemos que efectivamente constatado, y efectivamente nos constató el delegado que existía o que había existido efectivamente una discrepancia valorable en términos económicos planteadas por la UTE de algo que no estaba contemplado en los pliegos y que pretendían que se modificaran los pliegos, a lo cual obviamente no había podido acceder y no había accedido, bien hecho, el gobierno municipal, pues esto había supuesto una cierta entrega o demora en la entrega de las llaves. Y esto, como siempre, tiene al final unos paganos, y los paganos al final son los pobres y las pobres vecinos adjudicatarios de esas viviendas que están viendo cómo
se les ha señalado una fecha de entrega y están viendo cómo que la misma se retrasa y no acaban de entender bien qué es lo que está pasando. Y lo que pretendemos en esta moción, por eso decía que me extraña que el Gobierno municipal o los partidos que sustentan el equipo de Gobierno municipal no hayan querido leerla, es que se insta al equipo de Gobierno a estudiar y responder a las posibles reclamaciones que se hayan presentado o se puedan presentar, motivadas, entre otras razones, por el retraso de la fecha de entrega de las citadas viviendas protegidas. No está diciendo más que se estudie y que se responda. Yo creo que a eso es difícil decir que no. Y la segunda es, constatado por parte del propio delegado de Urbanismo Sostenible y Vivienda que efectivamente había existido ese elemento de presión utilizado por la UTE adjudicataria, que el Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de Gobierno a que estudie si la conducta de la UTE adjudicataria de las obras de construcción y urbanización de la primera fase de las obras es susceptible de ser sancionada por incumplimiento contractual. ¿Por qué? Porque pretendían que se modificara algo que estaba previsto de forma expresa en el contrato que no le corresponde al Ayuntamiento. El Ayuntamiento no ha accedido, bien que no haya accedido, pero lógicamente lo que no puede es irrogarse precisamente en este caso la UTE adjudicataria es esto como un elemento de presión y o aceptas el órdago que te estoy lanzando o no entrego las llaves. Y mientras tanto los paganos son los adjudicatarios de esas viviendas, que son viviendas protegidas. Que es verdad que en cuanto al número no era un número muy importante, creo que se hablaba de 10 familias las que estaban afectadas, son 2 bloques en concreto los que se ven afectados, el A305A y el A307, pero son 10 las viviendas protegidas, al margen de otros productos de garaje y locales, que quizás tienen una importancia menor por la necesidad del esto, pero sobre todo eso. Y entendemos que es perfectamente admisible por parte del Gobierno municipal. Por cierto, el delegado se comprometió a facilitarnos la fecha de entrega que estaba prevista en los pliegos, estará grabado en la comisión de planeamiento y, salvo que nos haya llegado por vía, no sé bien describir qué vía, lo cierto es que a nosotros esa información no nos ha llegado al momento. Gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Vamos a votar a favor de los 2 puntos. Efectivamente, consideramos que no es admisible que la UTE pretenda utilizar los plazos de entrega de llaves a modo de chantaje a las familias, ya que es consciente de los perjuicios que ello ocasiona a las mismas, a las familias. Y ante esa situación, el Ayuntamiento tiene que defender a las familias, porque la UTE no puede pretender ahora modificar condiciones ya establecidas, como lo ha comentado Ricardo, en los pliegos, y que por tanto conocía desde el principio. Por eso nos parece especialmente importante el punto 2. Estudiar si la conducta de la empresa es susceptible de ser objeto de sanción. ¿Por qué? Porque las empresas contratistas que deben tener clarísimo que no pueden hacer ese tipo de cosas sin exponerse o sin ser objeto de sanción. Y sin exponerse a sanciones, efectivamente. Y es más, sin saber si técnicamente se puede, lo comento a modo de protesta. Es más, si resulta que la decisión de la UTE de entregar las llaves es claramente errónea, pues realmente la UTE debería soportar los sobrecostes y el gasto adicional soportado por las familias. Sería lo de menos. Ahora no sé si técnicamente se puede hacer, pero vamos, que la idea creo que debe ser esa. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak bai. Egunon berriro. Bueno, yo en primer lugar quiero señalar que yo recuerde, no he empleado nunca yo el término o la palabra chantaje. Es decir, eso ha sido quizá otros quienes lo han considerado. Sí he hablado, evidentemente, de situaciones de presión y donde los intentos de forzar situaciones, etcétera. Pero bueno, eso, como digo, porque es una palabra que puede tener sus consecuencias y por lo tanto yo no la menciono en ese sentido. Sí es cierto y lo he dicho y lo reafirmo, que efectivamente pues ha habido una situación, pues como se da en una concesión como esta, que es muy complicada, eso creo recordar que también lo dije, que es muy complicada, que es difícil de gestionar, que tiene muchos matices, que cada día
hay situaciones en las cuales pues hay discrepancias, no hay acuerdos, ellos intentan apretar porque lógicamente buscan maximizar su beneficio, la institución, la administración tiene que intentar, bueno, pues lógicamente que todo se cumpla correctamente, como no puede ser de otra manera. Hoy mismo, por ejemplo, han comenzado los derribos de las casas más antiguas para poder iniciar la rotonda y el vial de Anchieta, etcétera. Por lo tanto, bueno, vamos ahí, la máquina va forzándose y en este caso concreto, pues también ha habido, como digo, unas discrepancias y unas situaciones de tensión indudables, ¿no? Nosotros, como bien ha señalado el señor Burtarán, siempre hemos defendido, por supuesto, el interés de vecinos y vecinas que tienen que entrar a vivir a esas viviendas, que son unas viviendas que conforme al pliego tenía que entregar el ayuntamiento a la promotora para compensar otra serie de gastos que iban por otro lado, etcétera. Y también les digo que hoy no tiene nada que ver con el pleno ni es un golpe de efecto de nada, sino que ha coincidido así por cuestiones del notario, disponible del notario. A las 3 de la tarde firmamos con la promotora esa entrega en la notaría de las viviendas, que por eso si reanuda el pleno es ahora, pues no podré estar en ese momento, porque lo firmamos hoy. Por lo tanto, desde la interpelación del otro día hoy, pues el tema ya está completamente despejado, como señalé, hoy lo firmamos y a partir de hoy hay una serie de trámites de escrituras, de registros, etcétera, pero ya en muy breves días, a su vez, la promotora podrá vender a estas personas las viviendas y habremos resuelto el problema, ¿no? Por lo tanto, bueno, es cierto que con retraso. Entonces, estando de acuerdo en el fondo del asunto, creo que todos estamos de acuerdo en el fondo del asunto, nosotros no vamos a apoyar la moción fundamentalmente por una cuestión de, digamos, de prudencia legal, ¿no? Es decir, el ayuntamiento entiende que cualquier cuestión que pueda derivarse de este retraso en la entrega de las viviendas y otras consecuencias, por lo tanto, derivadas de ellas, pagos de alquileres, etcétera, una serie de cosas, si pudieran proceder y las personas que consideran que pueden haber sido perjudicadas quisieran reclamarlas, pues las tendrían que reclamar, nosotros entendemos, a la UTE. El admitir o el reconocer de alguna manera que sí, estaremos, haremos y tal, de alguna manera puede debilitar nuestra posición legal, ¿no? Dicho esto, y aunque votemos que no a la moción, sí que, por supuesto, estamos atendiendo a las personas. Yo, personalmente, estoy llamando por teléfono a algunas de ellas que nos han metido escritos pidiendo, estamos contestándoles, estamos llevando a cabo esta gestión, como estoy diciendo, y creemos que, en breve lo podremos resolver. Pero vamos a acompañar, a ayudar en todo aquello que nos pidan, en todo aquello que necesiten. Y en cuanto al segundo punto, si la conducta de la UTE pudiera ser adjudicataria, pudiera ser sancionada, fue susceptible de ser sancionada, es que una conducta es difícil de ser sancionada, ¿no? O se cumple o no se cumple. O si vemos que hay mecanismos, si hubiera mecanismos previstos en el pliego para sancionar o compensar eso con otras obras o con otras cosas que tuvieran que hacer, pues indudablemente lo haremos. De facto ya lo hacemos habitualmente, es decir, hay cosas que unas cosas entran, otras no, y se están, previos informes, por supuesto, técnicos y previa supervisión legal, se hace, ¿no? Porque, pues, como digo, es una concesión complicada, muy compleja de gestionar y, bueno, se está haciendo, ¿no? Pero, por supuesto, que nosotros siempre, y este ha sido un ejemplo, vamos a defender el interés público, el interés municipal y también, evidentemente, que la concesión funcione y que salga adelante, porque eso también es importante. Eskerrik asko, talde jeltzaleak ez du hitza hartuko, eta beraz, izteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Pues lamentar la respuesta del delegado de Urbanismo Sostenible y Vivienda. Lamentar porque, de nuevo, deja al más desamparado, precisamente, una vez más, sin protección. Sí, eso es lo que están haciendo. Porque, efectivamente, nosotros le decíamos y no teníamos ningún problema en hasta ahora reconocer que el Gobierno municipal había actuado bien, pero fíjese, habla de prudencia legal. Fíjese cómo está señalado precisamente los dos puntos. El primero habla de estudiar y responder. Estudiar y responder, mayor prudencia que los términos que están enumerados precisamente en la moción es difícil. Y el segundo vuelve a decir a que estudie. Oiga, mire, es que si eso le parece que es imprudente legalmente, en fin, su concepto de prudencia y el nuestro seguramente y se mantienen, desde luego, en sitios y en parámetros totalmente distintos. Es totalmente prudente y es totalmente pertinente, en primer lugar, que si alguien presenta una reclamación, lógicamente, si no hay reclamación no tiene que contestar. Si hay una reclamación, que esa reclamación se estudie y se responda. Es que se hace de otra forma. Es que cuando se presenta una reclamación no se estudia y no se responde. Es que decir que no a esto, no sé, usted explíquele a los ciudadanos que cuando presentan reclamaciones que ni las estudien ni las respondan. Yo creo que es fantástico, pero explíqueselo, por favor, porque yo creo que, francamente, les va a sorprender qué es lo que están diciendo que no. Y la segunda es,
si lógicamente está reconociendo que ha habido un retraso, aunque no nos ha querido, a pesar de que nos dio la palabra que nos iba a decir cuándo se iba a entregar las fechas, pues esto debe estar también, no sé, en el informe virtual de los que hablaba usted antes, pues otro informe virtual más, este informe virtual que no nos ha llegado. Bueno, pues efectivamente hay una serie de meses y esa serie de meses ha supuesto un retraso y ese retraso supone una serie de perjuicios y ese perjuicio no supone para el más fuerte económicamente, sino para los más desfavorecidos económicamente, que son las familias que van a viviendas de protección pública, que han tenido que ver cómo efectivamente, seguramente en esas previsiones donde la vivienda se les iba a entregar en verano, pues han tenido que ver que han ido pasando los meses y que han tenido que seguir pagando. ¿Y por qué? Porque la UTA adjudicataria quería ahorrarse un dinero que los pliegos establecían que no se los podía ahorrar. Y eso no se le puede hacer el pagano de esa situación precisamente a las familias que van a habitar esas viviendas. Y por eso les decimos que estudie, no estamos diciendo que sancione, sino que estudie si esa conducta es susceptible, si es susceptible de ser sancionada por incumplimiento contractual. Y a eso también han dicho que no. Recapacite y cambien de opinión. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu. Mozioaren aldeko botoak, kontrakoak, ez da onartzen, eta ez dakit botoa azalpen txandarik nahi duen talde popularrak, ez, beraz, hurrengo puntura pasatzen gera. 12. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, Ilunbe Arena azterketen gabeziari buruzkoa. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la ausencia de estudios relativos a Ilunbe Arena. EH Bildu sobre la ausencia de estudios relativos a Ilunbe Arena. Se trata conjuntamente un debate conjunto con moción de control sobre los usos de Ilunbe, presentada por Loic Alejandro, concejal del Grupo Municipal Irabazi Donostia, relativa a los usos de Ilunbe. Bai, da, biak batera egingo ditugu, beraz 5 minutuko denbora emango dugu, eta aurkeztutako urrenkeraren arabera denik hitza EH Bildu taldeari emango diot. Bai, 2017ko urrian, udalbatza honek eta aho batez erabaki zuen hitzez udal gobernari eskatzea Ilunbe erabilpen askotarako gune izateko proiektua landu dezala kirol eta kultur eragileekin batera. Gaiarekin bat etorrita, gero horri buruzko azalpenak emateko konpromisoetan sakondu du udalbatza honek, talde honek zein beste taldeen proposamenez ere. 2017ko urritik urtebete pasa ondoren, hau da 2018ko urrian, berriz gaia landu zen udalbatzarrean, eta orduan honako erabaki hau hartu zen. Eskatzen zaio udal gobernuari Ilunbe espazioaren erabilpen askotarako gune izateko proiektua aurkezteko Kirol Patronatoko kontseilukidei eta Donostia Kulturako kontseilukidei. Eta egitasmoaren inguruan interesa agertu duten eragilei. Guztien iritzia jaso ahal izateko egitasmoa behin betikoa itxi aurretik. Eta azpimarratzen dut itxi aurretik hau gero bueltatuko geralako ontara. 2019ko martxoan gaude, udal gobernuak ez ditu bete. Ez lehenengo konpromisoa, ez bigarrena. Punto número 1 de la moción, que cumplan con lo que tienen obligación, que cumplan con los compromisos que han adquirido. Eta aipatutako konpromiso horiek ez betetzeaz gain, pasaden hilabetean, sorpresa, honako hau aurkeztu zuen gobernuko kide batzuek aurkeztu zuten. Propuesta de pabellón multiusos en la zona de Anoeta. 20 millones. Argi da egitasmo hau zonalde berean dagola, Ilunberen inguruan, helburu antzekoak ditula eta ondorioz talkan legokela hartutako konpromisoekin eta baita bete behar diren helburuekin. Hortaz, interpelatzaerakoan, zinegotzi delegatuak etzion erantzunea eman guk egindako galderari, alegia zer dalata bitan udalbatzak hartu dituen konpromisoak ez dien bete, eta horren ordez erabaki hoiekin talkan egon daiteken egitasmo berri bati heldu nahi izan zaio, zonalde berean helburu bereko egitasmoa iragarriz. Batzordean, hauxe gerditu zitzaigun garbi, 2017ko eta 2018ko urriko udalbatzarretan onartu ziren konpromisoi dagokienez. Aztergai daudela. Aztergai egon arren,
Ez dela azterketa bukatuko, proiektorik ez dagola, edo gobernuak berak ez duela ezagutzen, eta proiektuaren dagozkion zehaztasunak baldima daude, kajoi batean, tiradera batean gordeta daude. Bi hitzetan, sine die, bi hitz. Horixe 4 urtetako laburpena, eta ez da aurkeztuko itxi aurretik lehen esan eta eskatu bezala. Eta horregatik ekarri dugu mozioa. Mozioa oso sinpleki eskatzen duena hauxe dela. Lehenengo puntuan, gobernuak eman zizkio, udalbatza honek eman zizkion mandatuak betetzeko, bai 2017ko, bai 2018ko urrian emandako mandatuak betetzeko. Bigarrenik, eta horren betekizunean, aurkezteko egin duena, aurkezteko egin den azterketa orain arte egindakoa eta dagoen egoeran. Oraindik azken ondorioak eduki ez arren, eta hau hitzez hitz irakurtzen dut eta aldatu egin dugu itxi aurretik, aber horrela argiago ulertzen den. Hau da, egindana ekarri guztiok aztertzeko aukera izan dezagun. Hablaba en la comisión el delegado de que se ha trabajado mucho, de que se ha hablado con mucha gente, pero bueno, que todavía falta mucho para llegar a las conclusiones. Y por eso lo que le proponemos es que presenten los trabajos, pues lo que se haya realizado en el estado en que esté y hasta donde se haya avanzado. Ese es el punto número 2. Hirugarren puntuan, azterketak bukatu arte, eta horren beste falta denez, ez egiteko egitasmo berririk, ez jartzeko martxan egitasmo berririk, ez dezala egitasmo berririk martxan jarri, eta ez dezala diru publikoa gastatu kontrajarrian egon daitezken proiektuak bultzatzen. Horixe, hirugarrenean eskatu duguna. Eta bukatzen dut. Horregatik ere, irabaziren 2 puntuei lehenari, baiezko emango jogu osagarri izan daitekelako, baino bigarrenarekin abstenituko gera, zeren uste dugu pixkat kontrajarrian egon daiteke guk eskatzen degunakin. Uste degulako gauzak ja ekarri behar direla. Eskerrik asko, orain irabazi taldeari dagokio txanda. Eskerrik asko. Efectivamente, esto es un poco como lo del plan de gestión de Ulia, una moción en forma de recordatorio, a su vez en forma de tironcito de orejas cariñoso. En el pleno de enero de 2018 se aprobó por unanimidad un punto de una moción nuestra que decía así: el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a que informe a los grupos municipales de las reformas que está valorando, porque en ese momento ya se estaba trabajando, hace un año, que está valorando llevar a cabo en la Plaza de Toros de Yumbe para facilitar el uso de este espacio durante todo el año. Sin embargo, más de un año más tarde, cuando preguntamos en comisión, cuando interpelamos en comisión, no tenemos más noticias sobre el tema. En comisión, el Gobierno confirmó que por su ubicación, sus características, podía entrar Yumbe en el mercado de las rutas de eventos, y asimismo comentó que se está haciendo un estudio para estimar las modificaciones que habría que realizar para poder tener gestores, ha hablado de gestores interesados para participar en un concurso. Con lo cual, concluimos que, de lo que nos comentó el Gobierno en comisión, concluimos que la única opción que contempla el Gobierno es la subcontratación de la gestión de Yumbe, incorporando en un mismo concurso las modificaciones a aportar y la gestión del espacio, un poco como lo que se hace o lo que se ha hecho con, por ejemplo, el Centro Deportivo de Loyola, ¿no? Que un pack, lo vas a gestionar y tienes que hacer inversiones dentro. Pero creemos que se deben valorar también otras formas de gestionar el espacio. Con lo cual, los puntos de la moción de Bildu y de la nuestra se parecen, pero tienen unos matices. El punto 1, pues, bueno, vamos a apoyar, dicho
para empezar, vamos a apoyar todos los puntos de la moción de H. Bildu, incluso si efectivamente hay un matiz un poco sobre si hay que presentar ahora lo que hay actualmente o lo finalizado. Creo que las dos cosas no son excluyentes. Creo que nos parece bien lo que propone H. Bildu, que lo que hay actualmente, pues que se presente donde es oportuno. De hecho, nos parece muy oportuno, no lo habíamos incluido en nuestra moción, lo de presentarlo en el patronato, en Donostia Cultura, los agentes, ese tipo de organismos y espacios de decisión. Nosotras lo habíamos centrado en el estudio final para los grupos municipales. Quiero esperar que el Gobierno no tendrá pega en aprobar por lo menos este punto de nuestra moción. Y hay dos otros matices entre nuestras mociones. H. Bildu hace referencia al proyecto el tambor, no me acuerdo, Esmeralda, no, ¿cómo era? Bueno, lo que presentó el Partido Socialista en la zona de un espacio multiuso, cuando, a sorpresa de todo el mundo, pues ya llevamos un año hablando de modernizar Iyumbe para que sea ese el espacio multiuso. Entonces estamos muy de acuerdo con lo que propone H. Bildu en su tercer punto, es decir, hombre, vamos a estudiar primero Iyumbe, que ya llevamos un año diciendo que lo vamos a modernizar y hacer de ese espacio un espacio multiuso antes de plantear otras cosas. Y hay otro matiz que está en nuestro primer punto de nuestra moción, que es sobre el modelo de gestión, justamente porque tal y como nos explicó el Gobierno en comisión, habíamos entendido que el único enfoque que contemplaba el Gobierno era la subcontratación con un pack, inversión más gestión. Y creemos que hay otras modalidades que luego el Gobierno políticamente no quiera compartirlas, lo puedo entender, pero lo que pedimos en ese punto es que se ponga todas las opciones sobre la mesa y que se argumente técnicamente, económicamente, y todos los mentes que quepan, porque al final el Gobierno decide escoger esa opción u otra, simplemente para no cerrar la puerta a ninguna opción, aunque intuyo y me parece legítimo y lógico además que el Gobierno ya tiene su idea de cómo quiere enfocar la cosa, pero queremos insistir en que pongamos todas las opciones sobre la mesa y argumentamos la que, me pongo en la piel del Gobierno, argumentamos la que como Gobierno quiere escoger. Sin más, muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda hor. Eskerrik asko berriro, alkate jauna. Voy a intentar ser breve, pero es un culebrón, va a costar, es un culebrón bonito. Esto promete para los siguientes mandatos. Bueno, primero, esto surge de la necesidad que tiene esta ciudad de dotarse de un espacio multiusos que pueda albergar competiciones deportivas, como lo requieren los numerosos clubes que afortunadamente tenemos en nuestra ciudad y en el conjunto de la provincia. Y segundo, de cara a dotarnos también en esta ciudad de un espacio multiusos que pueda albergar también eventos, conciertos, actuaciones y giras musicales de aquellos grupos que vinieron en el siglo pasado a San Sebastián, donde liderábamos, éramos referencia en la escena musical internacional, y hoy pues no lo somos. Hoy tenemos un vacío en ese tipo de salas de medio formato de 10.000 espectadores aproximadamente que puedan satisfacer las necesidades que actualmente tiene la escena musical. Bueno, ahí se centra el debate, en esa necesidad. Y ahí surgen opciones, surgen diversas iniciativas o diversos proyectos y diversas propuestas antes de convertirse en proyectos. Bien, cuando traemos iniciativas a esta casa, como el resto de grupos de la oposición, bueno, pues evidentemente el Gobierno municipal tiene que plantear una serie de soluciones y empieza a estudiar diversas alternativas. Primero, porque hay dos espacios en esta ciudad, como son el Velódromo Antonio Lorza y la Plaza de Toros de Iyumbe, que pueden albergar o podrían albergar esos espectáculos o esos eventos, pero que no reúnen las condiciones técnicas necesarias para hacerlo. Bien, perfecto, nosotros somos conscientes de eso, pero animamos al equipo de Gobierno a que siga dando pasos en la dirección de, bueno, pues acondicionar técnicamente alguno de esos espacios. Bueno, en principio, bueno, seguimos insistiendo, seguimos evolucionando en el proceso y por fin el equipo de Gobierno pare alguna solución. A través del concejal delegado de Deportes, el señor Ibabe, se nos dice que se está estudiando la posibilidad de que Iyumbe pueda acondicionarse técnicamente al efecto. Bueno,
Nosotros, bueno, pues pedimos esos informes, pedimos esos estudios, pedimos que se siga avanzando en esos trabajos para saber ante qué nos enfrentamos, qué cuantía económica, qué plazos, qué posibilidades, bueno, tener esa información. Parece ser que centrado por parte del equipo de gobierno en Yumbe. Claro, nos sorprende hace un par de meses, un mes y pico aproximadamente, que sale el otro socio de gobierno, el Partido Socialista, con una propuesta alternativa que no tiene ningún fundamento. Creemos que no tiene ningún fundamento, porque tampoco se nos ha explicado en qué consistiría dicha propuesta, donde en otro espacio distinto a los ya construidos, en la ladera de Miramón, que da acceso a Zorroaga, pues se pretende construir un espacio multiusos nuevo, exproceso, por 20 millones de euros. Cuando todavía no hemos resuelto las necesidades que supuestamente el señor Ibabe dijo en comisión que se estaban analizando, con visitas de técnicos, visitas de promotores musicales, etcétera. Lo que hay que hacer, ese es el trabajo que hay que hacer. Pero claro, estamos a un mes de que acabe el mandato y ni A, ni B, ni C, no tenemos nada a lo que poder sujetarnos, nada en ningún documento de trabajo en el que basarnos para tomar decisiones. Y, hombre, pues esto a un mes vista de las elecciones, pues es un poquito lamentable. Y, sobre todo, vista ahora esa repentina contradicción o esa repentina aparente contradicción de los socios de gobierno, que son los que tienen que tomar las decisiones. Con lo cual, nos preocupa el asunto. Y visto lo que trae el Grupo EH Bildu y el Grupo Irabasí a pleno, a debate en el día de hoy, pues vamos a aprobar ambas iniciativas que van en un sentido muy parecido a lo que ya se ha solicitado en este pleno en otras ocasiones, que es, primero, información, denos información, que nos digan qué modelos existen, qué opciones técnicas se suscitan, en qué estado están esos trabajos que se han encargado por parte del equipo de gobierno. Con algunos matices, dice Irabasí, que se presenten cuando se acaben, dice Bildu que se presenten ya. Bueno, evidentemente, pues acaba el mandato ya y pues sí nos interesaría saber, aunque no estén concluidos esos trabajos, que se nos diera cuenta de los mismos para saber en qué proceso se encuentra todo esto. Sobre todo porque lo pagamos nosotros, no nosotros, el conjunto de la ciudadanía, que creo que está interesada en saber en qué se gasta su dinero. Y en ese sentido no me voy a extender más, vamos a aceptar ambas iniciativas, luego se podrá analizar el modelo de gestión, pero para eso también necesitamos tener los datos para saber en qué nos basamos. Y luego una cosita que sí que contiene el primer punto del Grupo EH Bildu, que, hombre, ha sido la tónica de este mandato. Y es que, oiga, que se cumplan las resoluciones que ustedes mismos aprueban en los plenos municipales. Simple y llanamente. Luego ya me hablarán de transparencia, se sacarán 800 millones de fotos, harán todo lo que saben hacer ustedes, pero demuestren un poquito más de capacidad de gestión, de compromiso político y de transparencia y de fidelidad a la ciudadanía de Donostia. Gracias. Gracias, señor Murguiondo. Le temo a usted cuando anuncia brevedad. Bueno, gaizki udertu espaldin badet, biak puntuz-puntuzka egiteko eskaria dago, ez? Bai. EH Bildurenak 3 dauzka, Irabazi taldearenak 2. Lehenengo EH Bildu taldearena bozkatuko dugu beraz. Bai, barkatu. Bai. Barkatu, eta sozialistak ere, bai. Bueno. Jode, que prisa. Talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bueno, entrando en materia, lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en cuanto a la votación de los puntos por parte del Partido Nacionalista Vasco. En ese sentido, vamos a votar que sí a la moción propuesta por Irabasí. Entendemos, compartimos con el señor Alejandro que hay diferentes matices, para nosotros matices considerables, y entendemos legítimo que usted también pida un análisis de los modelos de gestión. Luego estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pero es legítimo que lo pida, así que vamos a votar que sí. Y en relación a la moción de EH Bildu, solicitaríamos, como ya se ha hecho por parte de la Presidencia, la votación por puntos, en cuyo caso, de ser aceptada, votaríamos que sí al primero y al tercero y votaríamos que no al segundo. ¿Esto de qué va? ¿Dónde estamos en este momento? Esto va de darle futuro a las necesidades de esta ciudad en la ciudad deportiva de Anoeta. Y es verdad que tenemos un compromiso adquirido y todavía no somos capaces de traer ese informe, ese dichoso informe del cual me hago máximo responsable, para poder abordar un punto de salida objetivo sobre un informe que encamine un poco a ver cuáles son las necesidades reales y cuáles son las actuaciones reales que va a necesitar en los próximos mandatos, probablemente, todo el complejo de desarrollo deportivo y cultural
que queremos abordar en la Ciudad Deportiva de Anoeta. Y aquí quiero aprovechar el detalle que ha tenido antes el señor Burutarán, reconociendo públicamente, porque le honra pues, esa gestión que se está haciendo en Anoeta Kiroldegia, porque también va de Anoeta, en cuanto al seguimiento de la contratación por parte de este Gobierno. Creo que esa es una buena manera de hacer política, de reconocer aquellas cuestiones en las cuales nos pueden unir y dejar un poco más al lado las cuestiones en las que podemos encontrar esas divergencias. Y también voy a utilizar las palabras que ha utilizado mi compañero Burutarán en otra moción en este pleno, porque no soy capaz de mejorarlas y creo que viene muy bien a raíz de este punto. Está bien ser exigente con los demás y también con uno mismo. Efectivamente, nosotros somos exigentes con nosotros mismos y todavía no hemos podido cumplir la presentación de ese informe al cual nos comprometimos. Y espero poder terminar la legislatura presentando ese informe. Es lo que les puedo decir a día de hoy. Estamos desde el Departamento de Deportes con este tema en máxima prioridad. Espero poder traer ese informe para poder tener un punto de salida y poder abordar cuál tiene que ser el futuro de toda esta cuestión. Y quiero quedarme con ese talante positivo del debate en el que hay que asumir lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Y efectivamente, nosotros a día de hoy todavía no hemos podido hacer algo que nos comprometimos. Pero hay cuestiones que tampoco quiero pasar por alto. Aquí 4 años de legislatura hemos tenido todos. Y Yumbe no es de hoy. Y Yumbe no es de hoy. Y los problemas de Yumbe no son de hoy. Y no voy a incidir mucho más allá porque da para mucho más. Da para mucho más. Entonces, con algunos de los discursos que he escuchado, hay que tener también un poquito de autocrítica. Cuando uno habla de las exigencias que le hace a un tercero, debería de mirarse cuáles son las que se hizo uno mismo. Puedo recordar los pliegos administrativos que en su día se publicaron para Yumbe, donde todavía coartaban los usos de esa instalación y un largo etcétera. Pero no voy a seguir por ahí, porque efectivamente no aporta nada. Aquí tenemos un reto como ciudad, tenemos un reto que lo comparto con el señor Murguiondo, tenemos una serie de instalaciones que son una realidad de esta ciudad, que no van a desaparecer y que les tenemos que dar un uso y las tenemos que optimizar. Es en lo que estamos y es un debo que tengo como delegado de deportes el poder presentar ese informe y es un compromiso que sigo manteniendo y espero cumplirlo antes de que acabe este mandato. Eskerrik asko, izteko txandak orain, denik eta behin EH Bildu taldeari dagokio. Hala bedi. Kudeaketa desberdin bat egitea posiblea dalako, eta hori demostratu da eta dugu. Ilunberi bizitza ematea dagokiolako, eta ez bizitza kentzea kasu hontan zezenei. Herritarrek eskaera hori egin dutelako galdeketa egiteko, modu asko daude galdeketa hori egiteko. Ia 10.000 donostiarrek eskatu dute, ia gastatu behar dugun diru publikoa gaur egun egiten ari den programazioa egiten edo beste zerbait egin daiteken. Eta edozein kasutan guztiok bat gatoz kontu batean, eta da aztertzeko gaia eta gaia ekartzeko. Ikusten dugu, gutxienez, badagola mantentzen omen dala asmoa, azterketa hori burutzeko, hala bedi, horregatik esaten dugu, eta guretzat mantentzen dugu ere bai, oso importantea dela, dagoena ja, orain arte ailegatu den punturaino ekartzeko. Dagoeneko hainbat azterketa egin dira, ze problema dago hoiek jakiteko. Zeren bestela orain arte, gobernu honek egin duena gai honekin da eserrez. Nada, no ha hecho nada. Bueno, perdón, 2 cosas. Una, incluir los toros en la arena de Yumbe ante un coso vacío, casi. Y 2, incluir en el programa de Semana Grande haciendo caso omiso de la petición de más de 10.000 donostiarras que solicitaban que se preguntase al respecto si queremos que se destinen recursos públicos a semejante programación. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Se ha trabajado? Que no lo dudamos, señor Ibabe, seguro que se ha trabajado. Pues tráiganlo. Preséntenos lo que han hecho. Izteko txanda orain irabazi taldearena. Eskerrik asko. Bueno, primero dar las gracias al voto proyectado positivo del Gobierno a nuestra moción, a nuestros 2 puntos.
dar las gracias a Martín por el compromiso manifestado de hacer un poco, de poner sobre la mesa un poco todas esas modalidades. Sabemos que vamos a discrepar probablemente sobre, pero bueno, por lo menos hay materia para argumentar, para debatir y es lo que importa, creo. Y una cosa que me parece, bueno, un poco curiosa y un poco lamentable en el sentido de que la lamento es que el PSOE no haya participado en el debate. Es que aquí empiezo a tener una duda si hay unanimidad en términos de posicionamiento político sobre la idoneidad y la necesidad de modernizar Iyumbe. Porque cuando el Partido Socialista sale en prensa con una propuesta alternativa en solitario, así, y luego hablamos de modernizar Iyumbe y no toma la palabra, pues a mí me deja un poco descolocado. Y bueno, supongo que utilizará, como otras veces, el turno de explicación de voto. Desgraciadamente no tendremos ocasión de contraargumentar. Es una pena. Gracias. Bai, eskerrik asko, orain bai, bozketara pasatuko gera, puntuz puntuka, bi kasuetan, eta denik eta behin EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa bozkatuko dugu, lehen puntuari aldeko botoak, hau batez onartzen da, bigarren puntuari aldeko botoak, kontrakoak, puntu hau ez da onartzen, eta hirugarrengo puntuari aldeko botoak, kontrakoak, puntu hau onartzen da. Eta orain irabazi taldeak aurkeztutako mozioaren bozketari ekingo diogu, lehen puntuari aldeko botuak, hau batez, eta bigarrengoari aldeko botuak, hau batez. Bueno, agian ni gaizki udertu eta bere puntuz puntuka egin bergendu da, bietan hau batez egin degudako, baina bueno, tira. Orain, boto azalpen txandak izango genituzke, Alderdi Sozialistari, bueno, Amaiak, bai, zuek aldatu egin dezute, horregatik ez dit bat, beraz, denengo irabazi taldeari, EH Bildu taldeari, eta gero talde sozialistari. Bai, egia esan, bueno, Alejandro jaunak ondo esan du, agian ez daude kontrajarrian, osagarriak izan zitezken, eta animatu gaitu PNV taldearen borondatea. Gertatzen dana da, ikusita sozialisten bozka, orain entzungo dugu Kriston Filipika, ez bozka azalpen bat, eta, bueno, agian gutxienez merezizun gure partez behintzat baiezko hori, ia puntu hori ateratzen den, eta ia lortzen dugun gobernu honek, edo gobernu honen zati batek, edo gobernu honen bueno, ez dakizeinek aurkestea egin dana eta importantena ia lortzen dugun Iyunberi beste bizitza bat ematea eta ia lortzen dugun behin betiko donostiarrek eskatu digutanari erantzutea. Hau da, galdetu donostiarrei zer egin nahi duten Iyunberekin. Eskerrik asko, eta orain bai, Alderdi Sozialistak. Sí, el debate concluye al final de la explicación de voto, con lo cual en el debate se puede participar en lo que cada uno considera oportuno. Y es en este punto... No, discúlpeme, yo creo que no es correcto. El debate se produce previo a la votación y una vez votado lo que se hace es explicar el sentido de voto. El punto concluye con la explicación de voto si le parece más pertinente. Y para eso existe la explicación de voto, para explicar por qué hemos votado una cosa o la contraria. Y es muy sencilla nuestra posición. Es la misma que venimos manifestando en la campaña electoral, en todos los debates sobre Iyumbe en este pleno y en esta legislatura y que vamos a seguir manteniendo. Nosotros queremos que Iyumbe se reforme y sea lo más adecuado posible, pero siempre y cuando sean compatibles sus usos con las corridas de toros. Y eso es lo que está en juego. Detrás de todos estos debates es lo que está en juego. Si la remodelación o no de Iyumbe excluye la posibilidad de que haya corridas de toros o no. Mientras nosotros no conozcamos esos proyectos y mientras nosotros no sepamos si son compatibles, nosotros entenderemos que igual hay otras necesidades que cubrir. Y sí que creemos que la ciudad de San Sebastián debe poder seguir disfrutando de las corridas de toros en Semana Grande. Esa es nuestra posición, siempre ha sido. No creemos en la prohibición ni de un tipo ni de otro y, por tanto, hemos votado que no a lo que creemos que impide o puede llegar a impedir. Como ha dicho muy bien la señora Almiral, que es una postura que ella defiende y que yo no comparto, que no haya toros en San Sebastián, que es lo que ellos defienden. Eskerrik asko, urrengo puntura, eskatuko dizuet, mesede bat, gaizki iruditzen espadi mazaizue,
zeren urrengo puntuan, ez urrengoan, baizik eta bizikleta karga elektrikoari buruzkoa, Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramale Jaime Dominguez Makaia izateko asmoa dago, baina ordu bat eterritan dauka San Marcoseko kontratazio maila. Orduan, ez baldin badago eragozpenik hau aldatzea urrengoagatik egingo genuke puntu, eta gero aurretik dagokiokena, beraz, 14. mozioarekin joango gineke. Hamalaugarren kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen erabilera eta ustiapen energiaren euskal erakundearen emakida dela eta. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el desestimamiento del expediente de contratación de las... relativa a la solicitud del Ente Vasco de Energía para la adjudicación de la concesión del uso y explotación de los puntos de carga de los vehículos eléctricos. Ustiapen emaikida eskaera egin zion Donostiako udalari. Eta tokiko gobernu batzordeak onartu egin zuen. Administrazio emakida zuzenean ematea, eberi erabilera pribatibo izan dezaten Birmingham, Hernani eta Elias Salaberria kaleetan. Goratu nahi dut, kale hauetan errekarga azpiegiturak operatibo dauden arren gaur ez dute zerbitzurik ematen. Emakidaren baldintzak, hau da, kontzesioan nola emandan, lehenengo puntuan ikusten dugu, ebek egin beharko duna da, kudeaketa, azpiegituaren ustiapena, mantenua, bigarrena da EPEA, hau da, 2 urterako, eta bi aldeak ados egongo balira, luzatzeko aukera ere, beste 2 urterako, baino 3. ez gatoz bat. Zeren ebek lagapena egiten badu zutoin elektrikoen ustiapenaz eta mantenuaz arduratuko den agente pribatu baten alde, hau da, eskubide hori eberi ematen zaio, entitate horrek okupatutako espazioko jardueratik etekinak lortuko balu, orduan udalak kobratuko lukena tasa bat, hau da urtean 575 euro. Esan duan bezala, baldintza hau ez dugu ulertzen zergatik udal instalazioak izan da, ebek pribatu baten alde erabilera lagapena egin dezaken, eta gero ere pribatu horrek dirua aterako balu, gaina tasa simboliko bat ordainduko lioke udalari. Gaina, goratu nahi dut, gure taldeak Donostiko sustapenako kontseiluan, mai gainean jarri zula eta horrela onartu zen, hor ikerketa bat egin behar txala, guzti hau, baino asko zeleno, ikusteko horrekin segiten den, ikusteko negozio publiko bat izan daiteken ala ez, eta etekinak egongo balira, normalena da, udalarena izan da, etekin horiek udalarentzat izatea. Delegatuak batzordean esan zigun, hain daukagun arazoa da, hor daude, baino ez daude martxan eta nahi degula martxan jartzea. Horrekin normal eta ondo ikusten dugu, baina esan dudan bezala, kontzesio horrekin ez gatoz bat. Gainea, esaten dugu, udalak politikak adimentsuak ezarri nahi baditu, pentsatzen dugu mugikortasun elektrikoa derrigorrezko atala dala. Eta hemen lagapen honekin nun dago udal estrategia. Eta horregatik eskatzen duguna mozio honetan da Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio Donostiako sustapena errekarga elektrikoari buruz egiten ari den ikerketa egindako emakidak baldintzatu dezala, hau da, ikerketa egin eta gero gobernuak ez esatea nola hau eberi eman genion eta igual ebek eman dio beste 3. bati oain ikerketa hori ezin dugu burutu. Eta
Bigarrena, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio hiriko mugikortasun elektrikoa eta hiriko plangintza adimentsua Donostiako sustapena egiten ari den ikerketaren eduki eta ondoriorekin bat etortzeko estrategia bateratu baten baitan. Nik uste gai garrantzitsu bat dala izan da eta izango da, eta uste dugu hiriak estrategia bat behar duela. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain, ez du hitzik hartuko, talde popularrak ez da ere, talde sozialistak ez, jeltzaleak bai. Bueno, pues lo primero agradecer la posibilidad del cambio, porque esto de tener varias personalidades pues es una de las cosas que tiene, ¿no? Bueno, voy a empezar por el final. Pues vamos a apoyar la moción, los 2 puntos de la moción. Primero porque llevamos la creencia de que la concesión, que es una concesión muy corta, no va a condicionar para nada los estudios que está llevando a cabo la Sociedad de Fomento sobre la carga eléctrica. Igualmente, pues, en fin, las conclusiones y demás que este estudio pueda tener, pues será uno de los elementos que se tenga en cuenta para la movilidad eléctrica y para la aplicación urbana, tal y como se nos solicita aquí. Puede haber otros, pero este, lógicamente, es uno de ellos. Pero yo sí que quería aprovechar, porque, claro, la moción deja entrever como que esta decisión que se tomó por parte de la Junta de Gobierno local pues no ha sido ni razonada ni razonable. Y, claro, yo voy a dar unos datos que creo que hasta mi buen amigo y compañero Josu le van a convencer, porque, claro, lo que hicimos, pues, bueno, estos postes, salimos ahí a esta ventana y veremos que hay ahí 2 postes eléctricos que no se han venido utilizando. Pero no se han venido utilizando, pero sí que estaban con una concesión. Y esta concesión se aprueba por parte de la Junta de Gobierno local el 18 de mayo del 2012. El que suscribe y propone es Javier Vitoria Roma, al que, lógicamente, Josu conoce bien, es decir, el Gobierno anterior. La que hemos aprobado nosotros, efectivamente, son 2 años, en su caso más otros 2, a favor del EVE, en principio, que es un ente público, y que si lo cede a una empresa que no sea pública, pues tiene que pagar 565 euros, que es la parte que corresponde a la utilización del dominio público. ¿Qué decía este acuerdo que aprobó el anterior Gobierno? Pues no era por 2, por 4, por 5 ni por 10, sino por 25 años. Era una concesión a 25 años. ¿Qué condiciones económicas tiene la nuestra? Efectivamente, 565. ¿Qué condiciones económicas tenía esta? Los 10 primeros años, canon 0 euros. A partir del 11º, bueno, pues 415 euros por plaza, más 16 por poste. Es decir, tampoco se ligaba a esto a la explotación, a la posible explotación económica de este tipo de recarga. Y, por tanto, entendemos que efectivamente hemos tomado una decisión, bueno, pues razonable, que no va a condicionar, como digo, para nada ninguna actuación que se quiera hacer en este mundo que efectivamente es cambiante. Yo lo reconozco, es cambiante y a lo largo del tiempo puede volver a cambiar. No sabemos en qué dirección, pero seguramente volverá a cambiar. Pero, como digo, pues bueno, dijimos, oye, pues ya que hay unos postes, ya que hay, efectivamente, porque no he dicho, este acuerdo es a favor de una empresa que se llama Ibilec Car Sharing, Vehículo Eléctrico Social Anónima, que no es pública, sí está participada públicamente, pero no es pública, no tiene más del 50%, no tenía porque ha desaparecido esta empresa. Entonces, bueno, pues le dimos una solución y, bueno, como digo, compartimos lo que la moción dice, pero creo que hay que contextualizar esto y dar los datos correctos pues, para que todo el mundo se haga una combustión de lugar suficiente. Eskerrik asko, izteko txanda, EH Bildu taldeak dauka. Bueno, lo ha dicho al final, pero lo que es importante es que ese proyecto lo lideró el Gobierno vasco. Otra cosa es que fuera un fiasco de proyecto y que acabó como acabó, no aquí, sino en todas las capitales y en todos los lugares. Y fue así. Pero está hablando usted del 2012, pero es que en el 2012, en este ayuntamiento, nadie hablaba de Smart Cities ni de proyectos europeos, de Replicate, nada de eso. Y el ayuntamiento ha tenido una experiencia porque en esa misma legislatura se aprobó el proyecto Replicate que se llevó a Europa y que luego se otorgó, que ha servido para hacer muchas actuaciones que está ejecutando este Gobierno. Pero el más, también le voy a decir, para decir cómo el mundo es cambiante, como por ejemplo el 23 de septiembre del 2015, usted ya en el Gobierno,
le invitamos a la jornada donde se hará público el plan de Smart City para la ciudad, donde han colaborado 200 personas durante más de 15 meses. Esto fue en el Palacio Miramar, 23 de septiembre del 2015. Por lo tanto, el anterior gobierno sí puso en marcha cosas que ahora mismo pues, son fundamentales y de las que ayer, por ejemplo, habló el señor Goya en Bruselas, según he leído en la nota de prensa. Por lo tanto, bueno, pues las cosas como son. Lo único que les pido es, bueno, ya que están ejecutando eso que se les dejó, pues bueno, pues los postes que tienen ahí, pues que hagan un planteamiento riguroso. Y eso es lo que no vemos. Y es por eso por lo que decimos, bueno, cuando se haga ese planteamiento, que no nos condicione este tipo de concesión. Pero bueno, yo creo que en este aspecto el anterior gobierno, en todo lo que era Smart Cities y todos los planteamientos europeos, yo creo que fue acertado, y fue acertado sobre todo para la ciudad. Y se presentó en septiembre, después de 15 meses, y yo creo que este gobierno mucho no hizo, porque bastante tenía en agosto del 2015 en intentar que hubiera toros y en acudir a esas corridas. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu. Jarraian, mozioaren aldeko botuak, hau batez onartzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, ez, beraz, aurreko puntura, hau da, 13. moziora joango ginateke orain. Ricardo Beltrán Ferre EH Bildu taldeko zinegotziak aurkeztua, Morlanseko igogailu inklinatua berriro urbanizatzeko proiektuaren obrak kontratatzeko espedientea bertan behera uztea dela eta. Moción de control presentada por Ricardo Beltrán Ferre, concejal del Grupo Moción de Municipal control EH que Bildu, presenta el Grupo EH Bildu sobre el desestimamiento del expediente de contratación de las obras del proyecto de reurbanización del ascensor inclinado de Morlans. EH Bildu taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, pues en esta ocasión nos encontramos ante un expediente curioso. Un expediente curioso porque efectivamente la Junta de Gobierno local aprueba el 20 de noviembre de 2018 un expediente en el cual se contiene el pliego de cláusulas administrativas y particulares y de prescripciones técnicas para iniciar la contratación de la ejecución de las obras del proyecto de reurbanización del ascensor inclinado en Morlans. Supuestamente, cualquiera pretendería o pensaría que, lógicamente, cuando se aprueba un proyecto por Junta de Gobierno, cuando ustedes lo aprueban, lo han estudiado debidamente. Lo que sí son las empresas que se estudiaron efectivamente y que se presentaron al concurso. El 18 de enero de 2019, después de ya procedida la apertura de los sobres de las ofertas, el Departamento de Urbanismo Sostenible emite un informe en el que dice lo siguiente, y leo. Se ha podido comprobar que el trazado del Bidegorri y parte de la obra de urbanización que se pretende licitar en el entorno de la plaza citada en el encabezamiento invade terrenos situados fuera del dominio público. Concretamente, se plantea ocupar de manera definitiva, con esta obra, 2 parcelas edificables de equipamiento, parcela tipo G. Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno local, el 5 de febrero de 2019, después de que las empresas hubieran realizado su oferta, hubieran estudiado la oferta, después de que se hubiera procedido a la apertura de los primeros sobres, acordó desistir del procedimiento para la ejecución de las obras del proyecto de urbanización. Todo esto revelaría una descoordinación absoluta si estaríamos hablando de distintos delegados, con independencia de que fueran de un partido o fueran del mismo. Pero esto todavía tiene un mayor agravante cuando coinciden en la misma persona las dos responsabilidades, la responsabilidad de proyectos y obras de la que emana el expediente y la responsabilidad de urbanismo sostenible. Ya no es que uno no se hable con un compañero o una compañera, es que ya uno no se habla consigo mismo, no coordina las dos áreas que está desempeñando. Y esta descoordinación ya pues es más que grave, porque que no se hable con el otro, la verdad es que es una disfunción importante, pero que esta disfuncionalidad de la organización se da porque no se es capaz de llevar las dos responsabilidades que se tiene aparejadas, pues la verdad es que es cuando menos alarmante. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque no hay una costumbre,
o cuesta esta costumbre, y el que les habla era muy insistente en que los informes del departamento, los informes de otros servicios tenían que contar con el informe de encaje urbanístico. Yo era bastante insistente sobre esta cuestión en la legislatura pasada, pero de nuevo, bueno, desaparece ese control y entonces existe cierta tendencia a que, bueno, pues que no sea necesario que en las obras que hace un departamento del ayuntamiento tengan que tener el estudio del encaje urbanístico por parte del Departamento de Urbanismo Sostenible. Y esto lo que hace es que surjan este tipo de circunstancias. Y surjan este tipo de circunstancias, precisamente antes hablamos con parcelas de equipamiento, pues no es el funcionamiento normal. Y por eso, ¿qué es lo que les estamos proponiendo? Lo que les estamos proponiendo es algo que es difícil de nuevo decir que no, pero ustedes son capaces de sorprendernos en las mociones, en decirnos que no a algo que tiene total lógica. Estamos diciendo que se insta al delegado de proyectos de la ciudad, proyectos y obras de la ciudad, a que dé las instrucciones oportunas para que se contraste debidamente el encaje urbanístico de los proyectos de ejecución de obras y de urbanización de forma previa a la aprobación de los citados proyectos y o de su licitación. Y es difícil decir que no, porque es para evitar que cometan errores como el que han cometido. Y el segundo, a que insta al Gobierno municipal a que no apruebe proyectos de obras de urbanización que no cuenten con todos los informes necesarios que avalen la viabilidad de la ejecución de las obras, entre ellos el de encaje urbanístico. Bai, eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Perdón. También vamos a votar a favor de los dos puntos de esta moción, por coherencia con otras iniciativas, tanto nuestras como del resto de grupos de la minoría no gobernante, en la que hemos pedido que los expedientes se tramiten, entre comillas, con todas las bendiciones. De eso se trata. Algo que no ha ocurrido en este caso, ya que el gobierno municipal ha tenido que desistir de la ejecución del proyecto de reurbanización del ascensor de Morlands porque no se ha dado cuenta de que invadía terrenos fuera del dominio público. No se puede calificar de rigurosa la gestión del gobierno municipal en este caso. No voy a insistir, creo que Ricardo lo ha explicado bastante bien. Y el problema es que al final es la ciudadanía que se ve afectada. No solo los y las vecinas futuras, potenciales, futuras usuarias de ese ascensor, sino la ciudadanía de otros barrios que esperan a que llegue su turno en el plan de movilidad vertical. Al final todo el mundo está esperando y todo el mundo se ve perjudicado. Este fallo, también queremos señalar que este fallo en la delimitación del ámbito geográfico preciso, desgraciadamente no nos sorprende. A modo de ejemplo, hay una alegación al convenio de Belarsa II, donde se señala también un fallo de esas características. La delimitación del ámbito en el convenio no se corresponde con la delimitación del plan vigente. Ahora bien, Ricardo decía que realmente, estamos de acuerdo con lo que dice, que es bastante difícil votar en contra de esta moción. Pero bueno, ya creo que estaba viendo un poco lo que ha pasado hasta ahora en el Pleno y hoy ya hay una proporción bastante importante, mayor que en otras ocasiones, de mociones donde el Gobierno dice es buena idea, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer, es correcto, y luego votan en contra. Así que ya veremos cómo se posiciona el Gobierno. Muchas gracias. Bai, talde popularrak, ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ez da ere, jeltzaleak ez da ere, beraz EH Bildu taldeak izteko. Bueno, pues de un informe virtual inexistente, en el que no se pidió y el que motivó este error, bueno, pues tenemos también una intervención que no se va a producir, por lo menos en el turno del debate. No sé si en el turno de explicación de voto se producirá, con lo cual acumulamos, no pedimos un informe y luego no damos explicaciones de lo que ha pasado. Bueno, no pasa absolutamente nada. Quizás este tipo de actuaciones, suelo decir, muchas veces su silencio suele esconder un voto contrario, un voto negativo. Si no es así, pues lo retiro. Pero normalmente suele conducir a un voto negativo, con pintorescas explicaciones y argumentaciones para decir por qué votan que no a algo que en sí tiene toda la lógica. En la explicación que dio en la comisión admitió que el funcionamiento no fue modélico y lo calificó de pequeño inconveniente. Hombre, pequeño inconveniente, la verdad es que efectivamente es un término de valor que cualquiera puede determinar si es un pequeño o es un gran inconveniente.
pero no tenía o no parecía desprenderse mucho espíritu suyo de corrección cuando termina poco menos, que casi le tenemos que felicitar porque al fin y al cabo dijo que era mejor ponerse una vez colorado que sin amarillo. Bueno, pues no sé si será o no será eso cierto. Lo que es evidente es que lo que tienen que tomar las determinaciones para que ese tipo de cuestiones que tienen de nuevo una serie de perjudicados, que son la ciudadanía en Donostiarra, no se vuelvan a repetir. Y lo que les estamos proponiendo nosotros en la moción es precisamente que adopten esos mecanismos, que pidan esos informes, que no sigan adelante con los proyectos hasta que no estén estos informes. Una y otra vez hemos estado hablando a lo largo del pleno de hoy, una y otra vez, de los informes. La verdad es que en las áreas que gestiona usted suelen aparecer muchas veces el tema de los informes, la ausencia de informes, los informes parciales, los informes que se incorporan después, los informes que no están, los expedientes que son necesarios completar y que se completarán con posterioridad. De eso estamos una y otra vez hablando. No sé si usted va a decir que no o que sí, pero estamos hablando de que usted y que ustedes hagan lo que tienen que hacer y, si no, que implementen medidas para que ese tipo de cuestiones no pasen. Es decir, que se lo tomen en serio. Vamos. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan, talde sozialistak dauka hitza. Sí, bueno, nosotros ya expliqué en la comisión que esta es una cuestión que efectivamente no había sido, y lo repito, un funcionamiento perfecto, modélico. A veces ocurren alguna disfunción, algún elemento de descoordinación, que no es exactamente, señor Gurtarán, entre dos departamentos iguales, ¿no? Sino que aquí hay un elemento fundamental que se ha obviado, que es que el Departamento de Movilidad hizo su informe, entendía que el trazado del Bidegorri era el más adecuado, pasarlo por ahí, probablemente porque era efectivamente lo más lógico y con menos curvas, con menos inconvenientes, pero después, evidentemente, en la idea de que íbamos a desarrollar ahí, porque posteriormente a eso y al inicio de la aprobación del proyecto original de urbanización, pues vino también el convenio con el Gobierno vasco para desarrollar ahí, de común acuerdo, alojamientos dotacionales, etcétera, y por lo tanto algo que creíamos que podía diferirse en el tiempo más y podía ir más adelante en el tiempo, pues adquirió visos de que iba a ser realizado de una manera pues seguramente más próxima en el tiempo, ¿no? Y como consecuencia de eso, pues ese trazado de Bidegorri, que en un momento, bueno, no tenía quizá demasiado problema porque podía diferirse en el tiempo, pues iba a ser necesario modificarlo para evitar que dentro de muy poco tiempo hubiera que modificarlo de nuevo, ¿no? Y por lo tanto, de ahí lo de una vez colorado que cinto amarillo, porque creíamos que era mejor hacerlo ahora, aunque supusiese un pequeño retraso. En el proyecto de urbanización, el ascensor se va a poner en marcha igual, y va a funcionar igual, y por lo tanto, bueno, es una cuestión complementaria del ascensor, que es importante, sin duda, pero que era complementaria a lo realmente sustancial que es el ascensor, ¿no? Y por lo tanto, el hacer una categoría, que es lo que pretende la moción, una categoría de algo que ha sido absolutamente puntual, pues hombre, nos parece que no es como para apoyar la moción, y ese es el motivo por el que no la hayamos votado a favor. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera jarraian. Hamabosgarren kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua Tabakalerako prismari buruzkoa. Moción presentada por... Moción de control presentada por el Grupo PP sobre el prisma de Tabakalera. Con el prisma de Tabakalera. Bai, talde popularraren txanda. Bai, eskerrik asko akate jauna, eta, bueno, bertaratu zarete jaun Andreok egunon guztioi berriro. Tabakaleraz ari garela arrakastarik gabeko zentroan, zehazki, bertako areto batean, terrazaren aldamenekoan, jatetxe bat egitea zegoen aurre ikusita. Aurre ikuspen bertan ez zen jatetxerek egin, eta ondorioz erabili gabe geratu zen polemika eragin zuen gela handia. Aretoaz, komunikabideei esker duela aste batzuk jakin genuen Tabakalerako administrazio kontseiluak Basque Culinary Centerren, Mondragon Korporazioaren mendekoaren, proiektu pribatu bat finantzatuko duela, eta hori gastronomia egitasmo bat izango dela. Bueno, como anunciaba en euskera, vamos a hablar del prisma de Tabakalera, vamos a hablar de ese fallido centro de cultura contemporánea que contemplaba en su proyecto un restaurante ubicado en la sala que está situada en el prisma junto a la terraza, y que fue una idea que luego se desechó posteriormente, quedando así sin uso el polémico levante construido al efecto. Al hilo de esto, hace unas semanas nos enteramos, como no, por los medios de comunicación, que el Consejo de Administración de Tabakalera, que hay que recordar que lo componen
Algunos representantes del Ayuntamiento de San Sebastián, junto con la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno vasco, van a financiar un proyecto privado del Basque Culinary Center, que depende de la Corporación Mondragón, para cobijar en ese prisma un proyecto gastronómico. Bueno, lo que nos sorprende es el hecho de que aparentemente y con dinero público se vaya a beneficiar a una empresa privada cuando hay necesidades de espacio para actividades propias de ese espacio, valga la redundancia, autodefinido como Centro de Cultura Contemporánea. No parece que esta iniciativa tenga en principio relación alguna con la filosofía que regía el proyecto de Tabacalera, al menos inicialmente, como fue concebido, pero, bueno, claro, es que este es un proyecto que ha pasado a convertirse con el tiempo en un cajón desastre que adolece, como todos sabemos, de una profunda reflexión, amén de otros problemas. Lejos de reflexionar, y como denuncian muchos ciudadanos, parece que estas instituciones, Ayuntamiento, Diputación y Gobierno vasco, se han decantado por apoyar con dinero público un proyecto privado sin dar además ninguna explicación, que esto es lo más grave de todo. Insistimos en que esa construcción de ese levante de manera original, pues tuvo una gran polémica, suscitó una gran polémica en la ciudad. Se iba a instalar en ese espacio algún tipo de uso hostelero como complemento al centro, incluyendo la terraza como un nuevo mirador en la ciudad. La propia página web de Tabacalera sigue considerando ese espacio como alquilable para cócteles, celebraciones, rodajes publicitarios, etcétera. Se ofrece como un espacio que corona el edificio, como un lugar privilegiado desde el que se obtiene una vista única de la ciudad de San Sebastián. Bueno, son numerosos las dificultades que ha atravesado el centro, como decimos, desde su origen, en cuanto a su gestión interna y en cuanto a su utilidad. A las dimisiones de los anteriores responsables del centro se une la falta de criterio sobre el rumbo a seguir por un centro constituido con dinero público, nada menos que 50 millones de euros de dinero público, y cuyo mantenimiento anual está rondando los 4 millones de euros que también salen de los bolsillos de todos los ciudadanos. Aparte de los problemas, por ejemplo, de los de trabajadores de la Biblioteca UBIC, que han estado aquí también en el Pleno. Bueno, lo que pedimos son dos cosas. Primero, que se saque a concurso público la gestión de ese espacio, del espacio Prisma, para que se optimice la gestión de los recursos públicos que sostiene el conjunto de la ciudadanía. Y un segundo punto, donde se nos informe a los grupos municipales de este ayuntamiento qué pasos se van a dar para llevar a cabo lo dispuesto en el punto primero. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko zuri, irabazi taldeak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak gero, talde sozialistak ere ez, jeltzaleak, bai. Eguerdi on guztioi. Gaur daukagun mozio honetan, nik uste fondoan bilatzen dena ez dela labe proiektua edo prismaren inguruko debate bat sustatzen ikusten mozio honen fondoa beste badala ez, eta justifikazio irakurrita hainbat eta hainbat aldiz identifikatu daitekelako zein dan benetan mozio honek daukan helburua. Hainbatetan errepikatzen da el fallido centro de cultura contemporánea, un cajón desastre, el fracaso de esta operación, la falta de criterio, el rumbo a seguir, ez behin eta berriz errepikatzen dira horrelako esaldiak, eta ez dut uste kasu honetan hemen bilatzen denik dela prisma edo labe honen proiektuan inguruan hitz egitea, baizik eta Tabakalera osoaren proiektua gutxiestea. Nik uste hori dela benetan mozio honek bilatzen duena. Eta are gehiago, hemen beste ideia bat dago, bueltak ematen, eta horrek bai, kezkatzen nagoela gehiago, hemen textualmente aipatzen da, sorprende el hecho de que aparentemente con dinero público se vaya a beneficiar a una empresa privada. Nik bazpare begiratu egin dut edo, igual, okerrean nengoelako, baina hau da, Tabakalerak Basque Culinary Centerarekin egiten duen hitzarmen bat edo akordio bat, prisman bertan proiektu bat edo finkatzeko. Nik dakidala, Basque Culinary Centera formakuntza zentru bada, instituzio akademiko bada, eta Basque Culinary Centera ez da entidade pribatua. Basque Culinary Centera fundazio bada. Eta fundazio horretan, udala, patronoa da. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin batera besteak beste. Eta kasualidadez, 3 patronoiek ere Tabakalerako administrazio kontseiluan daude. Beraz, hemen behin eta berriz aipatzen den ideia hori adiraziz, diru publiko bitartez ekimen pribatu bat sustatuko dela edo benefiziatuko dela modu batean hori gezurra da.
Basque Culinary Centerra bera, unibertsitate bat izan da, formakuntzarako gune bat izan da, fundazio bat delako. Beraz, ideia hori, hasieratik ez da zuzena, eta hori batzordean ere aipatu genizuen. Eta aparte, hau ez da ere, ohikoa izaten da aipatzea, komunikabideetatik enteratzen zaretela, gobernuak dauzkan ekimenen edo berrien inguruan. Bueno, kasu batutan, akaso hola izango da, baina kasu honetan, nik ziurtatzen dut horrela ez zala. Ze akordatzen naiz, 2019ko aurrekontuak prestatzen ari ginen bitartean, hainbat batzordeetan, presupuestoak aurreztu behar zirenean, data hau, kopuru hauek, mai gainean zaudela. Eta hemen dauden hainbat udaltaldeek, zehazki udaltalde batek, zuzenketak egin zituen, proiektu honi bideratuta zegoen dirua ezabatzeko. Beraz, ezaguna zen proiektua, azaldu genuen proiektua, eta bagenekien zenbatekoa zen bideratu behar zen diru kopurua. Eta horren inguruan, aurrekontu hauek diseinatzerakoan, Alderdi Popularrak ez zuen ezer aipatu, ez zuen zuzenketak erik egin, labe proiektura bideratutako dirua ezabatzeko ez da ere. Beraz, hemen aipatzen da, onda preocupazion, antza denez, orain dela 4-3 hilabete ez zegoen onda preocupazion delako hori. Eta batzordean aipatu nizuen, bi aukera zeuden, edo ostalaritza jarduera arrunt bat ezartzea Prisman, goiko partean, eta esango didazu horrek zezer ikusi daukan tabakalerarekin, edo balio erantxia duen ekintza bat jartzea bertan, kasu honetan, Basque Culinary Centerrarekin batera elkarlanean. Eta hor adibidez sartzen da gastronomia edo berrikuntza digitala bestak beste. Eta hori badago erlazionatuta tabakalerako idiosinkrasia izan behar duenarekin. Eta hori da dagoena, eta ez gehiago. Eta guk horregatik behintzat ez dugu mozioa babestuko. Eskerrik asko, izteko txanda talde Popularrak dauka. Eskerrik asko berriro. Bueno, pues hemos pasado de un restaurante en un Prisma a un laboratorio o un restaurante digital. Eso es lo que nos ha venido a decir el señor concejal delegado, que luego pues nos argumenta que, bueno, pues ¿por qué no nos hemos opuesto a los presupuestos, a esas partidas? Pues esas partidas no contemplaban esa actuación que usted nos cuenta. No la contemplaban, es así. Pero luego se critica a aquellos que también recortan o que quieren destinar menos dinero, como ese grupo Irabasí, por los motivos que sean. El caso es, bueno, que la culpa siempre la tienen los demás. El fondo, que es a lo que estamos, es que creemos que la gestión del espacio en sí, así como las diferentes salas alquilables, como el propio Prisma, pues se deben gestionar, ya que son públicos y se manejan con dinero público, de una mejor manera, una manera mucho más eficiente a la que está realizándose actualmente. Y parte de los problemas son de gestión en Tabacalera. Nadie sabe lo que es de Tabacalera y la culpa no es de este grupo político. La culpa será del Consejo de Administración o de los rectores del centro que no saben hacia dónde va ese centro, que, insisto, nos ha costado 50 millones de euros, que nos cuesta 4 millones de euros en mantenimiento ordinario todos los años y que es un cajón desastre, señora Insausti. Es que es un cajón desastre, le guste a usted o no. Entonces, la de Consejo de Administración, Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, que son los mismos siempre, los mismos en todos los lados, han decidido, y usted lo ha dicho, unilateralmente han tomado esa decisión. Nosotros no compartimos no esa decisión, sino la manera en que se ha gestionado esa decisión. Y no es mucho más limpio, más transparente, más todo, pues oiga, sacar ese espacio a concurso, que se opte y que haya diversos ofertantes que puedan concurrir públicamente, con toda la transparencia del mundo, a establecer diversas iniciativas ligadas al supuesto carácter cultural que dice que tiene ese centro. Pero, hombre, una decisión unilateral que ustedes han tomado con el dineral que nos cuesta ese centro y con las dificultades que está atravesando ese centro, no nos parece la mejor manera de gestionar Tabacalera. Eskerrik asko, eztabaida amaituta bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txanda irabazi taldeak dauka. Sí, nos gustaría explicar el motivo de nuestra abstención, porque compartiendo el espíritu de la moción del Partido Popular y alguna de las afirmaciones que se hace, porque efectivamente este grupo ha hecho enmiendas en el sentido de reducir dinero destinado a Tabacalera, porque sabíamos que lo que había detrás era un trasvase de dinero público a manos privadas, y es algo que desde luego no compartimos. Tampoco compartimos la forma en que se va a gestionar, pero nuestro voto en el sentido de la abstención ha sido porque, según se deduce la moción,
entendemos que se desecha la posible gestión directa de este espacio y es algo que nos parece importante. Desde luego, como mínimo, y por higiene en la gestión de lo público, creemos que lo mínimo hubiera sido, a la hora de gestionarlo, el concurso público, algo que no se ha hecho. Y ese es el motivo de nuestra abstención. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. EH Bildu taldearen txanda orain. Bai, hemen ere zuzenketaren bat egin izango genioke aurkeztutako mozioari, baina sistemak ez du permititzen eta horregatik abstenitu gera. Parte batean ados gaudelako, ados gaude kudaketa hobetu ziketekela. Ados gaude leian ateratzea ona izan zitekela. Eta oso importantea, guztiekin ez dala berdin jokatu, eta hori ez dala leia zuzena. Baina egia ere bada, erakunde publikoen aldeko gure autu oso argia dala, eta baiezko eman eskero eta idatzita dagoen bezala bere literalitatean, akaso hori zalantzakorra gelditu ziteken. Eta beraz, nahiago izan dugu, baiezko borobil hori ez ematea. Bigarren puntuarekin, besterik gabe, ulertzen degulako lehenengoarekin lotua zegola, eta orduan ez zeukan zentzu handirik lehenengoari bozka bat ematea, eta bigarrenarekin guztiz ados egonda beste zerbait egitea, besterik gabe. Eskerrik asko. Puntu ontara iritsita, gaude, ordut kritikoan, orduan, pixkat bozera mailekin ikusita, EH Bilduk gelditzea nahiago du, edo ez? Ez dakit, joan gaitezke 3 eta daur denetara, Sozialistek etena egiteko eskatzen diate. Etena. Utziko diazute gauza bat egiten. Veo que hay representantes del comité de empresa del SAT y como la última vez tuvimos alguna bronca porque interrumpí el pleno cuando estaban presentes aquí, trataremos este punto, ¿vale? Y después haremos la interrupción, ¿vale? Orduan urrengo puntuarekin goaz. 16. kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua, etxez etxeko laguntzako langileek egindako eskaeren inguruan. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la petición realizada por las trabajadoras del servicio a domicilio. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Gaur goizean azpikontratazioa hitz egin dugu, soldatarrak alaz, eta lan sektore feminizatuek pairatzen dituzten kalte eta diskriminazioetaz, eta oraingoan zaintza sektorea hitz egin behar dugu, etxez etxeko langileetaz, hain zuzen ere, eta ongi etorria ematen diet hemen langileen komitetik, auxiliarren komitetik etorri diren pertsonei. Lehen urtean, oraindik oso gogoan daukagu hemen jenteako atean, udaletxeko atean egin zuten greba. Enpresa aldaketa ere gertatu da azkeneko hilabeteetan, duela 2 hilabete enpresa berri bat dago zerbitzua gestionatzen, eta 2 hilabete hauetan oraindik ez dira konpondu langile hauek izan dituzten gatazka eta arazoak, izan ere atzerapena kobratu gabe dituzte oraindikan 2016 urtetik, eta horrela jakinarazi digute udalbatza osatzen dugun alderdi guztiei. Sindikatu batek epaitegian salatu duenez ere, 30 langilei ideia bat egiteko 10.000 euro baino gehiago zor zaizkie. Orduan, kontuan izan behar dugu ez dugula txikikeria eta hitz egiten ari, eta esan bezala 2016tik gertatu diren atzerapenak direla. Eta gogoratu nahi dugu, diru publikoaz eta zerbitzu publiko batez ari garela, hitz egiten ari garela, eta horregatik beharrezkoa iruditzen zaigu, beharrezkoa, derrigorrezkoa esango nuke, udalaren implikazioa. 2 hilabete pasa direnean, mozio honekin udal gobernuaren implikazioa eskatzen ari gara. Udal gobernuari eskatzen diogu, etxez etxeko laguntza zerbitzuko langileek duten egoeraren jarraipen estua eta presazkoa egin dezala, eta horretarako beharrezkoak diren baliabideak erabili ditzala eta bitartekoa jarri ditzala.
En la Junta de Portavoces de estas semanas, el Gobierno municipal nos trasladaba que estaba de acuerdo con el sentido de esta moción, que pide que precisamente el Gobierno municipal se implique en la situación que está viviendo y que ha denunciado el colectivo de auxiliares del servicio de domicilio y que trata de unos atrasos que están sufriendo las trabajadoras, las auxiliares, unos atrasos en este caso en el plus de transporte que la empresa debería de haber abonado y son atrasos que vienen desde el año 2016. Pese a que el Gobierno municipal nos proponía dar por leída esta moción en este pleno, nos parece importante que se hable de estos temas. Esta mañana también hablábamos de precarización laboral, hablábamos de subcontratación, de la brecha salarial, del seguimiento que tiene que hacer la Administración pública cuando utiliza dinero público para subcontratar servicios públicos, como es el servicio de ayuda a domicilio. Y por eso nos parecía importante que tengamos la oportunidad de hablar de esto, que las propias trabajadoras escuchen el posicionamiento de los partidos políticos que formamos este pleno municipal, y nos parece que la Administración pública tiene el deber y la obligación de ser ejemplo en el camino para acabar con la precarización laboral, sobre todo en los sectores feminizados, sectores de cuidados que van a ser el reto de futuro en una sociedad envejecida como la nuestra. Y, como he mencionado, tenemos que ser ejemplo. Pedimos la implicación del Gobierno municipal para dar solución a este problema que llevan padeciendo ya 2 meses y que todavía no ha sido resuelto. Eskerrik asko. Bai, zuri, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Saludar a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio que han venido hasta aquí a escuchar el debate de este punto. Que adelanto que apoyaremos este Irabazi porque pide lo que sin éxito hemos propuesto al Gobierno municipal, y es que haga un seguimiento efectivo de las condiciones de ejecución de aquellos servicios municipales, servicios públicos subcontratados, una cuestión que no es baladí, para la cual proponíamos la creación de un observatorio de la contratación donde pudieran estar representados también los agentes sociales, los agentes sindicales, además de grupos políticos, pero por desgracia también ha dicho que no. Estaremos atentas de todas formas a las explicaciones que vaya a dar la concejala delegada y, por supuesto, haremos un seguimiento de las condiciones de ejecución de este contrato. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, sozialistak bai. Sí, nosotros también felicitamos a las representantes de los trabajadores presentes en el Pleno y vamos a votar que sí a la moción, porque se puede apoyar la moción tranquilamente sin necesidad de que haya ni un observatorio, ni entidades nuevas, ni cuestiones que haya que añadir a lo que ya existe. Nosotros también, cuando se plantearon sus demandas, entendimos que eran muy justificadas partes de las que se solicitaban, que había que actuar dentro del marco legal y buscar una solución. Desde el Gobierno apoyamos y defendimos conjuntamente un incremento importante en esta contratación para que los salarios también se dignificaran y, por tanto, todas estas deudas y todos aquellos compromisos que estas trabajadoras no han podido tener con la empresa anterior contratante, pues evidentemente tenemos que buscar los medios necesarios para que puedan ser resueltos. Por lo tanto, apoyamos la moción, por eso propusimos que se leyera para mostrar esa unanimidad o ese acuerdo, y sin lugar a dudas siempre estaremos en la defensa de cosas concretas que sean injustas, para luchando que sean justas y, en la medida de las posibilidades, ayudar a las personas que lo necesitan. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzaleak orain. Bueno, mila esker presidente jauna, egunon edo arratsaldeon guztioi eta arratsaldeon batzorde kideei ere, komite de enpresako kideei ere. Bueno, nik aitortu behar dut, harritu nahuela edo harritu ninduela ikusteak edo jakiteak hobeto esan da, mozio hau etzala irakurriko. Guk proposatu genuen irakurtzea, orain pixka klaroa gelditu zait, zergatik ez dan irakurriko, niri ere oso importante iruditzen zait, eta beharrezko hainbat gairi buruz hitz egitea, baina kasu honetan hitz egitea, baino garrantzitsuagoa da egitea, gauzei ekin eta ekitea, y eso es lo que estamos haciendo. Si propusimos que se leyera la moción, no es por no hablar o omitir debates, es porque es algo que lo que se nos solicita en la moción es algo que se viene haciendo. Se presentó una solicitud por parte de la presidenta del comité de empresa al ayuntamiento. El departamento que tiene la escumena, bueno, a quien corresponde analizarlo, lo analizó
y de hecho se ha puesto en contacto y se ha solicitado a la anterior empresa, que no a la actual, a la anterior empresa, que dé las explicaciones pertinentes, cosa que hizo parcialmente según nuestro entender, por lo que casi a diario se le está reclamando a la anterior empresa que nos diga a cuántas trabajadoras se les ha abonado, pero con nombres y apellidos, y que además se ponga encima de la mesa qué cantidades se le ha abonado. O sea, es un trabajo que se está haciendo desde el Departamento de Contratación prácticamente, como vuelvo a decir, a diario. Nik barkamena eskatu nuen en la comisión, gai honi buruzko galdera bat eukinulako idatziz erantzuteko urtarrilean eta pasa zitzaidan eta ez nuen erantzun. Y vuelvo a presentar mis disculpas, pues porque no respondí a tiempo a una pregunta que se me hizo por escrito y no fue por nada, fue simplemente porque se me pasó. Y creo que hay que reconocer cuando no se ha actuado bien. Sí que me comprometí al mismo tiempo pues a ponerme en contacto con personas de la empresa que están en el comité de empresa, lo he empezado a hacer. Sé que en estos 2 meses que ha entrado la nueva empresa, las condiciones laborales, más que laborales, no, el ambiente ha cambiado. Sé que se está negociando el convenio, sé que no se ha firmado todavía, pero que, bueno, las condiciones son distintas. Espero que se pueda firmar, porque desde luego se trabajó mucho y se ha hecho un gran esfuerzo para que en el nuevo contrato la nueva empresa pudiera disponer de recursos suficientes para atender a demandas que nos venían planteando desde la parte sindical, desde la parte social de la empresa. Nik espero dut horrela jarraitzea eta noski baiezko boto emango diogu. Eskerrik asko, izteko txanda Bildu taldeak dauka. Bai, eskerrak ematea, baiezko bozkengatik, batez ere, auxiliarren lasaitasunarako. Y dice la portavoz del Partido Nacionalista Vasco que lo importante es lo que se hace más que lo que se dice, por supuesto. El tema es que lo que hace, en este caso, su partido en las diferentes instituciones con el sector de cuidados y con el sector laboral de las auxiliares, ya sea en residencias o en otros o centros de día o servicio de domicilio, nos preocupa. Entonces, por eso queríamos traer esto al Pleno y ver un compromiso real. No tengo tiempo en 2 minutos para explicarme demasiado, pero recuerdo cómo transcurrió todo el tema de las residencias en Vizcaya, 370 días de huelga, y a día de hoy estamos todavía en huelga también en las residencias, las 5.000 trabajadoras en femenino de las residencias de Guipúzcoa. Entonces, claro, viendo cómo gestionan este sector, sí nos parecía importante buscar un compromiso y hacerlo público, porque la situación de las auxiliares del servicio de domicilio de Donostia no es un caso aislado ni una casualidad que se da en este sector. Desgraciadamente, me cuesta mucho imaginar situaciones así, atrasos de este tipo y negociaciones tan complicadas en otros sectores laborales precisamente no feminizados, como por ejemplo el convenio del metal. Por eso no es casual que estas situaciones se den en estos sectores, en el sector de cuidados, y tampoco es casual las políticas que se llevan a cabo en las diferentes instituciones. Entonces, sí es necesario hablar del tema. Agradecemos el apoyo del Gobierno municipal y este compromiso que nos parece muy importante, porque vuelvo a insistir en que la Administración pública no puede ser cómplice ni quedarse como espectador ante situaciones así, y menos tratándose de servicios públicos como es el servicio de domicilio. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, aho batez onartzen da, talde popularrak botoa azalpen txanda dauka. Mila esker alkate jauna hitza emateagatik. Arratsaldeon guztioi. Talde popularreko zinegotziok mozioaren alde bozkatu dugu. Izan ere guztiz bidezkoa eta zentzuzkoa da. Udal gobernua premiatzea. Etxez, etxeko laguntza zerbitzuko langileen eskaera kontuan hartzera eta aldi berean eskariaren egoeraren jarraipena egitera eta horretarako baliabideak jartzera. Mozioa bidezkoa da bi arrazoirengatik. Batetik, beharginek beren ordainketa guztiak jaso behar dituztelako
eta bestetik hoiek oso osorik kobratu behar dituztelako. Mozioa eraberean zentzuzkoa da bi zergatikorengatik. Bata, administrazioak, kasu honetan Donostiako udalak, diru publikoaren kudeaketan eta erabileran erabateko gardentasuna eta eraginkortasuna erakusketu beharra izateagatik. Eta bestea, udalak berak kontratatutako enpresek beren langileen laneko eskubideak errespetatzen dituztela kontrolatzeko beharrak edukitzeagatik. Amaitzeko bi hitz. Arestian aipatutako zioak pisuzkoa dira eta horiek udal gobernuak kontuan hartu behar ditu. Mila esker. Y saludamos también a los representantes. Bueno, eskerrik asko, etenaldia egingo dugu, eta berriro ekingo diogu plenoari arratsaldeko 3:30. Bai, 3:30.
Bueno, ekin egingo diogu plenoari, hurrengo kontrol mozioarekin. 17. kontrol mozioa, Amaia Almira. 17. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, euskaraz egiteakoan sortzen diren gatazka direla eta. Por Amaia Almira López de Luzuriega, relativa a los conflictos que se producen. Moción de control presentada por el grupo EH Bildu relativa a los problemas que surgen con el euskera. Donostiako udalbatzak ertxiki eskatzen dio udal gobernuari, dagokion euskararen plan orokorra aginduei jarraikiz, hizkuntza eskubideen urraketa sortatzen denean, sor daitezken gatazkak bere erakunden eta donostiarren artean, egoki konpontze aldera eskura dituen baliabideak bitartekaritza lanetara bideratzeko, bere herritarrak babesteko eta Donostia euskaraz egitea errealitatea bihurtzeko helburu. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno municipal a que, en cumplimiento de lo establecido en el Plan General del Euskera correspondiente y con el propósito de resolver de un modo adecuado los conflictos que, derivados de la vulneración de los derechos lingüísticos, puedan surgir entre otras instituciones y la población donostiarra, emplee los recursos de los que dispone en la realización de tareas de mediación, con el objetivo de defender a la ciudadanía y de que el uso del euskera en San Sebastián sea una realidad. Aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura goaz. 18. kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, pobrezia energetiko ekiteko bulegoaren inguruan. Moción de control presentada por... Moción de control presentada por el grupo EH Bildu sobre la oficina para evitar la pobreza energética. Horrekoa bezala irakurri eta bozkatu egingo dugu. Udalbatzak ertxatuki eskatzen dio udal gobernuari idatziz aurkeztu dezala pobrezia energetikoa ekiditeko bulegoari dagokion plana eta zerbitzua noiz irekiko duen zehaztu dezala Alderdi Ederreko pentsionisten plataformaren eskaerari erantzunez. El Pleno insta al Gobierno municipal a que presente por escrito el plan sobre la Oficina de Atención a la Pobreza Energética y a que concrete la fecha de apertura del servicio con el fin de responder a la petición de la plataforma de los pensionistas de Alderdi Eder. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, hurrengo puntura goaz. 19. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, memoria demokratikoari buruzkoa. Moción de control presentada por el grupo Irabazi Donostia en relación con la memoria democrática. Portavoz del Grupo Municipal Irabazi Donostia sobre memoria democrática. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko eta arratsalde on guztiei. El compromiso que este municipio ha manifestado en favor de la recuperación de la verdad, justicia y reparación como principios básicos para una memoria democrática debe seguir avanzando. Y es que tras el golpe fascista del año 36 que acabó con la legalidad republicana y en algo más de 3 meses Guipúzcoa cayó en manos franquistas. En los primeros años de la represión franquista, al menos 380 personas de todas las opciones políticas y sindicales que se opusieron a los sublevados o no colaboraron con ellos fueron ejecutadas en la ciudad. Y un ejemplo de la represión que se alargó hasta los últimos días del dictador son las 4 víctimas de torturas sufridas en el cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo en los años 75 y 76 que estuvieron declarando recientemente en los juzgados donostiarras. A estas 4 víctimas se unen otras muchas que ya han presentado querellas donde se denuncian las actuaciones criminales del capitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, contra militantes antifranquistas. Y es importante que la Administración apoye a las víctimas de la dictadura en los procedimientos judiciales que se pongan en marcha. Recuperar la memoria es un paso esencial para construir una convivencia democrática. Son numerosas a este respecto las resoluciones de las Naciones Unidas que establecen la obligación del Estado y, por supuesto, de todas sus administraciones, incluida esta, la local, de perseguir penalmente los crímenes internacionales cometidos en su territorio.
Y aterrizando a lo local, y cuando ha sido interpelado o cuestionado por este asunto, el Gobierno ha retrasado cualquier actuación en este sentido a la obtención de datos por parte de Aranzadi. Y hay que recordar que actualmente estos estudios solo se están realizando en el periodo que comprende del año 36 hasta el 45, por lo que entendemos que es necesario agilizar y completar los citados estudios hasta el final de la dictadura. Las herramientas y mecanismos han de ampliarse, se ha de facilitar el testimonio de las víctimas y en el caso de que éstas estén acudiendo a los juzgados, se han de dar pasos para apoyar y facilitar todos los medios necesarios en la obtención de la merecida justicia. Por eso es que traemos esta moción con 3 propuestas, y es que pedimos al Gobierno que agilice los estudios relativos a las víctimas del franquismo en la ciudad al objeto de presentar una querella criminal ante los juzgados de Donostia, a efectos de que por parte de estos se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista, hacer, por otro lado, un seguimiento de los procesos judiciales abiertos en los juzgados en la ciudad relativos a la denuncia de delitos cometidos por el régimen franquista y mostrar su apoyo con los recursos públicos que así sean necesarios que permitan la obtención de justicia democrática para todas las víctimas del franquismo que así lo deseen. Y, por último, a dar traslado de este acuerdo al Juzgado de lo Nacional de lo Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, Argentina. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak bai. Bai, bat gatoz planteatzen denarekin, eta horregatik lehenik eta behin baiezko emango diegula 3 puntuei azaldu nahi dugu. Zalantzari gabe aitortza, justizia eta erreparazioa helburu direnean hor gaudelako, hor egon gara eta hor egongo garelako. Baita ere jakin nahiko genuke baiezko honetan, printzipioz udal gobernuak aurreratu zuelako baiezko hori emateko asmoa. Esan bezala jakin nahiko genuke baiezko eman horretan gero zer egingo duen, beti baiezko ematen duelako horrelako planteamenduak ekarri izan direnean, bai hemen eta bai beste hainbat forotan, berdin zai giza eskubideen batzordean edo memoria historikoaren kontseiluan, baiezko esan bai, baina gero egin gutxi egiten du. Ez egiteagatik ez doa, ez da bileretara, adibidez izan dira sarearen bilerak, kereila antifrankista lantzen ari diren udal desberdinen arteko bilera, eta joan ere ez da egin. Orduan, gure bildurra agertu nahi dugu, gure kezka, bildurra baino gure kezka, hemen baiezkoa eman ote diogun honi, hemen agertzen diren 3 puntuek osatzen duten proposamen honi, eta gero horretan geldituko da. Eta, orain, badago beste proposamen bat udal gobernuaren mailan, ala nola Baies de los Caidosen dauden donostiarrak Donostiara ekartzeko, momentos da herri ekimenaren proposamena ikusiko dugu zer gertatzen den, baina ikusten duguna da asmoak aurretik doazela ekintzak baino eta kezka hori behintzat agertu nahi genuen. Eskerrik asko, talde sozialistak ez du hitzik hartuko, jeltzaleak bai. Bueno, yo la verdad es que no tenía intención de participar, incluso quiero que quede claro que propuse que se leyera, porque efectivamente nosotros vamos a votar que sí, tanto como grupo como gobierno municipal, y por lo tanto no veíamos una razón mayor para tener que empezar aquí a debatir sobre algo que creo que nos debería unir yo creo que a todos y desde luego a la mayoría de este pleno, ¿no? Sin embargo, al final uno tiene la sensación de que en este tema o en otros, pero especialmente dolorosamente en este, hay quien quiere hacer discursos de carácter político en el que se pone la duda de la voluntad del Gobierno y de, al menos, el grupo político al que yo represento, que sea JPNV, ¿no? Y digo esto porque, claro, yo me he hartado ya de repetir el porqué de la metodología, el porqué de nuestro proceso,
el porqué de nuestro procedimiento, por qué lo hacemos así, hasta tal punto de que siento como que es como un frontón, ¿no? A veces me siento un pelotari que lanza el mensaje y constantemente se le rebota, ustedes no hacen nada, y tienes que volver a repetir lo mismo y claro, le entra en un complejo como de papagayo. Y yo voy a insistir repitiendo, yo lo voy a repetir, lo repetiría porque como esto es casi un tema de militancia, lo repetiría y lo repetiría hasta que tenga fuerzas. Pero como no lo voy a hacer para no aburrir, voy a poner mis palabras, voy a coger las palabras de otra persona. Concretamente, el viernes pasado, en el Ayuntamiento de Errentería presentó Errentería 1936-1945. Utilizan la misma periodo histórico que estamos utilizando nosotros. El mismo. Si en Errentería sirve y lo hace H. Bildu y además bien hecho, entiendo que en Donostia puede valer el mismo. Y voy a coger las palabras de Julen Mendoza. No ya las mías, porque ya veo que las mías son como de papagayo, decía antes, me parezco al mono de Zocán, todo el rato repitiendo las mismas jugadas, pues invito a él de rebote, ¿no? Y él en la apertura de este libro dice, el 19 de julio del 2016, el Ayuntamiento de Rentería aprobó una moción que básicamente es la misma que aprobamos nosotros, porque es una moción tipo que se extendió entre los ayuntamientos, y él luego decía, previamente, para llevar una querella o ir a los juzgados de instrucción, es necesaria una investigación que determinara la magnitud de los hechos y de las vulneraciones de derechos humanos ocurridas en la guerra y la posguerra. Solo contando con esa información podía el Ayuntamiento de Rentería interponer la querella. Es decir, están haciendo lo mismo que nosotros. Están esperando tener los datos en documento hasta 1945 para luego interponer las querellas que consideran. Para ello, el Ayuntamiento de Rentería contrató a Aranzadi, los mismos que nosotros, los mismos, para que llevara a cabo la investigación de la conculcación de derechos humanos y represión, etcétera, etcétera, en Rentería en ese periodo 36-45. A lo largo de la redacción de este documento se abrió una oficina para recabar los testimonios de las personas que tuvieran algo que aportar sobre este tiempo histórico. Igual que hicimos nosotros, que abrimos una oficina, que Aranzadi abrió una oficina en Donostia para recabar la misma metodología, la misma velocidad, el mismo procedimiento, y lo presentaron el viernes de la semana pasada. Nosotros presentamos, creo que es el lunes, el 1 de abril, presentamos el trabajo que Aranzadi nos ha hecho, igual, solo que en una página documental que nosotros nos hemos sumado a ese trabajo, en el cual hay expedientes de 7.000 donostiarras, 7.000. En el caso de Rentería, en 274. Digo también porque también el trabajo importa, ¿no? Cuando dicen agilizar, yo creo que vamos bastante rápidos. Es decir, yo tengo la sensación, y no tengas ninguna duda, señora Almiral, que nosotros no vamos a parar, porque en esto nos va casi, no la memoria como sociedad, que también, sino la memoria familiar. Y por lo tanto no vamos a parar. Lo que no estamos dispuestos es a que se ponga en duda, que nos ponga en duda la velocidad cuando los demás hacen el mismo sistema, lo hacen con las mismas personas, siguen el mismo procedimiento. Eso sí, parece que lo que molesta es que si lo hace un gobierno del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco ya no gusta tanto, si lo hace un alcalde de H. Bildu sí gusta, y si hace uno de PNV parece que molesta. Eskerrik asko, izteko txanda irabazi taldeak. Bueno, yo le recomendaría al ciudadano Vilés, no frontón, sino ciudadano con el que yo creo que se puede debatir y discutir, que deje de un lado la manía persecutoria, porque esto yo creo que no va de eso, ni de echar en cara. Yo creo que ha sido que desde nuestro grupo se ha planteado en un tono muy correcto, adecuado y constructivo. Y lo que sí, valoramos positivamente el apoyo que se va a dar. Es cierto que esta moción se ofreció leer porque se veía positivamente, pero sí nos parecía necesario debatir porque una vez que se ha hecho el trabajo hasta ahora, nos gustaría saber cuáles son los pasos siguientes que se van a dar. Y en ese sentido, más allá del apoyo que se va a dar, queríamos saber qué es lo que viene después, y ahí es donde nos entra la duda, como ha dicho Bildu. Pero aún así, me congratulo de que la mayoría, o si no todo el Pleno, hay una mayoría favorable a seguir avanzando en principios que nos parecen básicos para cualquier partido, para cualquier institución que se precie democrática, y es ahondar en la recuperación de la memoria. Eskerrik asko. Zuri, bozkatu egingo dugu, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, boto azalpen txandarik ez dakite nahi dan, ez? Beraz, hurrengo puntura pasatuko gera. Gogoratu arazten dut, 21 goaz da. 20. ja aztertu dugu dako.
21. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, kudeaketa publikoko gune komunikatorioi buruzkoa. Moción de control presentado por el grupo Irabazi Donostia relativa a los usos de Ilunbe. Irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Pues ahora pasamos de la memoria a la participación ciudadana como muestra una ciudad viva y cohesionada, que es un valor a potenciar como administración pública, el fomento de la corresponsabilidad entre administración y ciudadanía, la definición de ciudad. Entendemos que tiene que realizarse sobre la base de la gestión comunitaria de los espacios públicos. Sin embargo, entendemos que a día de hoy estos proyectos son, se podría considerar que limitados, ¿no? Y otras ciudades vienen trabajando en el impulso de medidas y estrategias para garantizar y promover el reconocimiento y la consolidación de nuevas formas de relación entre la institución municipal y las iniciativas comunitarias que se pueden dar en el espacio público. Entendemos que es necesario fomentar la gestión comunitaria de las instalaciones y servicios públicos para desarrollar proyectos dirigidos al bien común. Un ejemplo de ello es Ulia Kolore Baratza, creo que hemos hablado muchas veces de ella, reconocida por el propio Gobierno vasco a través del premio Elkarlan, actualmente impulsando el proyecto Berria, y la experiencia desarrollada en este espacio del cual hemos tenido oportunidad de debatir esta mañana. Los lazos de solidaridad y comunidad le hacen este proyecto valedor de premios y ser referencia, ¿no? Por ello es importante tanto el fomento de actividades como esta de gestión comunitaria, así como la localización, entendemos, de espacios favorables para que se puedan desarrollar este tipo de proyectos que, volvemos a repetir, consideramos beneficiosos para esta ciudad, cualquier otra. También será imprescindible establecer unos criterios para la cesión del patrimonio para este uso, criterios que deberán de establecerse, entendemos que mediante un trabajo colaborativo en el tejido asociativo, que además de establecer el marco de acción, también profundicen en el seguimiento de la evaluación de los proyectos que se vayan impulsando por las diferentes iniciativas ciudadanas. ¿Y por qué manera de seguir fomentando la participación ciudadana? Que planteando desde esta misma administración, la más cercana al ciudadano, herramientas y espacios que faciliten el desarrollo de proyectos. Por ello que traemos esta moción donde proponemos incentivar el desarrollo de procesos participativos de gestión comunitaria de recursos públicos, a establecer un inventario municipal de recursos que puedan ser destinados a estos proyectos y, por último, a poner en marcha escuelas de ciudadanía para el fomento de este tipo de iniciativas comunitarias. Eskerrik asko. Zuri, talde popularrak ez du hitzik hartuko, EH Bildu taldeak ez da ere, talde sozialistak, bai? Eskerrik asko, arratsalde on denoi. Bueno, previo a contestar a las cuestiones que se plantean en la moción, tengo que decirle que la gestión comunitaria de los espacios públicos, tal y como ya se lo comentó mi compañero Alfonso Gurpegui en la comisión, es un aspecto de carácter transversal que afecta a diferentes departamentos municipales: participación, patrimonio, acción social, espacio público, fomento, igualdad, euskera, seguridad, urbanismo, diversidad cultural, etcétera, etcétera. Entendiendo que la gestión comunitaria como una intervención de sinergias con las actividades de la vida diaria y de las relaciones primarias de las personas en sus domicilios, vecindarios, barrios y territorios cotidianos, el Gobierno municipal ha apoyado, impulsado, desarrollado diferentes iniciativas de gestión comunitaria. Por ejemplo, en Eguía, apoya a proyectos de Auzolan en Alza, procesos de decisión sobre espacios públicos en Amara Sarra y el plan de activación y mejora del espacio público en Amara Berri, Chomin, presupuestos participativos en la parte vieja, e incluso el proyecto de Ongietorri Eskolara de diversidad cultural también está considerado como un proyecto comunitario en los distintos barrios en los que está llevando a cabo. Y también el desarrollo del distrito podría también servir como instrumento para mejorar esta vida comunitaria. Por otro lado, toda acción del Departamento de Participación está encaminada a generar comunidad, es decir, a promover vínculos y relaciones de intensidad variable y configuración diversa, a promover y reforzar procesos de participación y de decisión sin colonizarlos. El modelo de gestión comunitaria del Parque de Viveros es de un tipo de promoción de comunidad que se inició en el anterior mandato y que durante este se ha mantenido, pero no es el único, ya que la intervención comunitaria va adoptando distintas formas o fórmulas.
Los proyectos de gestión comunitaria nacen de la comunidad y el Ayuntamiento trabaja para hacer comunidad, entendiendo que ese es su papel. A partir de ahí se pueden analizar todas las propuestas que la ciudadanía elabore. No creo que la forma de generar sea realizar un listado de parcelas o de espacios. Precisamente porque se trata de la gestión comunitaria del espacio público, los territorios son diversos. Un barrio, un parque abierto, una plaza. La promoción de la comunidad no empieza por realizar un listado de espacios disponibles. Entendemos que ahondar en la promoción de la comunidad para que ésta se empodere debe incorporar criterios de intervención comunitaria en la gestión de ese espacio público, siendo ese el camino donde nosotros pensamos que debemos de ir a avanzar y donde el Ayuntamiento también ha estado trabajando y seguirá trabajando. Y aunque comparto con la idea de avanzar y profundizar en esta dirección, nuestro voto va a ser contrario. Eskerrik asko. Zuri, talde jeltzaleak ez du hitzik hartuko eta izteko txanda beraz irabazi taldeari dagokio. Entiendo muy bien cómo se casa un voto contrario a seguir profundizando y avanzando en la gestión comunitaria y votar en contra de todas estas propuestas. Bueno, de lo que me ha quedado claro de la intervención del Partido Socialista es bueno, que es algo transversal, que ya se está haciendo y que no se ve necesario hacer un listado. Pues bueno, consideramos que todavía se pueden hacer más cosas, todavía se pueden generar planteamientos y ciertamente las ubicaciones físicas deben ser el primer paso para promover, para animar a la ciudadanía que siga generando espacios de vida comunitaria como Kolore Baratza, que lamentamos tremendamente el no de este Gobierno. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan talde popularrak ez, EH Bildu taldeak bai. Bai, eskerrik asko. Nola ez ba, gure aldetik baiezko bozka eman diogu eta bueno, bai aipatu nahiko genuke zentzu hortan, Ulia Kolore Baratza proiektuaz gain hirian badaudela irabazi kontrol mozio honetan proposatzen dituen eredugarri diren proiektu gehiago, ez? Eta horietako bat emakumeen etxea dugu, nik uste dut esanguratsuena momentu hontan hiri osoan, non emakumeon ahalduntzerako bai kogestio eredu baten bitartez, hiriko eragile feministak eta udalarekin elkarlanean, espazio publiko bat, hau da etxea kudeatzen duten, eta aprobetxatuko dut, etxe hori ere txikia gelditu dela esateko, eta horrek esan nahi du, proiektu mota hauek arrakastatsuak direla, eta noski bultzatzen jarraitu behar dugula. Hala ere, hori ez da eredu bakarra, Txantxerreka beste eredu bat da. Etxe huts bat zegoen Antiguon, non Antiguoko gazteekin eta Gaztediako bulegoarekin batera, etxea bizitzeaz gain, urte guzti hauetan ikusi da nola inkluso espazio hori junden auzoak zituen beharretara egokitzen. Eta baita haur, gazte, zein helduei zuzentzen dieten zerbitzu ezberdinak. Hortaz, ezin genion ezezkorik buzkatu. Izan ere, eredu honek planteatzen duena da bi aldeen arteko elkarlana. Ez da lagapen huts bat egitea elkarte bateri edo, baizik eta udala eta interesatutako parte horrek elkarrekin elkarlanean aritzea. Eta uste dugu zentzu hortan ezinbesteko politika berazgarriagoa ezin duela izan. Hortaz, aurrera egitea espero dugu. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatuko gera. 22. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeek aurkeztuta, bizikletaren erabilera sustatzeari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre la información relativa al fomento del uso de la bicicleta en la ciudad. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko, realmente una moción muy sencilla, a ver si puede recabar algo de apoyo. Recientemente se presentaba un estudio relativo a la seguridad en la bicicleta en la ciudad, donde alumnado de antropología de la UPV planteaban como conclusión la necesidad de seguir impulsando la convivencia entre todas las movilidades en la ciudad. Del citado estudio igualmente se reconoce la importancia de implementar medidas que favorezcan el uso de este medio, para lo que se considera imprescindible que la ciudad tome medidas para que resulte amable para este medio, ya que actualmente, según el estudio, seguimos con el estudio de la UPV, la ciudad resulta hostil a la bicicleta.
Estamos hablando del estudio, eso lo traslado. De tal modo que planteamos dos líneas de trabajo que entendemos prioritarias a la hora de mejorar y fomentar el uso de bicicleta en la ciudad. Por un lado, facilitar el uso de bicicleta en la ciudad y por el otro, el relativo a la inclusión de la bicicleta dentro de las diferentes movilidades que hoy en día se dan en el término municipal. Teniendo en cuenta que la ciudad en los últimos años ha visto que el turismo se convierte en la principal actividad económica de la ciudad, o una de las principales por lo menos. En la comisión del pleno de este mes planteamos la necesidad de avanzar en el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte entre las personas que nos visitan, ¿no? Un dato muy importante a tener en cuenta es el relativo a la gran tradición que en muchos países, fundamentalmente europeos, en el uso de la bicicleta como elemento principal de la movilidad, y que esos turistas y esas turistas que en sus países de origen tienen una gran tradición de uso de este medio de transporte al llegar a nuestra ciudad también demandan su uso. Entonces, para resumir un poco, un primer aspecto donde hablamos de, por lo menos en comisión, de ese estudio de la UPV y de lo que tendría que hacer la ciudad en cuanto al fomento y al papel y el sitio que ocupa la bicicleta en la ciudad. Y por otro lado abordamos el tema del uso de la bicicleta y de toda la infraestructura por las personas que vienen a visitarnos. Como en comisión nos contestó Ernesto en calidad de concejal delegado de turismo, no pudimos abordar este primer aspecto, entonces en nuestra moción nos centramos en este segundo, ¿no? Sobre el aspecto bicicleta y turismo. Y nos comentó en la comisión que efectivamente desde San Sebastián Turismo pues, se hacen muchas cosas, la página web, hay información. Efectivamente, cuando un o una turista va a la oficina de turismo y pide un mapa de los bidegoris de las pistas ciclables, se pueden entregar dos cosas, el famoso recorrido de 25 kilómetros realizado conjuntamente con Calapié y también el mapa básico de todos los bidegoris de la ciudad. Nos parece muy positivo tener esa información en papel, evidentemente. Simplemente lo que queremos plantear en esa moción es un detalle más, un paso más para facilitar el uso de las bicis, más bien de la infraestructura de los bidegoris por la gente que nos visita, porque la gente que nos visita también puede utilizar las bicicletas de bici. Y lo que planteamos es simplemente que en las estaciones haya también esa información en papel, en folletos, disponible para que la gente que nos visita, cuando cogen una bici en una de las estaciones, pues tengan a mano directamente el material necesario sin tener que recurrir a la web o a buscar en internet el mapa. Pues, muchas veces mucho más práctico y simple tenerlo en papel en la mano, para simplemente facilitar la vida y el uso de las bicis y de los bidegoris por la gente que nos visita en nuestra ciudad. Muchas gracias. Talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak, bai? Bai, etxarioan mila esker, labur besterik gabe esatea babestuko dugula iniziatiba hau, besterik gabe konsideratzen dugulako bidegorri sarea ezagutzera ematea edo erreztasunak ematea bidegorri sarea ezagutzeko, beti positiboa izango dela, eta kasu honetan proposatzen dena da bizikleta publikoko estazioetan patxo bat jartzea ezagutzera emateko bidegorri sarea. Orduan positibo ikusten dugu, izan hemengo biztanleentzako edo bisitatzen gaituztenentzako. Besterik gabe esatea babestuko dugula. Talde sozialistak, ez dakit hitzik hartuko duen, ez? Jeltzadeak, bai? Bai. Bueno, decía el señor Alejandro que es una moción muy sencilla. Yo no la veo tan sencilla por todas las generalidades que dice en la parte del texto, ¿no? Luego sí que es verdad que lo que nos pide aprobar es una acción muy concreta, pero tan concreta que tampoco nos parece muy buena solución. O sea, dejar en un cesto, en un cubículo, al lado de las estaciones de bici, folletos de la red de bidegorris, en papel, mucho papel, todos impresos en color,
yo creo que no van a llegar al destinatario, destinatario que dice usted que necesita saber la red, cuál es la red de Bidegorris y que además no tiene un teléfono móvil o no tiene acceso digital a esa red. No creo en absoluto que esa sea la solución. De verdad necesitamos llenar las estaciones de bici de folletos en papel que no sabemos cuál va a ser el destino final. Probablemente no va a ser el que llegue a ese usuario que usted dice. Creemos que la difusión de la red de Bidegorris para el que quiera hacerse saberla es fácil, se reparte, como usted había dicho, en turismo. Cada vez que hay alguien que se interese de fuera y que no la conozca, se acerca al turismo y tiene diferentes folletos. Y luego está la página web y la conexión a Internet de todos los móviles, de muchos móviles de la población que utiliza la bici. Y si pone usted en un buscador, bueno, en Google, en el resto no sé, pone Bidegorris Donostia, la primera opción que le sale es el mapa de Bidegorris, con todos los Bidegorris en rojito de toda la ciudad, añadido con las calles 30 en las que uno puede ir cómodamente en bici. Si no conoce qué es un Bidegorri, pues puede poner carril bici y también le sale la primera opción. Y si ya vamos a opciones un poco más raras en el ámbito de la bici, como vías ciclistas en San Sebastián o rutas ciclistas en San Sebastián, ya no sale el primero, pero sale en la primera página de las opciones que da Google. Quiero decir que no vamos a ir a poner folletos impresos al lado de las estaciones de bici. Hay cierto vandalismo asociado a estas bicis y no creemos que sea el método adecuado. Creemos que la información al que la busca la tiene disponible y en ese sentido vamos a votar que no a esta moción. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. Vale, gracias. Bueno, gracias a EH Bildu por el apoyo proyectado. Y lamento la negativa del gobierno. Bueno, llenar las estaciones de folletos. Tranquilicémonos. No estamos planteando poner un montículo de folletos que tapa la estación. Para nada. Tranquilo. Poner un cesto, bueno, eventualmente puede ser algo mucho más simple, puede ser una especie de sobre de plástico protegido y no hace falta poner 1000 folletos tampoco. Se pone 10 y si cuando se ve que faltan, porque sabemos que técnicamente hay que poner y quitar las bicis, bueno, es bastante sencillo ver que, pues aquí ya no hay, ponemos. Ahora bien, si entramos en las consideraciones, es mucho coste porque impresión en color y tal. A ver, he hablado del tema con el director de turismo y me ha dicho que los centros de hospedaje, los hoteles, las pensiones, pueden pedir esos mapas gratuitamente y se les entrega la cantidad que quieran. Entonces, no es problema de coste, de cantidad, no es problema de este. Estoy de acuerdo que esto no va a solucionar, no es una varita mágica, esto no va a solucionar. No estamos hablando de solucionar, estamos hablando de mejorar, de intentar dar un paso para facilitar. Efectivamente, la gente puede sacar su teléfono y buscar en Google. Luego, efectivamente, hacer una búsqueda en Google de Bidegorri, pues no sé si un sueco tiene la idea de buscar Bidegorri en Google. Primero, igual va a buscar en inglés. No sé si ha hecho la búsqueda en inglés, no sé qué resultados dan. Pero simplemente, y estoy de acuerdo sobre el hecho de que la gente puede buscar en Google y tal, vale, bien, pero simplemente creo que estaríamos de acuerdo que es facilitar un poquito, aunque sea un poquito. Si el esfuerzo es mínimo desde el gobierno, desde el ayuntamiento, yo no entiendo por qué no hay que hacerlo. Si el esfuerzo es mínimo y permite facilitar, ¿por qué no hacerlo? Muchas gracias. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta orain boto azalpen txandan, ez da talde popularrak erabili nahi duen. Ez. Bueno, hurrengo puntura pasatzen gera. 23. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, usoen kudeak eta planari buruzkoa. Moción de control presentada. Moción de control presentado por el grupo Irabazi Donostia relativa al plan de gestión de la población de Palomas. Irabazi taldearen txanda. Es que casco la última del día. Bueno, esa también,
Bueno, a mí me parece sencilla. Igual se me dice que es muy compleja y muy difícil de implementar, tal vez. Ya veremos en el debate. En enero hicimos preguntas por escrito sobre las medidas de control de las palomas en la ciudad. Y de las respuestas que nos dio el Gobierno queremos resaltar varios aspectos. Son muchas las palomas sacrificadas por quejas. Una medida si hacemos la media de los datos que se nos ha dado de los últimos años, una media de 1.100 al año. 1.100 palomas sacrificadas es bastante. No existe una estimación fiable de la cantidad de palomas en la ciudad. Se han descartado las soluciones basadas en el control de la natalidad con pienso específico por razones técnicas y legales. Ningún problema con esto. No hay un plan de gestión de las palomas más allá del sacrificio y los métodos de disuasión como pinchos o redes. De momento lo que tenemos en Donostia es un plan de control. Es decir, pues, cuando hay quejas, cuando se ve un problema, pues se actúa y en ese caso se opta por el sacrificio. Consideramos que hace falta hacer un plan de gestión que contemple, por ejemplo, un estudio sobre el número de palomas, el estado y la dinámica de su población, los centros de alimentación y dormideros, los tipos de quejas, y asociarlo a un programa participativo con el objetivo de implicar a la ciudadanía en las medidas de reducción de alimento y refugios. Existen numerosos estudios que demuestran que las capturas no son efectivas y el uso de pienso esterilizante, efectivamente, lo comentamos en comisión, no está exento de problemas. Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, han conseguido llegar al sacrificio cero en materia de gestión de las palomas. Con un plan de gestión en Donostia se podría alcanzar el mismo objetivo y bueno, nos parecería positivo disponer de uno en Donostia. Ya en comisión el Gobierno adelantó que no veía pertinente hacer un plan de gestión. Ya adelantamos que probablemente haríamos y la estamos haciendo una moción de control para pedir que se haga y ahí está la moción. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak bai? Besterik gabe labur aipatzeko guke babestuko dugula iniziatiba hau, aipatu da Gasteizko kasua, eta guri ondo iruditzen zaigu animaliekiko modua abegikor batean edo lagunkoiago batean tratatu badaitezke halako kasuak eta balin badago modurik sakrifizioak ekiditeko, udalak edo udal gobernuak iker dezala eta kudeaketa plan bat balin bada modua, aurrera. Orduan zentzortan, aproposa ikusten dugu, kudeaketa plan hori egitearen aldeko apostua. Esker mila. Talde sozialistaren txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, la verdad es que pensaba intervenir en el turno de explicación de voto, pero bueno, como ya en comisión le dije a Loic que lo trataríamos en el Pleno y como ha dicho también esta mañana que era por la belleza del debate, bueno, pues voy a intervenir ahora a pesar de que el tema no da mucho de sí, porque en realidad en toda esta moción presentada para hacer el plan de gestión, que sea participativo, que recoja propuestas, etc., lo que se ha olvidado mencionar es que el plan de control que tiene actualmente el Ayuntamiento es el único autorizado por el Servicio de Fauna y Flora Silvestre de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es decir, que lo que hacemos es lo único que se puede hacer y no se puede hacer otra cosa. Con el tema de las palomas son una plaga urbana y como tal se tratan al igual que se tratan las plagas urbanas que son las ratas. Y esto no se hace en función de si unos nos dan más asquete o menos asquete. ¿Hay otros métodos para poder combatir estas plagas? Sí, usted mismo ha hablado, pues, por ejemplo, de los piensos anticonceptivos, pero ¿tienen esos métodos evidencia científica que certifique su efectividad? No lo tienen y precisamente por eso la Diputación Foral de Guipúzcoa solo autoriza el método que llevamos a cabo actualmente. Es decir, aunque yo quisiera, que no quiero, ponerme en Alderdieder a repartir pienso y decir pitas, 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 no lo puedo hacer. Entonces, es lo que respondimos en las preguntas de hace 2 meses, es lo que respondimos en la pasada comisión y una vez más vuelvo a repetir para cerrar el pleno de hoy. La forma de controlar la población de las palomas en la ciudad que tenemos en el Ayuntamiento de Donostia a día de hoy
es la única forma que cuenta con la autorización del Servicio de Flora y Fauna de la Diputación. Y este tema, lamentándolo mucho, no da más de sí. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. Voy a discrepar sobre lo último, ¿cómo que no da más de sí? Bueno, las palomas son una plaga urbana. Hombre, pobres bichos, ¿no? Son seres vivos también. Y si existe una posibilidad de no sacrificarlos, yo creo que hay que explorar. Lo que pasa es que la lógica que expones es que como los piensos estos no están autorizados, entonces lo único que queda es el sacrificio. Esa lógica falla porque existen otros métodos y por eso se llama un plan de gestión donde estudiando, teniendo conocimiento sobre los lugares donde se alimentan y los lugares donde duermen, se puede controlar, gestionar la población y gestionar su aumento o la cantidad de palomas que hay, sin necesidad ni de pienso anticonceptivo ni de sacrificio. Esto se puede hacer, se hace en otras ciudades y dudo que si a la Diputación le vienes y le dices, oye, que hemos encontrado una forma, os proponemos una forma de gestionar la población de palomas sin esos piensos anticonceptivos que ya ha prohibido o lo que sea, pero sin sacrificar, no te van a decir, no estamos de acuerdo, hay que sacrificarlos. Hombre, no creo que funcione así. Y de eso es verdad. Yo creo que no nos hemos entendido sobre el contenido o de qué es un plan de gestión de verdad. Un plan de gestión es simplemente, sin recurrir a esos piensos anticonceptivos, gestionar la población de tal forma que podemos activar palancas sobre los focos de alimentación, los focos, los dormideros y otros aspectos para no recurrir al sacrificio. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, mozioa bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, horrez dagokio. Bueno, horren bestez plenoa amaitu dugu.